El amor comienza de nuevo. Por Kim Verces. Capítulo 1. Un regreso a la sociedad. El primer susurro de la temporada llegó antes de que el clima terminara de estar de acuerdo con ello. Londres aún no se había suavizado del todo hacia la primavera, no por completo. Las mañanas todavía llevaban consigo un frío suficiente para recordarle a cualquiera el invierno, y el cielo más allá de los altos ventanales de la casa Kilmartin seguía siendo con más frecuencia de un gris pálido e indeciso que azul. Pero la ciudad, como siempre, necesitaba menos certezas que la naturaleza. Ya había comenzado. Los carruajes pasaban con más frecuencia por Grosvenor Square. Las tarjetas de visita se acumulaban en bandejas de plata. Las modistas enviaban bocetos y recomendaciones con tonos de urgente deleite. Las madres hablaban de posibilidades como si la esperanza misma pudiera sujetarse con alfileres a la seda y hacerse descender por la escalera de un salón de baile. Y en la sala de estar de la casa Kilmartin, donde el fuego había sido preparado contra el frío y los relojes parecían marcar el tiempo con particular insistencia, Francesca Sterling, condesa de Kilmartin, permanecía muy quieta y se permitía ser preparada para ello. La criada que ajustaba el dobladillo de su vestido de mañana ya se había pinchado el dedo 2 veces. Francesca no comentó nada al respecto. «Permanezca de pie un momento más, milady», dijo la muchacha, lo bastante nerviosa como para sonrojarse. «Solo hasta que consiga que la caída quede bien». Francesca bajó la mirada hacia la alfombra. «Por supuesto». La respuesta salió con gentileza, y justamente porque salió con gentileza, nadie en la habitación habría adivinado lo poco unida que se sentía al cuerpo que estaba allí de pie. Eso, había descubierto, era el hábito más descortés del duelo. No siempre se anunciaba como lágrimas, ni como un derrumbe, ni como alguna ruina poética que un novelista pudiera admirar. A menudo llegaba, en cambio, como extrañamiento. Las propias manos se convertían en objetos desconocidos, el propio reflejo en una figura arreglada por la voluntad de alguien más. Una cumplía con el oficio de vivir y esperaba sentirse más presente dentro de él. Habían pasado 2 años, y aún así había mañanas en las que tenía que recordarse que no estaba simplemente mirando desde afuera. El vestido era de un azul suave. Violet lo había elegido, o más bien, había guiado la elección con mucha delicadeza mientras fingía no hacerlo. No era lo bastante brillante como para proclamar alegría, ni lo bastante apagado como para invitar a la compasión. Era el tipo de compromiso en el que su madre sobresalía, adecuado para una mujer que volvía a entrar en sociedad, adecuado para una viuda todavía joven, adecuado para una hija a la que todos querían demasiado como para presionarla y no lo suficiente como para dejarla intacta. Francesca lo había aceptado porque últimamente había aceptado casi todo, no por debilidad, simplemente por cansancio. Había una libertad muy particular en permitir que los demás creyeran que una estaba de acuerdo con ellos. La voz de Violet llegó desde el diván junto a la ventana. «No has tomado nada de té». Francesca volvió la cabeza. Su madre estaba sentada con la compostura de siempre, una mano enguantada descansando sobre la otra, su expresión llena de esa preocupación pulida que se había vuelto tan familiar que casi podía confundirse con parte del mobiliario habitual de la habitación. Olvidé que estaba allí. La mirada de Violet se desplazó hacia la taza intacta sobre la mesa auxiliar. Se vuelve difícil olvidar algo hacia lo que una no se ha movido en media hora. Ante eso, una de las comisuras de la boca de Francesca casi se elevó.
Entonces quizás he estado dejando clara una postura en silencio. Un método muy favorecido por tu hermana Lois, observó Violet. Entonces debo de estar mucho peor de lo que pensaba, madre. La criada soltó un pequeño aliento de risa sorprendida y de inmediato pareció avergonzada por ello. Francesca le ahorró la incomodidad de disculparse, bajando del banquillo de pruebas. Ya está, dijo. Has hecho suficiente daño a tus nervios por una mañana. La muchacha sonrió radiante. Hizo una reverencia y se retiró con los envoltorios descartados del vestido reunido entre sus brazos. Cuando la puerta se cerró, la habitación cayó en una disposición más silenciosa de sí misma. El crepitar del fuego, el leve traqueteo de las ruedas en la calle de abajo, Violet observando a su hija como si intentara distinguir entre calma y fractura, y ni siquiera ahora confiará del todo en sí misma para saber la diferencia. Francesca cruzó hasta el té y por fin levantó la taza. Se había entibiado. Lo bebió de todos modos. No tienes que hacer esto esta noche, dijo Violet después de un momento. Ahí estaba. No era una súplica, tampoco permiso precisamente. Solo la puerta dejada sin cerrojo por si Francesca deseaba retirarse por ella. Dejó la taza. Lo sé, madre. Los Danbury no se ofenderían. No. Ni tampoco Lady Copper, aunque confieso que esa posibilidad me brinda bastante menos consuelo. Francesca cedió esta vez a la sonrisa por tenue que fuera. Pero tú estás decidida a hacer que asista. Estoy decidida, dijo Violet. Sí, a permitirte imaginar que has llegado a la decisión completamente por tu cuenta. Aquello era tan exactamente propio de su madre que durante un breve y peligroso instante, Francesca la amó lo suficiente como para sentirse casi una niña. La sensación pasó tan rápido como había llegado. En cambio, se movió hacia la ventana y apartó la cortina apenas lo suficiente para mirar hacia la plaza. Londres se extendía abajo con toda su elegante postura, lacayos, carruajes, damas caminando en pareja, caballeros con los sombreros inclinados en el ángulo justo para sugerir propósito. Parecía imposible al mirarla que hubieran pasado 2 años y la ciudad siguiera exactamente igual que antes. Todos desean que empiece de nuevo, dijo Francesca. Detrás de ella, Violet guardó silencio un instante demasiado largo. Luego respondió: No, solo que continúes. Francesca dejó caer la cortina. Esa es una forma más amable de decir lo mismo, madre. Esa es una forma más verdadera, Francesca. La voz de Violet se había suavizado. Tu vida no terminó. No. Solo se había transformado hasta volverse irreconocible. Ella se volvió. Lo sé, mamá. Lo he sabido desde la mañana siguiente a que ocurrió. La gente habla como si el duelo volviera ciega a una persona, pero no creo haber visto jamás algo con más claridad que el hecho de que el mundo insistiera en seguir adelante. La expresión de Violet cambió, no herida, sino ensombrecida por el conocimiento de que esa era una parte del dolor a la que ningún consuelo podía llegar del todo. Francesca lamentó de inmediato la aspereza. No deseaba herir a su madre. Era solo que últimamente cada bondad parecía llegar cargando su propia pequeña acusación. Vive, continúa, elige, espera.
todas cosas admirables, todas imposiblemente ruidosas. Así que suavizó su voz y dijo: «Perdóname». «No, no hay nada que perdonar». Violet se levantó del diván. «Sé lo que se te está pidiendo». «¿Lo sabes?». La pregunta ardió y se apagó antes de alcanzar los labios de Francesca. Su madre también había enterrado a un esposo. Su madre sabía más de lo que jamás decía. Violet se acercó a ella y ajustó la caída del encaje de la manga de Francesca con la intimidad casual de una larga costumbre. «Esta noche no es una declaración», dijo. «Es solo una velada, un baile, música, una habitación llena de personas que dirán muy poco de importancia y pensarán demasiado de sí mismas. Si te resulta insoportable, puedes irte. Si no deseas bailar, no bailarás. Si alguien te aburre, lo cual imagino que harán muchos, solo tienes que mirarme y yo te rescataré». Francesca soltó un pequeño soplido que casi podría haber sido una risa. «¿Y si...?», continuó Violet, «al final de la noche descubres que lo único que has hecho es sobrevivirla, aún así lo llamaría una victoria». Había tanta ternura en esas palabras que Francesca tuvo que apartar la mirada. «Muy bien», dijo. La mano de Violet descansó brevemente sobre su brazo. «¿Muy bien?». «Sí». Francesca se irguió, como si el gesto en sí pudiera asegurar la decisión. «Iré». Entonces su madre sonrió con cuidado, sin demasiado brillo, como si cualquier expresión más intensa pudiera asustar el momento y hacerlo desaparecer. «Bien», dijo. «Entonces ambas estamos decididas». Pero al darse la vuelta, Violet vaciló. Había algo más. Francesca lo supo antes de que su madre hablara. «Tu abogado llamó esta mañana», dijo Violet, «respecto al Kilmartin». La habitación pareció asentarse alrededor de aquel nombre. Francesca mantuvo la espalda hacia la ventana. «¿Y ahora qué?». «Nada alarmante. Solo otro asunto que requiere firmas. Al parecer hay cierta cuestión con las cuentas de Londres y los contratos de arrendatarios que pasaron de los libros de John a los nuevos documentos de la propiedad de manera bastante desordenada. A los nuevos documentos de la propiedad». La frase era neutral. La verdad, debajo de ella no lo era. Francesca se volvió por completo entonces. «¿Y la señorita Starling?». Violet era demasiado sabia como para fingir que no sabía a quién se refería Francesca. «Me han dicho que ya ha sido informada». Francesca asintió una sola vez y miró hacia la repisa de la chimenea en lugar de mirar a su madre. El mármol tenía unas vetas gris pálido que le recordaban de pronto, absurdamente, al cielo escocés desde el césped oeste de los Kilmartin, después de la lluvia. Micaela. Durante casi 2 años, Francesca había practicado no pensar en ella con ninguna intensidad. Con el tiempo, una se volvía hábil en ese tipo de evasiones. Una persona podía convertir el recuerdo en parte del mobiliario si se esforzaba lo suficiente. Allí, intacto en un rincón, allí detrás de la puerta que uno no abría. Pero el esfuerzo de no pensar en algo jamás había alterado su presencia. «¿Ha estado mucho tiempo en Londres?», preguntó Francesca. «No sé si se encuentra en Londres en este momento», dijo Violet en voz baja. «Solo sé que la propiedad requería su presencia tarde o temprano». Tarde o temprano. Era una crueldad peculiar,
Cómo una persona podía estar ausente y aún así gobernar la atmósfera de una habitación. Francesca pensó en las cartas que había recibido de Micaela durante los últimos 2 años. Solo 3. 4, si se contaba la más breve de ellas, que apenas había sido más que una página. Ninguna lo bastante íntima como para condenarla, ninguna lo bastante fría como para descansarla. Actualizaciones sobre Kilmartin, lamentos expresados con suavidad de que los asuntos de la propiedad hubieran hecho necesarias ciertas decisiones, esperanzas de que la salud de Francesca siguiera bien, preguntas respetuosas por los Bridgerton, ninguna explicación que importara, ninguna disculpa con el valor de llamarse a sí misma disculpa. Francesca nunca había respondido. Al principio por enojo, luego por orgullo. Después, con el tiempo, porque el silencio se había convertido en su propia respuesta y ella ya no sabía cómo dar un paso atrás para salir de él. A veces se había dicho que Micaela no merecía nada mejor. A veces se había dicho que ninguna correspondencia había podido sobrevivir a la verdad de lo que yacía debajo. La mayoría de las veces no se había dicho nada en absoluto. Permitió que el duelo fuera una excusa. Pero no era solo el duelo lo que hacía que una persona desapareciera la mañana después de que le hubieran pedido que se quedara. No era solo el duelo lo que le enseñaba a escribir cartas prácticas en lugar de humanas. Y aún así Francesca sabía, lo había sabido desde hacía algún tiempo, que el enojo, si se lo sostenía con demasiada fuerza, no seguía siendo enojo para siempre. Se volvía más frío que eso, más vacío. El filo se desgastaba hasta que lo que quedaba no era furia, sino distancia, con un moretón debajo que una sola descubría al presionarlo. Alguna vez había estado muy enojada con Micaela. Ahora no sabía qué era lo que sentía, y esa ignorancia la inquietaba aún más. ¿Sigues molesta con ella?, preguntó Violet con gentileza. La pregunta fue tan directa que Francesca casi se rió. Por supuesto que no. Salió demasiado rápido como para confundirse con cortesía. El rostro de Violet permaneció sereno, pero algo en él cambió de todos modos. Francesca bajó la mirada hacia sus propias manos. Supongo que lo estuve, por un tiempo. ¿Y ahora? Ahora recordaba demasiado. El timbre precioso de la voz de Micaela cuando se suavizaba, la irreverencia fácil que podía arrancar una sonrisa incluso de la noche más desolada, la forma en que se había movido por Kilmartin, esa propiedad, con los rasgos de John alterados en algo más cálido, más peligroso, más vivo. La manera en que su partida había hecho que la casa se sintiera no solo de luto, sino abandonada. Ahora se sentía herida por Micaela, de maneras que no podía explicar adecuadamente. Ahora entendía lo suficiente del duelo de Micaela como para que el resentimiento fuera imposible en su forma más pura. Ahora sospechaba, con una inquietud creciente, que alguna parte de su enojo siempre había estado construida sobre algo más profundo y mucho menos manejable. Creo que, dijo Francesca con cuidado, que me lastimó. Violet no pareció sorprendida. Eso no es lo mismo, dijo su madre. No. Los dedos de Francesca se cerraron ligeramente sobre el borde del escritorio, para peor suerte. Durante un momento no dijeron nada más. Afuera pasó un carruaje. En algún lugar más profundo de la casa una puerta se cerró suavemente. Todo Londres parecía estar preparándose para la noche. Al fin Violet dijo: «Entonces quizás sea sensato que no sepas dónde está».
Francesca levantó la mirada. Y a pesar de todo, del duelo, de la irritación, del temor, algo muy parecido a la alarma la atravesó, porque ella no había preguntado dónde estaba Micaela. No exactamente. Y aún así cada parte de ella había estado escuchando en busca de la respuesta. El resto del día pasó como pasaban muchos días de preparación, demasiado lento en los detalles, demasiado rápido al recordarlo. Su doncella la vistió a la luz de las velas. El vestido azul, que por la mañana parecía casi humilde, se intensificó bajo la luz de las lámparas hasta volverse algo más refinado. Le acomodaron perlas en la garganta. Su cabello fue recogido, moldeado y soltado en suaves ondas que la hacían verse más joven desde ciertos ángulos y mayor desde otros. Era algo extraño llevar belleza encima cuando se sentía tan poca semejanza con la persona que había dentro. Cuando por fin estuvo de pie frente al espejo, la mujer reflejada allí lucía exactamente como la sociedad habría deseado que luciera una joven viuda en su segunda temporada después del luto público, elegante, serena y tocada por una melancolía capaz de invitar a la admiración sin incomodar. Francesca la observó sin demasiado interés. Entonces, Eloís apareció en la puerta, la miró una sola vez y declaró: «Bueno, eres la viva imagen de una moderación devastadora. Todos quedarán desmayados ante tu falta de entusiasmo, hermana». Eso al menos resultaba reconfortante. Francesca se volvió con la primera sonrisa genuina del día. «Gracias. Creo que eso pretendía ser amable, ¿no?» «No lo era», dijo Eloís entrando por completo. «Pretendía ser exacto, lo cual es una amabilidad superior». Se colocó junto a Francesca y examinó el reflejo con franqueza que solo se les permitía a las hermanas. «Mamá está intentando no estar encima de ti. ¿Lo has notado?» «No se me ha escapado». «Está haciendo un trabajo pésimo en cuanto a contenerse, pero un trabajo excelente fingiendo que no está fracasando en ello». Eloís cruzó los brazos. «Si quieres, puedo arrojarme por las escaleras principales. Debería distraer a todos lo suficiente para que puedas escapar antes de que partamos». Francesca se rió en voz baja, pero de verdad. «No lo harías». «Claro que lo haría. Solo quería saber primero si el sacrificio sería apreciado». Francesca tomó su mano en cambio. «Mantente en pie. Puede que te necesite». Ante eso, la expresión de Eloís se suavizó de una manera que habría negado si alguien se lo preguntaba. «Permaneceré cerca», dijo. «Y si algún caballero dice algo verdaderamente estúpido, parpadea 2 veces y haré que su noche sea insoportable». Había amor en el ofrecimiento. Había amor en el ofrecimiento y picardía, ese singular método de devoción de los Bridgerton, que siempre prefería la acción al sentimentalismo. Francesca le apretó la mano una vez. «Qué afortunada que soy». «Sí», dijo Eloís. «Procura recordarlo». El salón de baile de los Danbury era como solían serlo los salones de baile en Londres, diseñado para hacer que el sufrimiento privado se sintiera casi antipatriótico. Resplandecía, centellaba. Las velas ardían en grupos, su luz reflejada por espejos y dorados hasta que la habitación parecía más brillante de lo que cualquier lugar ocupado por seres humanos tenía derecho a ser. La música flotaba con riqueza entre el gentío de sedas, joyas y conversación. Por todas partes había rostros entrenados para parecer interesados, encantados o deseablemente indiferentes. Francesca entró y sintió durante un instante suspendido nada de aquello. Luego de golpe, demasiado. El ruido la golpeó primero.
no de forma desagradable, sino con la fuerza de algo recordado por el cuerpo antes de que la mente hubiera aceptado darle la bienvenida. Luego el calor, la presión del movimiento, la conciencia de que la gente veía, la reconocía, medía la importancia de su regreso sin llegar nunca a ser tan vulgar como para dejar que ese pensamiento se notara del todo. Lady Danbury se acercó con aire satisfecho de una general recibiendo refuerzos. «Al fin», anunció, tomando las manos de Francesca entre las suyas. «Había empezado a sospechar que tu madre te escondería de todos nosotros para siempre, y diría que era un acto de amor». Violet a su lado sonrió con una serenidad tensa. «Confundes afecto con secretismo». «No confundo nada». Lady Danbury volvió su mirada aguda hacia Francesca. «Te ves hermosa», lo cual es inconveniente, porque significa que la sala pasará la próxima hora fingiendo no mirarte. Francesca inclinó la cabeza. «Es usted muy generosa al decirlo». «No soy generosa, soy observadora». Lady Danbury le apretó los dedos una vez y bajó la voz apenas un poco. «Quédate todo el tiempo que quieras. Vete en el momento en que dejes de quererlo. Un baile no es más sagrado que una cena y rara vez alimenta siquiera la mitad». Quizás fue la mejor bienvenida que alguien le había ofrecido. «Gracias», dijo Francesca, y lo dijo de verdad. Luego fueron absorbidas por la habitación. El primer cuarto de hora transcurrió exactamente de la manera en que uno podía esperar y que Francesca había temido. Demasiados saludos, demasiada compasión escondida bajo la alegría, demasiadas personas diciendo que la habían extrañado, como si la ausencia fuera en sí misma una falta por la que una pudiera disculparse. Permaneció junto a su madre y escuchó mientras alguna vizcondesa intentaba hablar de música con seriedad tan agresiva que casi podía constituir una pequeña agresión. Y durante todo ello se mantuvo serena, no sin esfuerzo, jamás eso, pero sí lo suficiente. Un caballero solicitó el primer baile. Ella declinó con la gentileza necesaria para preservar su vanidad. Otro buscó una presentación. Violet intervino con admirable elegancia. Eloís entraba y salía de su alcance como un espíritu guardián oscuro y sarcástico, salvando a Francesca 2 veces de conversaciones que prometían volverse insoportables. Para cuando los músicos comenzaron una nueva pieza, Francesca casi se había convencido de que la noche podía soportarse. Permaneció un momento cerca de uno de los altos ventanales, con el abanico cerrado descansando contra su muñeca, y dejó que la habitación se moviera a su alrededor. Si se concentraba en los detalles, ayudaba. El verde pálido del vestido de Lady Cowper, elegida quizás con la esperanza de parecerse a la juventud, la risa demasiado fuerte de un lord de Kent, el ritmo de los bailarines girando a través de la formación, la luz de las velas derramándose en oro sobre los pisos pulidos, una joven debutante observando la sala con toda la ambición desnuda de la que la propia Francesca alguna vez había carecido. «Qué extraño», pensó, «que una pudiera regresar a una vida y encontrarla todavía en su sitio, esperando como un vestido conservado con demasiado cuidado en un armario. Ya has asustado a 3 hombres solo con quedarte ahí de pie». La voz pertenecía a Eloís. Francesca no se volvió. «¿Solo 3? Imagino que los demás están fingiendo valentía. Es una enfermedad común entre ellos». Eloís se colocó a su lado observando la sala. «¿Te arrepientes de haber venido?» Francesca consideró la pregunta con honestidad. «Todavía no». «Excelente. Entonces aún hay tiempo». Una risa más suave se le escapó a Francesca. Por fin abrió el abanico y agitó el aire una vez frente a ella.
¿He decepcionado terriblemente a mamá al no bailar? Al contrario, solo está aliviada de que no hayas desaparecido detrás de un helecho. Lo había considerado. Entonces deberíamos haber elegido un baile con mejor follaje. Durante un rato no dijeron nada. Era una de las mejores cualidades de Lois, que por fin había aprendido a no hurgar en cada silencio para ver qué caía de él. Entonces, desde el otro lado de la sala, Violet captó la mirada de Francesca y la llamó con el movimiento más pequeño de su mano. «Ve», dijo Lois. «Ha encontrado a alguien aceptable y desea exhibirte ante él antes de que su madre pueda mencionar linajes». Francesca suspiró. «Haces que todo suene sórdido. Mi don es la precisión». Francesca se alejó antes de que su hermana pudiera decir algo más. Cruzó la sala con una gracia medida, cuidando de no dejar que la prisa se notara en ninguna línea de su cuerpo. A mitad de camino la detuvo Lord Midi, un viudo de hombros anchos, rostro agradable y el tipo de modales que anunciaba su idoneidad antes incluso de que hubiera dicho una palabra. «Lady Kilmartin», dijo con una reverencia. «Es un placer verla de vuelta entre nosotros». De vuelta. Qué cosa tan peculiar para decirle a una persona que en verdad no había encontrado ni una sola vez lo que le habían arrebatado. Aún así, Francesca sonrió. «Es usted muy amable al decirlo, milord». Él preguntó por su salud. Ella le dio la respuesta adecuada. Él comentó algo sobre la sala. Ella estuvo de acuerdo en que Lady Danbury nunca hacía las cosas a medias. En conjunto, parecía un hombre decente, si uno estuviera construyendo un esposo a partir de todas las cualidades sensatas del mundo. Podría empezar por alguien parecido a él. Francesca pensó, quizás esto es lo que se siente ser práctica. Entonces, la sala cambió. No hubo ningún sonido que lo marcara, ninguna interrupción en la música, ningún corte repentino en la conversación, y aún así, algo en el aire mismo a su alrededor pareció tensarse, como si un hilo invisible hubiera sido extendido a través del salón de baile y atado en algún lugar bajo sus costillas. La mano de Francesca se cerró una vez alrededor de su abanico. Lord Mid seguía hablando. Ella no escuchó nada, no porque hubiera visto algo, sino porque lo había sentido. Algún instinto más antiguo que la razón le hizo girar la cabeza. Al otro lado de la sala, justo más allá de un grupo de rostros conocidos reunidos cerca de una de las columnas de mármol, Micaela Starling estaba de pie, riéndose de algo que Lord Basil Finch había dicho. Durante un latido terrible e imposible, Francesca no la reconoció. Luego la reconoció de golpe. El aire en sus pulmones pareció desaparecer tan de repente que se sintió robado. Micaela había cambiado. No de la forma en que cambian los extraños, suavizados por el tiempo, hasta convertirse en alguien que uno casi podría confundir. No, era la alteración más peligrosa, aquella por la cual una persona se volvía aún más ella misma. Los viajes o el duelo, o ambas cosas, la habían afilado. La brillantez natural que siempre había poseído seguía allí, pero ahora la llevaba de otra manera, como si estuviera más tensa sobre alguna disciplina interior. Estaba de pie, con un hombro inclinado hacia sus acompañantes, una mano enguantada descansando con ligereza contra el tallo de una copa de champán. Su cabello oscuro y rizado, recogido a la perfección, capturaba la luz de las velas con un brillo cálido. Su boca se curvaba en una risa, sus ojos se alzaron y encontraron a Francesca. Todo dentro de Francesca cayó. No fue una sola emoción. Eso quizás fue la parte más aterradora. Si hubiera sido solo enojo, tal vez habría podido soportarlo. Si hubiera sido solo anhelo,
Tal vez habría podido negarlo. Si hubiera sido únicamente duelo, al menos habría reconocido su forma. Pero lo que le sobrepasó en aquel instante fue todo a la vez. Rabia, porque Micaela se había marchado y tenía la audacia de estar allí de pie, como si los años entre ellas hubieran sido cosas vivibles. Tristeza, tan aguda y antigua, que hizo que la habitación se inclinara bajo sus pies. Confusión, porque alguna parte de ella evidentemente había estado esperando esto sin permiso. Deseo, aunque de qué, no habría podido decirlo. Y debajo de todo, un enorme sobresalto hueco, un pánico tan frío que casi se parecía al vacío. Era como si cada carta sin respuesta, cada largo silencio, cada recuerdo que había guardado con una crueldad tan metódica, se hubiera abierto de golpe. Vio Kilmartin en invierno, esa propiedad. A Micaela en la puerta de la sala de música, a John riendo entre ellas, la terrible quietud después de su muerte, su propia voz pidiéndole a Micaela que se quedara, el vacío que había seguido cuando no lo hizo. ¿Cómo se atrevía a verse igual? ¿Cómo se atrevía a verse diferente? ¿Cómo se atrevía a estar allí, al otro lado de la sala? Micaela se había quedado completamente inmóvil. La sonrisa no solo se desvaneció, desapareció como si nunca le hubiera pertenecido. La mano alrededor del tallo de la copa se tensó de manera casi imperceptible. Lord Finch seguía hablando, o quizás ahora era alguien más, pero Micaela ya no parecía escuchar nada de ello. Francesca no habría podido apartar la mirada aunque la habitación hubiera comenzado a arder. Y porque el momento se prolongó, porque nadie más en el salón de baile sabía lo suficiente como para interrumpirlo, algo de la expresión de Micaela quedó al descubierto. Primero conmoción, luego algo mucho peor. Su corazón, disciplinado durante tanto tiempo contra la esperanza, dio un latido ruinoso y violento. Francesca. En los 2 años, desde que había huido de Londres, como una cobarde disfrazada de doliente, Micaela había imaginado este encuentro lo suficientes veces como para odiarse por esa debilidad. No en detalle, nunca eso, porque el detalle hacía imposible respirar, sino en destellos, una calle, una sala, una iglesia, Francesca volviéndose, viéndola y ofreciéndole en aquella primera mirada la sentencia a la que Micaela se había condenado hacía mucho tiempo. Se había preparado para la frialdad, para la civilidad, para el desprecio, para la indiferencia pulida de quien ha sido herida. No se había preparado para la visión de Francesca en sí. No se había preparado para la seda azul, las perlas en su garganta y aquel rostro que había amado en duelo, en silencio y en exilio, viéndose de golpe más adulto, más distante y tan dolorosamente familiar que todo el cuerpo de Micaela respondió antes que su mente pudiera ordenarle lo contrario. Está aquí. El pensamiento golpeó con toda la fuerza de una plegaria y un castigo a la vez. Allí estaba. No era un recuerdo. No era arrepentimiento. No era alguna fabricación febril de noches sin sueño en lugares extraños. Francesca, viva, solemne y lo bastante hermosa como para alterar la arquitectura de toda una vida con una sola mirada al otro lado de una habitación. El pulso de Micaela se volvió traidor. Era intolerable lo poco que había cambiado, lo mucho que no había cambiado. El amor no había disminuido en la ausencia, solo se había refinado hasta convertirse en algo más silencioso y más feroz. Amaba a Francesca con la misma devoción indefensa que había cargado desde el principio, con el mismo dolor que había hecho que marcharse pareciera la única misericordia que le quedaba por ofrecer, con el mismo anhelo que la había seguido por cada ciudad en la que había intentado, sin éxito, convertirse en alguien más. Junto con el amor llegó el viejo duelo, recién despertado. John, su primo, siempre de algún modo entre ellas y uniéndolas. Kilmartin, ese lugar,
La voz de Francesca baja por el dolor, pidiéndole que no se fuera. Dios, Micaela había creído estar preparada para sufrirla. No había entendido que sufrirla sería la parte más fácil. Sobrevivirla sería lo imposible. Al otro lado de la sala, Francesca se había puesto muy pálida. No lo bastante visible para la sala en general, pero Micaela conocía demasiado bien cada matiz de su expresión. Vio la conmoción, el enojo, la pregunta, y debajo de ellos una clase de soledad tan antigua y tan oculta que casi la quebró allí donde estaba. Micaela quiso, con una fuerza repentina y devastadora, cruzar la habitación. Quiso decir la única verdad que le quedaba. Nunca dejé de amarte, nunca dejé de arrepentirme, nunca dejé de extrañarlo a él, ni a ti, ni la vida que arruiné por ser incapaz de permanecer dentro de ella. En cambio, permaneció inmóvil, porque el amor había aprendido, no siempre se expresa con movimiento, a veces era lo contrario, a veces era la disciplina de no acercarse. «Señorita Starling», insistió Lord Finch, sonriendo con una desconcertada buena disposición. «Me temo que la he perdido». Micaela convocó al fantasma de una sonrisa sin apartar los ojos de Francesca. «Solo por un momento». Francesca no escuchó nada de eso, por supuesto, o quizás lo escuchó todo y entendió lo peor. Desde allí no había manera de saberlo, pero no apartó la mirada. Micaela tampoco. La sala se estrechó hasta que parecía no quedar más que la línea entre ellas, tensada lo suficiente como para vibrar. Y en esa línea yacía todo lo que no habían dicho. «Me dejaste. Lo sé. No escribiste lo que importaba. No pude. Me lastimaste. Ya te estaba lastimando solo con quedarme. No sé qué eres para mí. Yo sé desde hace demasiado tiempo qué eres para mí». Al fin, Francesca parpadeó, como si despertara bajo el agua. Lord Midi le dijo algo, quizás su nombre, y ella se volvió hacia él con un esfuerzo tan visible que Micaela sintió el movimiento en sus propios huesos. El hechizo, si eso había sido, se rompió en una noche ordinaria. La conversación se reanudó, la risa regresó, la pieza cambió. En algún lugar un lacayo reemplazó una bandeja vacía. Y sin embargo, nada en Micaela había vuelto a lo ordinario. Francesca le hablaba al caballero frente a ella. Micaela lo reconoció después de un instante como Midi, una opción perfectamente respetable si una estuviera elaborando una lista de hombres adecuados para una mujer en la posición de Francesca. Entonces algo afilado y humillante atravesó a Micaela. No sorpresa. Había sabido desde el primer susurro del regreso de Francesca a la sociedad lo que significaba la temporada. Lo había sabido en abstracto, donde el dolor todavía podía soportarse con dignidad. Francesca era joven, amada, seguía siendo condesa. El mundo no le permitiría permanecer intacta para siempre. Y si era práctica, Francesca tampoco se le permitiría a sí misma. Siempre había querido un esposo, un hogar, hijos, un futuro ordenado en el lenguaje sencillo y bendecido que estaba disponible para mujeres como ella. Micaela no tenía derecho a reprocharle nada de eso. Aún así, ver a Francesca bajo la luz de las velas, con otra posibilidad delante de ella, hizo que los celos ardieran con tanta viveza que Micaela casi se despreció a sí misma. No llegaron como enojo hacia el hombre, sino como pena tan íntima que podría haberse confundido con nostalgia de hogar. Por supuesto que este siempre había sido el final que esperaba. Había amado a una mujer destinada a una vida que ella no podía darle. La había amado lo suficiente como para irse. La había amado demasiado mal como para mantenerse lejos. «Señorita Starling»,
Esta vez, la voz pertenecía a Lady Danbury. Micaela se sobresaltó de forma casi imperceptible y se volvió. Lady Danbury. Las cejas de la mujer mayor se alzaron con una inteligencia devastadora. Luce como si acabara de ver un fantasma. ¿De verdad? Luce, dijo Lady Danbury, como si el fantasma también la hubiera visto a usted. Micaela podría haberse reído en cualquier otra noche. ¡Qué alentador! Lady Danbury siguió la dirección de su mirada sin ninguna pretensión de delicadeza. Cuando vio a Francesca al otro lado de la sala, algo conocedor y formidable se asentó sobre sus facciones. Llegó hace 20 minutos, dijo. Micaela tragó saliva una vez. Eso veo. Y sin embargo, no me preguntó de antemano si ella estaría aquí. No. Qué impropio de usted. Micaela bajó la mirada hacia su champán intacto. He mejorado en algunos aspectos. Lady Danbury soltó un suave resoplido. ¿De verdad? No era una pregunta. Micaela no intentó responder. Al otro lado del salón, Francesca había terminado con Lord Midi y volvió a colocarse cerca de Violet una vez más. Estaba serena de nuevo, al menos desde la distancia. Cualquier otra persona habría creído que no había pasado absolutamente nada. Micaela sabía mejor que eso. La quietud de los hombros de Francesca era demasiado exacta, el ángulo cuidadoso de su mentón demasiado deliberado. Se estaba sosteniendo a sí misma por pura fuerza de voluntad, y Micaela, que alguna vez se había considerado hábil en el autocontrol, se sintió casi arruinada al verla. «Puede ir a saludarla», dijo Lady Danbury. La mirada de Micaela se desplazó con brusquedad hacia ella. ¿Puedo? Si debería hacerlo es otro asunto. Micaela soltó aire por la nariz. Entonces estamos de acuerdo. En absoluto. La expresión de Lady Danbury se afiló. Tiene un talento notable, señorita Sterling, para creer en la noble abnegación solo cuando esa le ahorra la incomodidad de la honestidad. Aquello dio demasiado cerca del hueso. La boca de Micaela se tensó. No sabía que hubiera acudido a usted en busca de corrección, Lady Danbury. No, pero claro, si la gente pidiera que la corrigieran, la sociedad colapsaría de la noche a la mañana. Antes de que Micaela pudiera responder, Lady Danbury ya se había alejado, conquistando otro rincón de la sala por la pura fuerza de su presencia. Micaela permaneció donde estaba. Honestidad. Qué cosa tan vulgar sonaba en teoría. Qué cosa tan sagrada se volvía una vez que una había pasado 2 años evitándola. Volvió a mirar a Francesca. No se suponía que ocurriera así. Había sabido que debía regresar a Londres eventualmente. Sabía que la propiedad Kilmartin requería ahora más de su presencia de lo que las cartas y firmas enviadas desde otros lugares podían satisfacer. Sabía que no podía heredar Kilmartin en la práctica mientras se comportaba como si sus asuntos en Londres pertenecieran a una extraña. De esa manera fría y abstracta en que los cobardes planeaban su propio castigo, que Londres podría volver a poner a Francesca delante de ella. Pero había esperado una advertencia previa, una sala de estar, una visita hecha con correspondencia, alguna habitación más estrecha en la que Francesca pudiera despreciarla en privado. No esto, no un salón de baile, con la música girando y la luz de las velas convirtiendo la contención en espectáculo. Y sin embargo, tal vez era apropiado. Su historia,
si es que no era una palabra demasiado grandiosa para la devoción oculta de una mujer y la confusión sin respuesta de otra, siempre había estado hecha de habitaciones en las que el silencio hacía más daño que las palabras. Al otro lado del piso, Lord Midi se inclinó sobre la mano de Francesca. Micaela apartó la mirada. Francesca resistió otra media hora. Esto, consideró en privado, debería contar como un triunfo. Nadie que la observara habría sabido que todo su cuerpo había permanecido en un estado de incredulidad tensa desde que vio por primera vez a Micaela. Había hablado cuando se requería, sonreído cuando se dirigían a ella, aceptado los comentarios secos de Lady Danbury con una compostura admirable. Incluso había bailado una vez, aunque después no habría podido decir una sola cosa que su compañero le hubiera contado, y sospechaba que el hombre había dejado su compañía pensando que las viudas eran criaturas peculiarmente distraídas. Micaela permaneció en la sala. Francesca se volvió consciente de ese hecho de la forma en que una se vuelve consciente del dolor. No constantemente, sino con cada movimiento. Si giraba demasiado de pronto, allí estaba Micaela cerca de las puertas de la sala de juego, hablando con un grupo de hombres. Si aceptaba limonada de un lacayo que pasaba por allí, allí estaba Micaela reflejada en el largo espejo de frente, con la cabeza inclinada hacia Lady Arnold con conversación. Si se obligaba a no mirar en absoluto, su cuerpo miraba por ella, registrando cada cambio en el clima invisible de la sala cada vez que Micaela cambiaba de posición. Era sofocante, era otra cosa para la que no tenía nombre, la cual era peor. En un momento, Violet, apartándola con suavidad cerca de los músicos, le preguntó: ¿Estás cansada? Francesca casi dijo que sí. Lo que salió en cambio fue: ¿te ha hablado? Los ojos de Violet se abrieron apenas un poco. No. Francesca bajó la mirada hacia sus guantes. No quise preguntar eso. Imagino, dijo Violet con más misericordia de lo que el momento merecía, que quizás sí. Francesca no dijo nada. Después de un momento, su madre añadió: ¿Quieres irte? No. Sí. De inmediato. Nunca. Francesca pensó. Presionó el borde de su abanico contra la palma. Todavía no. La mirada de Violet se desplazó, pasando más allá del hombro de su hija durante el instante más breve. Muy bien. Francesca supo, sin voltearse, que Micaela debía de estar en algún lugar detrás de ella. Su pulso saltó con tanta violencia que casi se odió por ello. Sin embargo, cuando se volvió despacio, con cuidado, con toda la intención de demostrar que su imaginación era una tontería, Micaela no la estaba mirando en absoluto. Estaba hablando con algún duque anciano cerca de la entrada, con una postura relajada, la cabeza inclinada, cada centímetro de ella, la pariente pulida recién responsable de viejas obligaciones. Francesca sintió absurdamente un destello de decepción tan intenso que la insultó. ¿Qué demonios esperaba? ¿Que Micaela continuara de pie al otro lado de la sala, mirándola como alguna heroína trágica de un poema? ¿Que cruzara el piso y dijera todas las palabras que había omitido en cada carta? ¿Que 2 años de distancia se derrumban porque la luz de las velas las había atrapado a ambas en un momento de debilidad? Disparates. Y aún así la decepción permaneció. Permaneció porque en algún lugar bajo el enojo de Francesca había existido durante toda la noche una esperanza frágil y vergonzosa que ella no había querido examinar. No que Micaela se disculpara, ni siquiera que explicara, solo que luciera como si la ausencia de Francesca le habría importado tanto como la de Micaela evidentemente le había importado a Francesca. Pero por supuesto, le había importado. ¿No era así? ¿Lo era?
La garganta de Francesca se tensó. Si se quedaba mucho más tiempo, comenzaría a pensar en círculos, de lo que ninguna mujer salía jamás con gracia. Le dijo a Violet que deseaba tomar aire. Violet ofreció acompañarla. Francesca declinó con suficientes garantías como para hacer que la negativa resultara cortés y se deslizó por las puertas abiertas hacia la galería trasera que daba al jardín. El corredor más allá era misericordiosamente más tenue que el salón de baile y estaba casi vacío. La música llegaba hasta allí solo en olas suavizadas. La frescura le golpeó el rostro como la razón. Inspiró profundamente una vez, luego otra. El mármol bajo sus zapatillas se sentía más estable de lo que se había sentido el piso del salón de baile. Se movió hacia uno de los altos ventanales y apoyó una mano en el alféizar, obligando a su corazón a recuperar algún resto de orden ordinario. Micaela, aquí, en Londres. No un rumor, no una firma de la propiedad, no tinta sobre papel. Aquí, con una risa todavía persistiendo en la comisura de su boca por la compañía de otra persona. Francesca cerró los ojos. ¿Cómo se atrevía a reír? ¿Cómo se atrevía a seguir sabiendo hacerlo? El recuerdo llegó antes de que pudiera defenderse de él. Micaela en Kilmartin, al final de la tarde, tendida con gracia descuidada sobre el sofá de la sala de música, mientras John intentaba en vano explicar algún absurdo juego de cartas. Micaela burlándose de los hábitos ordenados de Francesca, mientras se inclinaban juntas sobre un rompecabezas. Micaela en los días más negros, después de la muerte de John, callada de una manera que había asustado a Francesca más de lo que cualquier arrebato habría podido hacerlo. Y luego, nada de Micaela. Solo el vacío donde debía haber estado. Una tabla del suelo sonó detrás de ella. Francesca se puso rígida. No se volvió de inmediato. Lo sabía. Algún sentido interior había conocido la cercanía de Micaela toda la noche, y la conocía ahora con una certeza terrible e inmediata. Durante un instante suspendido, ninguna de las dos habló. Entonces Micaela dijo muy suavemente: «Me preguntaba si habrías escapado». Francesca se volvió. Micaela estaba de pie a varios pasos de distancia, como si aquella distancia hubiera sido medida con exacto cuidado. La luz más tenue del corredor la alteraba. Sin el brillo del salón de baile, lucía menos intocable, más cansada, más real. La facilidad que había llevado en compañía se había deslizado, dejando atrás algo peligrosamente cercano a la desnudez. El corazón de Francesca dio un latido pesado y resentido. «Te preguntabas mal», dijo. Micaela inclinó la cabeza. «Eso veo». Hubo una pausa. Todo en Francesca exigía contradicción, exigía acusación, exigía alguna rendición de cuentas por los años entre entonces y ahora. En cambio se oyó preguntar con una calma terrible: «¿Cuánto tiempo llevas en Londres?» «2 días». «¿Solo 2?» «Sí». Los dedos de Francesca se tensaron sobre el borde del alféizar. «¿Y aún así encontraste tiempo para un baile?» Un destello cruzó el rostro de Micaela. Culpa quizás o comprensión. Lady Danbury no es una mujer a la que se rechace a la ligera. «No», dijo Francesca. «Eso sigue siendo cierto». De nuevo, silencio. Micaela la miró como si memorizara el daño. Al fin dijo: «¿Te ves bien?» Francesca casi se rió, porque ¿qué más podía decir una persona cuando todo el lenguaje apropiado había fracasado hacía años? «¿De verdad?» «Sí». Micaela tragó saliva. «Mucho».
Las palabras cayeron demasiado bajo, demasiado cálidas, demasiado peligrosamente distintas de una simple cortesía. Francesca sintió que el enojo se elevaba en respuesta rápido y clarificador. No deberías decir esas cosas, como si tuvieras algún derecho. Micaela lo recibió sin inmutarse, lo cual solo le irritó aún más. Tienes mucha razón, dijo en voz baja. Qué generoso de tu parte. Algo se afiló entonces en Micaela, no enojo precisamente, sino dolor contenido durante demasiado tiempo con buenos modales. Francesca. No. Se volvió por completo ahora, el abanico colgando olvidado a su lado. No digas mi nombre, como si hubiéramos mantenido una correspondencia sencilla y todo esto fuera alguna incomodidad que se puede remendar con una conversación cortés. Micaela se quedó muy quieta. La fuerza de sus propias palabras sobresaltó a Francesca. Sin embargo, una vez que empezó, descubrió que no podía detenerlas. Me dejaste, dijo. Te fuiste sin decir nada. Escribiste sobre Kilmartin, contratos y tus paraderos como si yo hubiera preguntado por tu ruta como alguna pariente lejana. ¿Y ahora qué? Te paras en un salón de baile y me miras como si... Se interrumpió. ¿Cómo si qué? ¿Como si nada hubiera cambiado? ¿Como si todo hubiera cambiado? ¿Como si verla todavía importara demasiado? La voz de Micaela cuando llegó era baja y estable por el esfuerzo. Como si no tuviera ningún derecho a mirarte en absoluto, y aún así no pudiera evitarlo. La respuesta golpeó con tanta precisión en el centro oculto de las cosas que Francesca solo pudo mirarla fijamente. Micaela apartó la mirada primero. Sé que te lastimé, dijo. Lo supe entonces, lo sé ahora. La respiración de Francesca se trabó. Ahí estaba. No una disculpa quizás, pero más cerca de la honestidad de lo que Micaela jamás se había atrevido a poner en tinta. Entonces, ¿por qué te fuiste?, preguntó. La garganta de Micaela se movió. Por un instante Francesca creyó de verdad creyó que podría responder con claridad. Pero lo que llegó fue porque no podía quedarme. El antiguo dolor ardió de nuevo al instante. Esa no es una respuesta. Es la más verdadera que tengo. No. La voz de Francesca tembló a pesar de todos sus esfuerzos por mantenerla firme. Es solo la más vaga. Micaela cerró los ojos brevemente, como si se protegiera del dolor. Cuando volvió a abrirlos, había algo casi desesperado en su contención. Si te doy la respuesta completa esta noche, dijo, no sé si este corredor es el lugar donde alguna de las dos querría recibirla. El pulso de Francesca tropezó. ¿Qué significa eso? La pregunta la atravesó, caliente de enojo y de algo mucho más peligroso. ¿Qué respuesta completa? ¿Qué podía yacer bajo la partida y el silencio que Micaela consideraba demasiado peligroso para una conversación de pasillo en un baile? Odiaba que aquel pensamiento le hiciera sentirse repentinamente inestable, así que buscó lo único sólido disponible. Debiste haberme dicho que venías a Londres. La expresión de Micaela cambió, más suave, más triste. Tenía intención de hacerlo. ¿Tenías intención? Sí. ¿Y luego? Micaela soltó la risa más pequeña y sombría que Francesca le había oído jamás. Y luego descubrí que tener intención de hacer algo y hacerlo no siempre son parientes cercanos. Francesca la miró fijamente. Enviaste cartas a través de continentes y mares cuando una propiedad lo requería. Sin embargo, cuando yo era el asunto en cuestión, ¿te volviste incapaz de usar el correo? Aquello la alcanzó. La mirada de Micaela cayó hacia el suelo de mármol entre ellas.
No, dijo después de un momento. Solo cobarde. La palabra quedó suspendida allí. Francesca había soñado con que Micaela se llamara a sí misma muchas cosas durante esos 2 años. Cruel, desconsiderada, desleal. No había esperado cobarde. Y porque no lo había esperado, su enojo vaciló apenas lo suficiente para dejar pasar de nuevo el duelo. Permanecieron de pie en el corredor tenue, con la música del salón de baile flotando alrededor de ellas como el recuerdo de otra vida. Al cabo de un rato, Micaela dijo: «Lo siento, Francesca». Francesca sí se rió entonces, una vez, en voz baja y sin alegría. «No puedes decir eso ahora y esperar que signifique lo que debería». «Lo sé». «¿Lo sabes?» «Sí». Micaela encontró sus ojos. «Sé que demasiado tarde es su propia forma de fracaso». Francesca no tenía una respuesta preparada para eso. Tal vez porque lo creía, tal vez porque había pensado lo mismo sobre otros 100 dolores y nunca había querido escucharlo en voz alta. Desde el salón de baile llegaron los primeros compases de un vals. Ninguna se movió. Al fin Micaela dijo: «Estás buscando un esposo». No lo formuló como una pregunta. El mentón de Francesca se elevó por instinto. «He regresado a la sociedad». «Eso veo. Y la sociedad nos suele ofrecer muchas ocupaciones alternativas». Algo doloroso e ilegible cruzó las facciones de Micaela. «No, supongo que no». Francesca escuchó la respuesta y le disgustó cuando la inquietó. «¿Qué importancia tiene eso para ti?» Micaela permaneció en silencio el tiempo suficiente para que la música casi llenara por completo el espacio entre ellas. Entonces dijo: «Ninguna que pueda reclamar honrosamente». Las palabras atravesaron a Francesca como calor. Honrosamente. De nuevo esa sugerencia de algo bajo la superficie, algo nombrado solo por su negativa a ser nombrado, la asustó, la enfureció. Hizo que alguna pequeña y traicionera parte de ella se sintiera vista. Un lacayo apareció al fondo de la galería con una bandeja de copas frescas, miró entre ellas y con el instinto de supervivencia propio de todos los buenos sirvientes, se desvió al instante hacia otro corredor. El momento se rompió apenas lo suficiente para que el aire volviera a entrar en él. Francesca miró de nuevo hacia las puertas del salón de baile. «Debo regresar». El rostro de Micaela no cambió, aunque la línea de sus hombros pareció hacerlo. Francesca no se movió. Hasta entonces era la verdad. Estaba enojada, estaba herida, no entendía a Micaela, no se sentía a sí misma, y aún así de pie allí en la penumbra con la música entre ellas, alguna parte oculta de ella deseaba con una fuerza terrible que la conversación no terminara. ¿Qué era eso, sino la locura? Al fin dijo con mucho cuidado: «¿Estarás mucho tiempo en Londres?» Micaela la miró como si la pregunta misma hubiera golpeado algún lugar blando, lo suficiente para atender lo que debe ser atendido. «¿La propiedad Kilmartin?» «Sí». Francesca no pudo determinar si el dolor que siguió era por el lugar, por los muertos o por la mujer viva que estaba de pie frente a ella. «Muy bien», dijo. No significaba nada, significaba demasiado. Se movió para pasar junto a ella. Al hacerlo, Micaela dio un paso a un lado de inmediato, dejando amplio espacio, toda cortesía, distancia y ese cuidado exasperante de no tocarla. Sin embargo, cuando Francesca quedó a su altura, captó el leve aroma a bergamota, invierno y algo más que nunca podía recordar sin sentirse un poco menos segura de sí misma. Disminuyó el paso a pesar de sí misma. Micaela no se volvió. Francesca se detuvo, con la espalda medio girada.
Me alegra, dijo Micaela, y las palabras parecieron arrancadas de algún lugar profundo y reticente, que no hayas desaparecido detrás de un helecho. Durante un segundo asombrado, Francesca solo pudo mirarla. Luego se dio cuenta de que en algún lugar del salón de baile, Eloís debía de haberlo dicho o algo lo bastante parecido, y Micaela lo había oído. Lo absurdo de aquello, llegando allí justo después de todo ese dolor, aflojó algo en ella antes de que pudiera protegerse. Se le escapó una risa pequeña, delatadora, real. Micaela cerró los ojos brevemente, como si el sonido mismo le hubiera hecho daño. Cuando volvió a abrirlos, lucía casi insoportablemente tierna. El corazón de Francesca dio un latido asustado y furioso. Se volvió de inmediato y regresó al salón de baile. La noche terminó como siempre terminan las noches, en partida más que en resolución. Francesca subió las escaleras hacia su habitación y despidió a su doncella con más prisa de lo que quizás era amable. Solo cuando estuvo sola se permitió soltar uno por uno los alfileres de su cabello. Cayeron sobre el tocador a una dispersión pálida y brillante. En el espejo, su reflejo parecía alterado por la noche. No visiblemente, nadie más lo habría detectado, pero Francesca lo vio de inmediato. Una perturbación bajo la compostura, algo desesperado, algo despertado, algo que había pasado 2 años convenciéndose de que estaba enterrado a salvo. Micaela estaba en Londres. Micaela la había mirado al otro lado del salón de baile, como si le hubieran atravesado. Micaela se había disculpado. Micaela no había explicado. Francesca permaneció muy quieta frente al espejo, el cepillo inmóvil en su mano. ¿Qué había esperado de verla otra vez? Furia, quizás, limpia y clarificadora. Alguna confirmación justa de que el abandono había sido tan simple como ella lo había pintado alguna vez. En cambio, le habían entregado algo más desordenado e infinitamente más peligroso. La prueba de que la ausencia de Micaela no había sido indiferencia y ninguna comprensión en absoluto de lo que ocupaba su lugar. Porque, ¿qué había sido esa mirada? En el salón de baile, en el corredor. ¿Qué vivía en la voz de Micaela cada vez que decía el nombre de Francesca? Como si le requiriera a toda su contención no decir más. Francesca pensó en la palabra honrosamente, ninguna que pueda reclamar honrosamente. El pulso en la base de su garganta comenzó a latir de nuevo. Era un disparate, tenía que serlo. El duelo convertía a las personas en espejos. Uno podía confundir toda clase de sentimientos con algo singular simplemente porque el dolor exigía una forma. Micaela había amado a John, su primo. Micaela estaba ligada a Kilmartin, la propiedad. Micaela había herido a Francesca y lo lamentaba. Esos eran hechos suficientes. Cualquier cosa más allá de ellos se encontraba en un territorio en el que Francesca no tenía ningún deseo de entrar. Y aún así, se levantó del tocador y cruzó hasta el escritorio. Durante un largo momento permaneció allí en silencio, una mano descansando sobre la madera pulida. Luego abrió el cajón con llave y sacó las cartas. 4, como siempre. Las colocó sobre el escritorio en el orden en que las había recibido. Francesca tocó la página superior con suavidad con la punta de los dedos. No había respondido porque al principio había querido castigar. Más tarde, porque el silencio se había vuelto costumbre. Más tarde aún, porque responder habría requerido elegir una forma para sentimientos que no entendía y no había querido examinar. Esa noche por fin vio la verdad de ello. El silencio no la había protegido, solo había conservado la herida en perfectas condiciones. Una risa del salón de baile volvió a ella, no del salón de baile de ahora, sino de mucho tiempo atrás, en Kilmartin, con John aún vivo entre ellas, todo todavía sin romper. Entonces otro sonido se superpuso. Micaela en el corredor esa noche diciendo lo siento, como si supiera que las palabras llegaban demasiado tarde
para hacer el trabajo que se les exigía. Francesca cerró los ojos. Debería quemar las cartas, debería responderlas, debería no hacer nada. En cambio, volvió a reunirlas y las devolvió al cajón con un cuidado inútil. Cuando finalmente se desvistió para dormir y se acostó bajo la colcha, el sueño no llegó. Se giró una vez, luego otra, y miró fijamente la oscuridad adelgazada por la luz de la luna. Su primera noche de regreso en sociedad. Según toda medida práctica, había sido un éxito. Había soportado el baile, había hablado con hombres elegibles, no se había deshonrado. Había demostrado a su familia, a la alta sociedad y quizás incluso a sí misma que todavía podía entrar en una habitación y permanecer de pie en ella. Solo había surgido una pequeña complicación. Micaela estaba allí. Y Francesca, despierta con las manos demasiado tensas sobre las mantas, comprendió con una claridad que le revolvió el estómago que cualquier plan cuidadoso que hubiera imaginado para sí misma en Londres ya había comenzado a deshacerse. No porque Micaela hubiera dicho algo decisivo, no porque Francesca la hubiera perdonado, no porque algo se hubiera resuelto, sino porque una sola mirada, al otro lado de un salón de baile, había hecho imposible seguir fingiendo que Micaela pertenecía por completo al pasado. La temporada había comenzado, y con ella, algo mucho más peligroso que la sociedad. Capítulo 2. De consecuencia. Francesca estaba sentada en el sofá más cercano a la ventana aquella mañana siguiente, y contemplaba el día con profunda sospecha. Había llegado a la casa Bridgerton antes de lo necesario. Eso había sido un error. Si se hubiera quedado en la casa Kilmartin, al menos podría haberle hecho compañía al silencio. En cambio, había cruzado la plaza por invitación de su madre para desayunar, y ahora se encontraba rodeada de la energía particular de una mañana Bridgerton. Sirvientes entrando y saliendo discretamente con bandejas. Hutchinson en una animada disputa con Gregory sobre si la mermelada de naranja constituía una conserva respetable o un castigo inventado por los franceses. Y Violet, moviéndose entre todo aquello, con esa eficiencia maternal serena que sugería que llevaba horas despierta y que ya había resuelto 3 crisis que nadie más había notado. Era casi suficiente para hacer que Francesca se sintiera joven otra vez. Casi. ¿No tienes ninguna intención de comer eso?, preguntó Eloís desde la silla de enfrente, señalando la tostada intacta de Francesca. Francesca bajó la mirada. El trozo en cuestión había sido untado con mantequilla, cortado e ignorado con tanta dedicación que cualquiera podría concluir razonablemente que ella había olvidado por completo su propósito. Tenía toda la intención, dijo. Entonces la tuya es una relación muy filosófica con el desayuno. No hace falta consumirlo de inmediato para apreciarlo. Hutchinson, que solo se quedaba en silencio cuando era más peligrosa, se volvió hacia ella con un interés despiadado. ¿Dormiste algo? Francesca levantó la vista. Había ciertas cualidades que un hijo Bridgerton poseía desde el nacimiento: curiosidad, encanto, una absoluta falta de respeto por los límites entre la preocupación y la emboscada. Dormí lo suficiente, respondió Francesca. Hutchinson entrecerró los ojos. ¿Cuánto es suficiente? Gregory soltó una risa ahogada en su té. Violet entró entonces, lo que salvó a Hutchinson de aprovechar su ventaja. Llevaba en una mano una pequeña pila de notas y en la otra esa expresión que usaba cuando deseaba parecer serena
mientras manejaba complicaciones activamente. Francesca la reconoció de inmediato y sintió que algo en su columna se ponía alerta. Su madre despidió al lacayo detrás de ella, cruzó hasta la mesa de té y dijo con una calma estudiada: «Espero no haber hecho esperar a nadie». «Solo a la mejor naturaleza de Hutchinson», dijo Eloise. «Nunca espero mucho», replicó Hutchinson. Violet sonrió apenas, pero Francesca notó que su atención se desviaba más de una vez en su dirección. Eso tampoco le gustaba. Si todos simplemente dejaran de observarla, quizás podría lograr volverse lo bastante insignificante como para poder sobrevivir el día. Una esperanza ridícula en cualquier salón Bridgerton. Violet sirvió el té. «Lady Danbury ha enviado una nota. Entonces preparémonos todos», murmuró Eloise. «Está complacida», continuó Violet ignorándola. «Complacida de que Francesca asistiera anoche y dice que sabía muy bien que la velada mejoraría con su presencia». Hutchinson se animó. «Ahí está. Entonces, fuiste un éxito». Francesca levantó un hombro. «Qué laboriosa de mi parte». «Y», dijo Violet, con esa misma cuidadosa uniformidad que ahora se sentía claramente ominosa, «ha llegado a mi conocimiento que Hutchinson ha invitado a la señorita Stirling a cenar esta noche». La habitación no quedó en silencio. Simplemente a Francesca le pareció que debería haberlo hecho. Mantuvo la taza exactamente nivelada mientras la devolvía al platillo. La porcelana produjo apenas el sonido más pequeño. «Hutchinson», añadió Violet, lo hizo con excelente ánimo y con no poca confianza en que todos estarían encantados. «Estaba siendo hospitalaria», dijo Hutchinson de inmediato. «Nadie le había visto en una eternidad y parecía como si todos esperaran que se presentara al juicio solo por aparecer en Londres». Francesca miró a su hermana. Hutchinson le devolvió la mirada con una inocencia intrépida. Era exasperante. Eloise dejó su propia taza. «¿Invitaste a Micaela a cenar?» «Sí». «¿Sin preguntar a nadie?» «Me pregunté a mí misma», dijo Hutchinson, «y estuve de acuerdo». Gregory se rió. Violet la interrumpió antes de que pudiera ofrecer más estímulo. «No es demasiado tarde para enviar disculpas, si eso es lo que deseas», le dijo a Francesca. Las palabras fueron suaves. Bien podrían haber sido una mano deslizándose discretamente alrededor de sus costillas para comprobar si el daño allí había empeorado durante la noche. Francesca se quedó muy quieta. Micaela aquí, en la casa Bridgerton, en la cena. El pensamiento no llegó como una sola cosa, sino como varias. Una irritación fresca, porque Hutchinson se hubiera tomado esa libertad. Resentimiento porque Violet creyera que podría ser necesario cancelar. Un pulso irracional de alarma. Y debajo de todo eso, oculto tan rápido que casi se le escapó, algo vergonzosamente cercano a la expectativa. No, expectativa no. Solo la perturbación instintiva que surgía cuando un asunto sin resolver prometía más complicaciones. Eso era todo. «Es completamente innecesario cancelar nada», dijo Francesca. Los ojos de Violet descansaron sobre su rostro con cuidado silencioso. «¿Lo es?» «Sí». Hutchinson, quizás percibiendo una victoria donde no debía celebrarse ninguna, juntó las manos. «Bien, a propósito, aceptó de inmediato. Envié la invitación anoche». «¿Anoche?» «Sí».
Hutchinson pareció brevemente satisfecha consigo misma. Pensé que, si esperaba, todos se pondrían solemnes y arruinarían la idea. A Eloise casi se le escapó una risa. La disfrazó con una tos de dudosa sinceridad. Francesca pudo pensar en varias respuestas, ninguna apropiada para el desayuno. Al final se conformó con: «Eres tan insoportable». «Sí, con frecuencia», aceptó Hutchinson. «Pero no estoy equivocada», Violet dijo. «Francesca, si preferirías no...» «Mamá». Su propia interrupción salió más brusca de lo que pretendía. Todas la miraron. Francesca estabilizó su expresión. «Es solo una cena». Solo. Anoche había sido solo un baile. Y eso también había resultado muy mal para la paz de su mente. Aún así se obligó a continuar con un tono parejo. El regreso de la señorita Stirling era inevitable. La casa Kilmartin no dejó de existir porque ella estuviera lejos, y no puedo pretender que los asuntos de la propiedad se gestionen por correspondencia para siempre. Las cejas de Eloise se elevaron de manera casi imperceptible. Francesca sabía lo que oía en esa afirmación. Demasiada explicación, demasiado cuidadosamente ordenada. Violet también. Pero su madre, misericordiosamente, solo inclinó la cabeza. «Entonces, aceptaré tu palabra». Francesca bajó la mirada hacia la tostada que no había tocado. «Por favor, hazlo, madre». Nadie dijo nada durante un momento. Hutchinson, sintiendo quizás que había llegado al borde de su suerte, volvió su atención a la continua calumnia de Gregory contra la mermelada de naranja. Eloise alcanzó otra taza de té. Los asuntos ordinarios de la familia se reanudaron con una rapidez sospechosa. Francesca permaneció sentada en medio de todo aquello y sintió que el día se estrechaba alrededor de la noche que estaba por venir. Es solo una cena. Sí, y anoche había sido solo un salón de baile. No se comió la tostada. Para las 11, a Micaela ya le habían dicho, no menos de 3 personas, que Londres estaba encantado de tenerla de vuelta. Londres mentía con la misma facilidad con la que respiraba. Estaba de pie en la oficina del abogado cerca de Lincoln Inn, con una mano apoyada en el respaldo de una silla de cuero, y observaba a 2 hombres con abrigos oscuros discutir las cuentas de los Kilmartin, con el grave placer de quien nunca en sus vidas había sido verdaderamente interrumpido por un sentimiento. Entonces, si la señorita Stirling firma aquí y otra vez en la página inferior, dijo uno de ellos, golpeando ligeramente el documento con un dedo de autoridad estéril. Las propiedades de Londres quedarán regularizadas bajo la administración revisada de la finca. Regularizadas. Una palabra útil, lo bastante amplia para sugerir orden allí donde en verdad solo la herencia y el duelo habían hecho su trabajo desprolijo. Micaela tomó la pluma, firmó donde se le indicó y la dejó antes de que alguien pudiera ver que su mano, normalmente firme, se sentía menos confiable que ayer. Ayer. Había visto a Francesca ayer. Ese simple hecho había vuelto sospechosa toda la mañana. Cada tarea ordinaria se sentía ahora ligeramente absurda, como si hubiera sido concebida para otra persona por completo. Aquí estaban los libros de cuenta, aquí estaban los arrendatarios, aquí estaban los informes de ingresos de las propiedades de Londres que había descuidado durante demasiado tiempo por una cobardía que había disfrazado de necesidad. Y debajo de todo aquello, lo bastante fuerte como para alterar cada pensamiento que intentaba elevarse por encima,
permanecía una verdad incontrovertible. Francesca estaba en Londres y Micaela la había mirado al otro lado de un salón de baile y casi se había deshecho delante de Lord Basil Finch y media alta sociedad. Necia. Una huida durante 2 años solo para ser derrotada por media mirada. El abogado continuó. Queda el asunto de la casa Kilmartin. La atención de Micaela se agudizó a regañadientes. El hombre reorganizó un conjunto de papeles. Como la propiedad titulada principal permanece en Escocia, no existe confusión legal respecto a la sucesión. Sin embargo, la ocupación continua de Lady Kilmartin requiere ciertas distinciones de cortesía en el mantenimiento de cuentas, nombramientos de personal y Lady Kilmartin, ocupación continua. Francesca, descrita en el lenguaje práctico e insípido de la administración de propiedades, como si no fuera más que otro dato para un libro de cuentas. Y aún así Micaela no podía oír ni siquiera eso, sin que algo en su pecho se apretara hasta doler. Ella debe permanecer en la residencia todo el tiempo que ella quiera, dijo Micaela. Ambos abogados levantaron la vista. El mayor de los dos asintió. Naturalmente, aún así, podrían necesitarse algunas firmas en las próximas semanas si hubiera alguna modificación. No habrá ninguna, dijo Micaela. Salió más rápido de lo que pretendía. Moderó el tono un instante demasiado tarde. No se hará ninguna modificación a la comodidad de Lady Kilmartin, por causa mía. Por supuesto. El abogado mayor carraspeó y, con prudencia, volvió a los papeles. Micaela se acercó a la ventana mientras ellos hablaban de nuevo de mantenimiento, rentas y las hazañas más bien tediosas de la administración doméstica londinense. Más allá del vidrio, la calle se movía bajo el sol de media mañana. Carruajes, mensajeros, mujeres con bolsos colgados de las muñecas y los rostros vueltos hacia el día. La ciudad era brillante, ágil y ofensivamente viva. Francesca todavía vivía en la casa Kilmartin. El pensamiento no sorprendió a Micaela. Hizo algo peor. Imaginó el salón por la mañana, el escritorio junto al fuego, el asiento de la ventana en el corredor de arriba, donde John una vez había pasado 1 hora insistiendo en que podía leer los libros de cuenta de la finca con mayor eficiencia si estaba medio recostado. Francesca moviéndose sola por esas habitaciones, Francesca durmiendo bajo ese techo, mientras Micaela firmaba papeles abajo, como si ahora su único vínculo estuviera hecho de cuentas del personal y contratos de arrendatarios. Cuando por fin concluyeron los asuntos y los papeles fueron secados con arena, apilados y atados, el abogado más joven dijo: «La esperan para cenar esta noche, creo, en la casa Bridgerton». Micaela lo miró. El hombre se sonrojó ligeramente. «Solo que le enviaron una nota a la hermana de mi esposa, cuyo marido tiene una tía que sirve como acompañante de Lady Hambury, y es asombroso las rutas que pueden tomar la información antes del desayuno». «En efecto», dijo Micaela con sequedad. Él hizo una reverencia avergonzado y, sin embargo, ni remotamente arrepentido. Una vez afuera, ella permaneció de pie en la acera durante un largo momento, sin llamar a su carruaje. Cena, en la casa Bridgerton, con Francesca. No debería ir. Esa convicción llegó de inmediato y con una claridad admirable. Por desgracia, permanecía en conflicto activo con todos los demás instintos que poseía. Rechazar la invitación sería llamativo. Aceptar ya había sido aceptada, sin duda, por algún miembro de la familia irreflexivo y bien intencionado,
antes de que la cautela pudiera intervenir. Hutchinson. Si Micaela tenía que adivinar, Hutchinson poseía toda la peligrosa certeza de la juventud, combinada con una auténtica indiferencia Bridgerton por las dimensiones manejables de los sentimientos. Entonces, civilizada, breve, respetable cena. Podría lograr lo civilizado. Estaba menos segura de lo breve. Lo respetable no había resultado fácil en presencia de Francesca desde hacía algún tiempo. Entonces un recuerdo la golpeó con una precisión humillante. El corredor tenuemente iluminado, la voz de Francesca inestable por la ira, el sonido de su risa ante la mención de un helecho. Micaela cerró los ojos. Quizás Lady Danbury tenía razón. Quizás había convertido la abnegación en una religión, principalmente porque le permitía evitar la honestidad bajo la apariencia de virtud. No importaba. Aquella noche requería una disciplina distinta. Distancia, cortesía, nada más. Francesca pasó la tarde demostrando que no estaba afectada en absoluto. Era agotador. En la casa Bridgerton respondió 2 notas. Revisó una cuenta doméstica que apenas leyó y permitió que una doncella hablara sobre vestidos para un concierto de la semana siguiente, como si tales consideraciones tuvieran verdadera urgencia. Caminó una vez por el pequeño jardín trasero porque el clima insistía en ser agradable y porque permanecer dentro había comenzado a parecer poco prudente. Incluso se sentó al pianoforte durante casi 20 minutos y tocó el mismo pasaje 2 veces antes de darse cuenta de que no había escuchado ni una nota. A cada paso su mente regresaba a la cena. No porque la deseara, porque estaba allí, porque la anticipación de la incomodidad tenía una forma de colonizar las horas que la precedían, porque en algún lugar bajo su irritación yacía una inquietud que no quería examinar y no podía desterrar. Para las 4 se había disgustado tanto consigo misma que llamó a una doncella y se cambió de vestido 2 veces antes de decidir por uno que solo le desagradaba moderadamente. Era color crema, con un leve bordado plateado en la manga y completamente inapropiado, pensó con fastidio, porque el simple asunto de cenar entre familia y una mujer profundamente inconveniente. La doncella abrochó el último gancho en su espalda. «Se ve preciosa, milady. Entonces el vestido ha triunfado donde yo no». La muchacha sonrió, insegura de si aquello pretendía ser ingenio. Francesca le ahorró el trabajo de interpretarlo y la despidió con agradecimiento. Cuando descendió al salón, solo estaban Violet y Eloise. Su madre levantó la vista primero y sonrió con una aprobación inconfundible. «Ese color te favorece muchísimo». Francesca miró hacia abajo. «Me alivia saber que algo bueno aún puede salir de esta noche». Eloise, desde el sofá, cerró el libro que tenía en el regazo. «Estás muy decidida a hablar de la cena como si fuera una citación a la ejecución. No pretendía ser tan dramática». «¿No?», dijo Eloise. «Así es como una sabe que es genuino». Violet le dirigió a su hija mayor una mirada que en otra mujer podría haber constituido una reprimenda. En Violet simplemente sugería la posibilidad de una. Luego volvió a mirar a Francesca. «No tienes que quedarte mucho tiempo», dijo. «Sé que ya lo he dicho, pero quisiera decirlo otra vez». Francesca cruzó hacia la chimenea. «Si cada miembro de esta familia continúa asegurándome que puedo huir, voy a empezar a pensar que han invitado a un oso». Eloise lo consideró. «Dependiendo del invitado, eso quizás todavía mejore la noche». Francesca soltó un pequeño resoplido pese a sí misma. Violet la observó durante un momento y luego preguntó con más suavidad.
¿De verdad estás bien, querida? No se sintió como presión, tampoco como lástima, solo la enloquecedora suavidad de ser conocida. Francesca tocó el borde liso de una figurilla de porcelana sobre la repisa de la chimenea y dijo, sin volverse: el regreso de Micaela siempre iba a ocurrir. Violet permaneció en silencio. Francesca continuó, porque una vez que había empezado ya no podía detenerse sin volver sospechosas las palabras. Ella heredó la finca. Los asuntos de Kilmartin requieren su presencia en Londres de vez en cuando. No hay nada extraordinario en ello. Eloise se levantó del sofá. No, nada en absoluto. Francesca miró hacia ella. No empieces. No he empezado nada. Solo señalo que la gente rara vez repite una cosa 3 veces, a menos que esté intentando convencer a alguien. ¿Y a quién imaginas que estoy intentando convencer? La expresión de Eloise se suavizó inesperadamente. Eso depende. ¿Me lo preguntas como tu hermana o como una mujer que te ha visto fingir que no te importan las cosas desde la infancia? Francesca sintió la respuesta como una mano presionando directamente sobre el moretón. Violet intervino antes de que se viera obligada a responder. Es suficiente, Eloise. Lo sé, dijo Eloise. Solo me disgusta cuando lo obligan a jugar a ser de piedra. Francesca miró de una a la otra y le golpeó no por primera vez la imposible dificultad de ser amada por personas que notaban demasiado. No me molesta que esté aquí, dijo. Eso al menos era cierto de alguna forma torcida. La presencia de Micaela le perturbaba profundamente, pero la idea de que Micaela volviera a estar ausente, que se marchara a alguna otra ciudad, a algún otro país, a alguna otra distancia deliberada, tampoco había hecho mucho para mejorar las cosas. Eso, sin embargo, no era una verdad que Francesca tuviera intención de entregar para discusión familiar. Así que añadió con más ligereza: solo me molesta el alboroto, que todos insisten en hacer por ello. La mirada de Violet buscó en su rostro y pareció, por misericordia, aceptar lo que podía. Muy bien, dijo su madre. El mayordomo llegó por fin para anunciar la cena y también a la señorita Stirling. Francesca se volvió demasiado rápido cuando escuchó su nombre. Micaela estaba de pie en el umbral con un vestido de noche oscuro que se burlaba de cualquier compostura. El borgoña le sentaba demasiado bien, afinaba la línea de sus hombros y la elevación de su pecho, y resaltaba su rostro de manera impactante contra la luz de las velas. Siempre había sido hermosa. Esa noche había algo más exigente en su belleza, cierto cansancio refinado hasta convertirse en elegancia. De pronto e irracionalmente se sintiera resentida con todos en la habitación por tener permitido mirarla también. Micaela hizo una reverencia primero a Violet y luego a los demás. Sus modales eran impecables. Solo alguien que había pasado años estudiando las más pequeñas tradiciones de su expresión habría visto que no estaba tranquila. Francesca lo vio de inmediato. Sus miradas se encontraron, no como en el salón de baile aquella noche anterior, no con el impacto de una colisión, sino con la plena conciencia de 2 personas que ya habían sobrevivido a ese primer encuentro y ahora quedaban con el asunto más peligroso de soportar un segundo. La mirada de Micaela descansó sobre ella una fracción más de lo que exigía la cortesía. Francesca sintió esa fracción extra como calor. Entonces Micaela dijo: Francesca, no debería haber importado que dijera su nombre, pero importó. Micaela. Hutchinson, radiante de satisfacción, declaró: Ahí está, ¿ven? Todos somos perfectamente civilizados. Entonces el desafío de la noche apenas ha comenzado.
murmuró Eloís. Gregory tosió contra su mano para ocultar la risa. La boca de Micaela se curvó apenas. Francesca detestó haberlo notado. En la mesa, la Fortuna o Violet las colocó una frente a la otra. Eso era frustrante y de alguna manera oscura, preferible a cualquier arreglo en el que Micaela pudiera haberse sentado donde Francesca no pudiera verla. Las velas ardían entre ellas. El vidrio atrapaba la luz. La conversación se movía alrededor de la mesa en corrientes alternas de absurdo familiar e indagación cortés. Gregory habló de una lección de esgrima que había salido mal. Hutchinson relató con fascinación escandalizada el avistamiento del oro de una dama en una modista. Eloís objetó algo que nadie le había pedido aprobar. Violet guiaba los temas con la mano experta de una mujer decidida a que ninguna tensión dominara la comida. Francesca contribuía cuando se esperaba, no demasiado poco, no demasiado. Micaela hacía lo mismo. En la superficie podría haber parecido naturalidad. Por debajo, la velada era puro alambre tensado. Francesca se dio cuenta con una rapidez humillante de que cenar frente a Micaela era un ejercicio de sentidos divididos. Apenas podía prestar atención a los platos que ponían ante ella, porque alguna parte traicionera de sí misma permanecía fija en detalles que no tenía por qué observar. La manera exacta en que Micaela sostenía una copa de vino, la inclinación de su cabeza al escuchar, la rapidez con la que su expresión se suavizaba cada vez que Violet hablaba, la contención visible en la línea de su boca cada vez que Francesca misma entraba en la conversación. Aquello último debía haberle parecido un alivio. En cambio, la inquietó. ¿Por qué Micaela parecía cuidadosa? ¿Por qué medida? ¿Por qué se sentía menos como indiferencia y más como esfuerzo? En el extremo de la mesa, Hutchinson dijo con alegría: Francesca fue muy admirada anoche. Francesca levantó la vista de inmediato. Hutchinson: ¿qué? No hace falta que me haga sonar como una yegua llevada al mercado, dijo Francesca. Solo quiero decir que el salón tenía ojos. La mayoría de los salones los tiene. Gregory se rió sin disimulo. Violet dejó el tenedor. La forma de expresarse de Hutchinson quizás sea desafortunada, pero no está del todo equivocada. Recibiste varias presentaciones. Francesca sintió sin levantar la mirada que Micaela se había quedado inmóvil. Nadie más lo habría notado, pero ella lo percibió con tanta claridad como si las llamas de las velas se hubieran inclinado. Eloís, quizás detectando el peligro y decidiendo de inmediato pincharlo, preguntó: ¿Alguno mejoró después de la primera impresión? Eloís. El tono de Violet llevaba una advertencia. ¿Qué? Es la misma pregunta que media ciudad se está haciendo esta mañana. Francesca tomó su vaso de agua, aunque no tenía sed. Nadie mejoró lo suficiente como para merecer un consejo familiar durante la sopa. Hutchinson suspiró dramáticamente. Entonces todos hemos sido engañados. ¡Qué tragedia!, dijo Francesca. Frente a ella, Micaela había vuelto a cortar su cena con una calma ejemplar, demasiado ejemplar. Francesca no habría sabido decir por qué eso la irritaba. Seguramente era preferible que Micaela no mostrara interés abierto en aquella discusión. Seguramente sería mucho más incómodo si lo hiciera. Y sin embargo, el cuidado visible con el que Micaela mantenía su expresión neutral golpeó de pronto a Francesca como algo parecido al desinterés, no solo en la conversación, sino en ella. ¿Qué había imaginado? ¿Que las miradas de ayer a través de un salón de baile y en un corredor significaban algo más que incomodidad?
Micaela había regresado por asuntos de la finca. Micaela había aceptado la invitación de Hutchinson por cortesía. Micaela se había disculpado porque debía una disculpa, no porque aún quedara sentimiento. El pensamiento cayó con una fuerza absurda. Francesca bajó la mirada hacia su plato. Una pequeña parte enfadada de ella quiso empujar contra eso. Así que en la pausa natural de la conversación, Lord Midi parece respetable. La mesa se aquietó un grado. Violet la miró con cuidado. Hutchinson se iluminó como si se hubiera levantado un telón de un espectáculo. Los ojos de Lois se entrecerraron con sospecha inmediata. Frente a ella el cuchillo de Micaela se detuvo solo por un instante. Solo Francesca lo vio. ¿Lo parece?, preguntó Violet. Sí. Francesca acomodó una expresión perfectamente amable. Fue cortés. La cortesía es una base pobre para un cortejo, dijo Lois. Es una mejor que la idiotez. Solo marginalmente. Hutchinson se inclinó hacia adelante. ¿Volverías a verlo? Ahora había quietud frente a ella. No externa. No lo suficiente como para ser señalada y sin embargo, toda la atención de Micaela se había agudizado a pesar de sí misma. Y Francesca lo supo con una certeza tan satisfactoria como exasperante. Francesca tomó un sorbo de agua antes de responder. Si nuestros caminos se cruzan. Una respuesta tan inofensiva y tan terrible. Micaela dejó el cuchillo y el tenedor con gran cuidado. El corazón de Francesca tropezó. ¿Por qué tendría que afectarla ese movimiento en absoluto? Porque alguna parte perversa de ella había querido una prueba. No de que Micaela le importara, por supuesto que no. Solo de que la idea de verla con algún hombre adecuado no dejaba a Micaela completamente indiferente, infantil, indigno, y aún así ahí estaba. Micaela, mientras tanto, sintió que la mesa se cerraba a su alrededor. Lord Midi. Un nombre, un rostro respetable, cortés, adecuado. ¿Con qué eficiencia podía delinear una vida en esos términos? Había sabido que esa conversación llegaría. Sabía que debía llegar. Todo el propósito del regreso de Francesca a la sociedad apuntaba en esa dirección. ¿No era así? Cenas, presentaciones, el lento y autorizado estrechamiento de posibilidades hacia un hombre que el mundo consideraría lo bastante amable, lo bastante titulado, lo bastante seguro. Micaela se había preparado para la idea abstracta. El detalle concreto le resultó menos manejable. Lord Midi parece respetable. Si nuestros caminos se cruzan. Las palabras deberían haber significado poco. Francesca no estaba declarando apego. No hacía más que reconocer la existencia de un caballero. Y aún así Micaela la sintió con una fuerza nauseabunda, como si una ventana que había dejado apenas entornada hubiese sido abierta de par en par al mal tiempo. Necia, pensó no por primera vez. ¿Qué imaginabas? ¿Que el mundo se detendría mientras encontrabas el valor para sobrevivirlo? Hutchinson, ajena o fingiendo estarlo, continuó alegremente. Tiene orejas como un cocker decepcionado, pero quizás eso mejore con el trato. Gregory se atragantó con el vino. Incluso Francesca sonrió. Micaela bajó la mirada antes de que la expresión de su propio rostro pudiera traicionarla demasiado. Debería decir algo ligero, algo de prima, algo con el grado adecuado de diversión y nada más. Eso era lo que exigía la civilización. En cambio, permaneció en silencio. Francesca lo notó, por supuesto que lo hizo. En el silencio Francesca leyó frialdad donde no existía ninguna, y como ya había sido herida, la lectura le resultó fácil.
Así que eso era todo. Entonces, Micaela podía sentarse a la mesa, oír hablar de Lord Midi o de cualquier otro hombre y no reunir ni siquiera la energía para la cortesía. Quizás las miradas de ayer a través de un salón de baile no habían sido más que un viejo duelo agitado por la sorpresa. Quizás el corredor, la disculpa, la voz cuidadosa, quizás todo ello no había sido más que obligación vestida de ternura, porque Micaela había aprendido, desde que se marchó, a ser más suave en su salida de lo que alguna vez había sido. La idea ardió mucho más de lo que debía. Francesca dejó el tenedor. Está muy callada, señorita Stirling. Todos los ojos en la mesa podrían haberse vuelto entonces, con los instintos de una comandante bajo asedio. Le hizo una pregunta a Gregory en ese mismo instante. La conversación se dividió, la mitad siguiéndola a ella, la otra mitad permaneciendo en el espacio cargado entre Francesca y Micaela. Micaela levantó la mirada. Por un momento peligroso parecían estar solas, a pesar de la mesa entre ellas. Estaba escuchando, dijo Micaela. ¿A qué? La pregunta salió más suave de lo que Francesca pretendía, casi sincera. La expresión de Micaela cambió de una forma mínima que ella no pudo descifrar. Así sonabas complacida. A Francesca se le cortó la respiración. La respuesta era demasiado honesta para permanecer a salvo en una cena. No lo había esperado. Quizás Micaela tampoco. Al otro lado de la mesa, algo parecido a la alarma pasó detrás de la compostura de Micaela, como si ella también se hubiera dado cuenta de que había dado un paso demasiado cerca del borde. Francesca, que no entendía en absoluto por qué aquella respuesta le calentaba y le hería en igual medida, solo se oyó decir: ¿y? La mirada de Micaela no abandonó la suya. No pude saberlo. Entonces Hutchinson pidió la mostaza y la habitación volvió de golpe con ruido, plata y platos que pasaban de mano en mano. Pero nada en Francesca volvió a estar en calma. Durante el último plato, Violet mencionó con naturalidad que la semana siguiente prometía varios entretenimientos interesantes. El concierto de Lady Husband, dijo, y la fiesta en el jardín de los Wilton, suponiendo que el clima coopere. Podría avisar que asistirás. Francesca asintió. Muy bien. Y quizás, dijo Hutchinson sin arrepentimiento alguno, Lord Midi se cruce en tu camino. Esta vez Francesca no miró a Micaela. No lo necesitaba. La ausencia de cualquier respuesta al otro lado de la mesa hizo más ruido del que habría podido hacer cualquier palabra. Después de la cena, a los caballeros se les ahorró la ficción de retirarse, porque no había ninguno presente que la requiriera. En cambio, la familia se reunió en el salón donde se sirvió café y la conversación se reorganizó en hilos más sueltos. Micaela permaneció cerca del fuego, con Gregory y Eloise durante un rato, hablando de Escocia en general y de la India en particular. Francesca se sentó en el banco del pianoforte sin abrir el instrumento, con una mano apoyada contra la madera pulida. Desde allí podía oír sin parecer que escuchaba. La voz de Micaela no había cambiado en 2 años. Aquello, pensó Francesca con amargura, era uno de los descubrimientos más innecesarios de la noche. Seguía siendo cálida cuando debía serlo, seca cuando se divertía consigo misma, más baja en ciertos registros privados que siempre parecían tirar de algún lugar dentro de Francesca que ella no tenía ningún deseo de reconocer. La oyó ahora describir el clima de Inverness como un argumento moral llevado a cabo enteramente bajo la lluvia.
y la risa de Gregory llegó de inmediato. Todos la habían extrañado. Eso tampoco era algo que Francesca hubiera querido darse cuenta. La habían extrañado no solo porque estuviera vinculada a John, la habían extrañado porque Micaela poseía el peligroso don de hacer que las habitaciones fueran más fáciles de habitar. Suavizaba las esquinas, arrancaba risas, no tomaba nada de aire y dejaba calidez en su lugar, excepto, pensó Francesca, cuando no lo hacía. Excepto cuando desaparecía y dejaba una casa más fría que antes. Violet se acercó al pianoforte. «No has tocado». Francesca levantó la vista. ¿Se suponía que debía hacerlo? «Solo si querías». «No quiero». Violet apoyó una mano brevemente sobre la tapa. «Muy bien». Podría haberse ido entonces, pero no lo hizo. En cambio, siguió la línea de visión de Francesca con la sutileza suficiente para que nadie más lo notara, y contempló a Micaela riendo por algo que Gregory había dicho. «Parece contenta de estar entre nosotros», observó Violet. Francesca sintió que la mandíbula se le tensaba. «¿Lo parece?» La mirada de Violet regresó de inmediato a su hija. «Suenas disgustada ante la idea». «No». «Entonces quizás dolida por ella». Francesca apartó la mirada. «No deseo hablar de eso». «No». La voz de Violet fue amable. «Pero me pregunto si quizás deseas mucho entenderlo». Francesca se levantó del banco. «Mamá, ¿todo pensamiento que tengo debe convertirse en propiedad comunal?» Violet retrocedió de inmediato. «Por supuesto que no». La respuesta, precisamente porque no contenía reproche, hizo que Francesca se sintiera avergonzada. Apretó los dedos entre sí. «Perdóname». «Sé que esto es difícil», dijo Violet. Difícil. La palabra le quedaba demasiado pequeña. Aún así Francesca no pudo mejorarla. Solo inclinó la cabeza y se alejó antes de que la bondad pudiera hacer más daño. Cuando por fin se encontró cerca de la ventana, no estuvo sola por mucho tiempo. Micaela se acercó con una copa de vino en la mano y la mirada cautelosa de una mujer que se aproxima a una criatura asustadiza a la que no desea espantar. «Tu familia sigue siendo la reunión más peligrosa de Londres», dijo en voz baja. Francesca mantuvo la mirada en el vidrio oscuro. «Aceptaste la invitación». Temí que rechazarla pudiera ser tomado como una declaración de guerra. «Eso dependería del ánimo de Hutchinson». La boca de Micaela se curvó apenas. «Entonces juzgué correctamente». Siguió un silencio, menos violento que el del corredor la noche anterior, no menos lleno. Micaela miró dentro de su copa. «Espero no haberte causado angustia al venir». Las palabras golpearon a Francesca como algo injusto en su gentileza. «Estás aquí por negocios», dijo. «Cualquier angustia que venga después seguramente se debe a una necesidad legal». Micaela hizo una mueca casi imperceptible. «Francesca, no necesitas explicar». No iba a hacerlo. Francesca se volvió entonces. No había burla en el rostro de Micaela, solo cansancio y algo sostenido con demasiada fuerza debajo de él. «Entonces, ¿qué ibas a hacer?», preguntó Francesca. Micaela sostuvo su mirada. «Preguntarte si de verdad estás bien». Las palabras cayeron con tanta fuerza que Francesca tuvo que apartar la vista de inmediato. Era una tendencia horrible que Micaela siempre había tenido, acercarse al centro de las cosas sin parecer hacerlo, como si se moviera por instinto allí,
donde otros necesitaban mapas. «Estoy perfectamente bien», dijo Francesca. Micaela no respondió. El silencio que siguió no fue incredulidad, fue peor, fue conocimiento. Francesca lo sintió bajo la piel. Al cabo de un momento, Micaela dijo: «No necesitas responder a cada preocupación como si fuera una acusación». Francesca levantó la cabeza. «Y tú no necesitas sonar como si me conocieras lo suficiente para distinguir la diferencia». La herida de aquello fue inmediata. La vio caer. Vio a Micaela absorberla sin defensa. «Sí», dijo Micaela después de un momento. «Eso es justo». Justo. Todo entre ellas se había convertido en esas concesiones exasperantemente medidas, y Francesca no sabía si las prefería a una pelea o no. Eloís le exigía a Gregory que dijera si de verdad creía que el salmón mejoraba con exceso de eneldo o si simplemente carecía de discernimiento. Hutchinson reía. Violet pidió más vino. En medio de toda aquella vida doméstica, Francesca permanecía de pie junto a Micaela, a unos pocos pasos de la ventana, y sentía como si ocuparan un clima aparte. La mirada de Micaela bajó brevemente hacia la copa de vino entre sus manos. «No planeo quedarme mucho más tiempo en Londres». Quedarme. Una palabra tan pequeña. Golpeó con una precisión indecente. Francesca sintió la frase antes de entender por qué. «¿Acabas de llegar?» «Sí». «¿Y ya piensas marcharte?» Micaela volvió a levantar los ojos. «La casa Kilmartin requiere atención en Escocia». «Por supuesto que sí». La finca, los libros de cuenta, los arrendatarios, los viejos dioses prácticos a los que Micaela les había ofrecido cada excusa desde su regreso. Algo caliente atravesó entonces a Francesca, no del todo ira, no solamente, dolor quizás con el orgullo suficiente para afilarlo. «Ya veo». Los dedos de Micaela se tensaron apenas alrededor de la copa. «¿Lo ves?» La pregunta fue baja, no desafiante, casi dolida. Francesca, que no tenía ningún deseo de oír dolor en su voz, dijo con frialdad: «Te has explicado con muchísima claridad. Londres es una parada en el camino, la casa Bridgerton una obligación. No debería confundir ninguna de las dos cosas con algo más personal». Un leve color subió por la garganta de Micaela. «Eso no fue lo que dije». «¿No?», respondió Francesca. «Solo lo que quieres decir». Durante un instante aterrador pensó que Micaela podría responder con esa honestidad más completa que seguía amenazando con escapársele por accidente. En cambio, Micaela bajó la mirada. «Cuando me vaya», dijo, eligiendo cada palabra con cuidado, «no será porque verte no tenga importancia para mí». El pulso de Francesca dio un vuelco. Eso era demasiado cerca. Una cosa demasiado imposible para dejarla allí entre ellas sin definición, y porque no podía soportar la falta de definición de aquello, hizo lo que siempre había sabido hacer mejor cuando se veía acorralada por un sentimiento que no podía nombrar. Se refugió en la forma. «Me alegra saber que al menos estoy por encima de los libros de cuentas». Micaela cerró los ojos brevemente. Cuando los abrió, la ternura allí era casi insoportable. «Siempre lo estuviste, Francesca». Francesca olvidó cómo respirar. Entonces Gregory llamó a Micaela desde el otro lado de la habitación, haciéndole alguna pregunta absurda sobre la casa en los páramos de las tierras altas, y el momento se resquebrajó. Micaela dio un paso atrás primero. «Si me disculpas», dijo. Francesca asintió porque no podía confiar en sí misma para hacer otra cosa. Micaela la dejó allí junto a la ventana,
con todos sus sentimientos cuidadosamente gobernados otra vez en ruinas. Micaela salió de la casa Bridgerton a las 10:30 y decidió, antes de que su carruaje doblara la esquina, que se iría a Escocia por la mañana. La conclusión no llegó como pánico. El pánico había llegado ayer en el salón de baile, y de nuevo esa noche en pequeñas dosis contenidas, cada vez que Francesca la miraba demasiado directamente o no la miraba en absoluto. Esto llegó, en cambio, con la certeza exhausta de una persona que ha alcanzado el límite de su propia resistencia y ve, por fin, que no hay manera honorable de permanecer donde está. Se recostó contra los cojines del carruaje y miró hacia la oscuridad de Londres. Había querido ser cuidadosa en la cena, solo había pretendido ser civilizada. En cambio había escuchado a Francesca hablar de otro hombre y había sentido que los celos se alzaban tan rápido que casi le dieron náuseas. Había respondido con demasiada honestidad 2 veces, quizás 3. Había estado de pie junto a una ventana del salón y había querido quitar el dolor del rostro de Francesca, confesando precisamente aquello que había ayudado a ponerlo allí. Te amo. Las palabras vivían ahora en ella como una condena, no porque el amor en sí fuera un castigo, sino porque se había convertido en uno a través del secreto. ¿Qué pasaría si se quedaba en Londres otra semana? Otros 3 días, otra cena, otro baile en el que Francesca llevara algún color pálido infernal y aceptara presentaciones mientras Micaela fingía buen humor de prima y volvía a casa cada noche vaciada por la contención. No. Escocia, la casa Kilmartin, distancia, la vieja disciplina, por brutal que fuera. Se dijo mientras el carruaje avanzaba que la decisión era práctica. En efecto, había asuntos en la finca que requerían su atención en Escocia, arrendatarios que ver, reparaciones que ordenar antes de que la primavera avanzara, administradores que consultar. Todo era cierto, convenientemente cierto. Sin embargo, cuando cerró los ojos, no vio contratos de arrendatarios. Vio a Francesca junto a la ventana diciendo con una acusación silenciosa que Micaela se había explicado con claridad. Londres es una parada en el camino, la casa Bridgerton una obligación. No debería confundir ninguna de las 2 cosas con algo más personal. Micaela inclinó la cabeza. Si tan solo Francesca lo supiera. Para cuando el carruaje llegó a su alojamiento, la decisión se había endurecido. Se iría por la mañana. Enviaría una nota a Violet expresando gratitud por la cena y pesar por haber sido llamada al norte antes de lo previsto. No le diría nada a Francesca que pudiera empeorar lo que ya era doloroso. Después de todo, se había vuelto muy hábil en marcharse. Ese conocimiento no trajo ningún consuelo. Francesca se enteró de la partida de Micaela no por Micaela misma, sino por Violet, 1 hora después, justo cuando la casa se preparaba para retirarse. Estaban en el vestíbulo principal. Gregory había subido. Hutchinson por fin había sido conducida hacia la cama después de intentar arrancarle a Eloise la promesa de un escándalo antes de que terminara la semana. Los lacayos se movían en silencio entre las velas. Toda la casa sostenía ese aire suavizado de altas horas de la noche en el que las voces bajaban naturalmente y las verdades, si aparecían, lo hacían con menos defensa. Violet tocó la manga de Francesca antes de que pudiera marcharse. Mi querida. Francesca se volvió. ¿Sí? Micaela me pidió que te transmitiera que se marchaba a Escocia por la mañana. Durante un momento, Francesca no entendió las palabras. Luego las entendió todas de golpe. Se marcha por la mañana. Tan pronto. Algo dentro de ella pareció caer una gran distancia sin llegar a tocar fondo. Te lo dijo a ti,
No pretendía sonar como una acusación. Llegó peligrosamente cerca. La expresión de Violet cambió con cuidado inmediato. Sí. Francesca miró hacia la puerta principal como si Micaela aún pudiera estar de pie al otro lado, absurdamente devuelta solo por la fuerza de su indignación. ¡Qué considerada! Francesca. Siempre ha tenido tanto talento para las salidas perfectamente calculadas. La amargura en su propia voz la sobresaltó incluso a ella. Violet dio un paso más cerca. La llamaron al norte por asuntos de la finca. Por supuesto que sí, madre. Aparentemente todo en el mundo podía organizarse para ahorrarle a Micaela la carga de permanecer demasiado tiempo en una habitación con ella. Francesca soltó una risa baja e incrédula. ¡Qué afortunado para ella! No hagas eso, dijo Violet suavemente. ¿Hacer qué? Fingir que no te hiere, mientras hablas solo desde la herida. Francesca se quedó completamente inmóvil. No tenía respuesta para eso, o tenía demasiadas. Porque sí hería, no solo que Micaela se marchara, sino que hubiera regresado y en cuestión de días, de horas, en realidad, ya hubiera elegido de nuevo la distancia. Convertía en un sinsentido el salón de baile, el corredor, la mirada en los ojos de Micaela cuando dijo el nombre de Francesca como si le costara. Hacía que Francesca se sintiera tonta por haber imaginado, aunque fuera por un momento, que había habido algo personal en todo aquello. Quizás no lo había habido. Quizás Micaela solo había hecho lo decente, pero una vieja herida, reconocerla y huir antes de que pudiera volverse inconveniente. La posibilidad hizo que la ira ardiera con tanta fuerza que Francesca apenas pudo permanecer quieta bajo ella. «Es tarde, madre», dijo, porque si se quedaba un instante más bajo la mirada de su madre, quizás diría algo humillante. «Creo que me gustaría volver a casa». El rostro de Violet se suavizó. «Por supuesto». Casa. La casa Kilmartin quedaba justo al otro lado de la plaza, y aún así esa noche la palabra de pronto pareció resbaladiza. ¿Qué casa? ¿Qué vida? ¿Qué versión de sí misma se esperaba que subiera la escalera, se desvistiera y durmiera como si nada de esto hubiera ocurrido ya 2 veces? Violet le rozó la sien con un beso. «No tienes que asistir a nada mañana». Francesca asintió sin escuchar. Unos minutos después estaba en su propio carruaje, cruzando la corta distancia de regreso a la casa Kilmartin, mientras Londres la observaba con toda su indiferencia habitual. No fue a la cama de inmediato. En cambio, Francesca fue al pequeño saloncito contiguo a su habitación, encendió solo 2 lámparas y se quedó de pie en medio de él, con ambos guantes todavía puestos y sin idea de qué hacer con las manos. Micaela se marchaba por la mañana. Se dijo el hecho a sí misma una vez, luego otra. No se volvió más fácil de contener. La ira llegó primero, porque la ira era más fácil que la honestidad. ¿Qué derecho tenía Micaela a regresar en silencio, mirarme como si verme importara, responderme con esas verdades bajas y cuidadosas que no explicaban nada, y luego marcharse otra vez antes de que cualquiera de las 2 se viera obligada a nombrar la forma de algo en absoluto? ¿Qué derecho tenía a hacerme sentir observada y conocida, y de una forma extraña y estúpida? Esperaba solo para demostrar al amanecer que nada de eso pasaba más que los libros de cuenta de Kilmartin, o cualquier llamado práctico con el que hubiera envuelto esta vez su propia retirada. Francesca cruzó hasta la chimenea y volvió. La habitación era demasiado pequeña para la fuerza de lo que se movía atrás de ella. No, eso no era cierto. La habitación era demasiado pequeña para lo que se movía bajo la ira, porque la ira, si la despojaba de dignidad, era solo dolor. Había querido que... no romance. La sola idea era absurda,
Micaela había sido la prima de John, su amiga, la compañera más querida de alguno de los mejores y peores días de su vida. Una mujer. Fuera lo que fuera esa angustia, no era del tipo del que las novelas hacían un uso ridículo. Era duelo enredado y tardío, abandono, el impacto de una amistad alterada más allá de toda salvación, solo eso. Y sin embargo, si era solo eso, ¿por qué se sentía tanto como pérdida cada vez que Micaela se marchaba? Francesca se detuvo ante la repisa de la chimenea y apoyó una mano plana contra la piedra fría. «Lo cambiaste todo», dijo en voz alta a la habitación vacía. Las palabras sonaron desquiciadas allí. Tomó una respiración temblorosa y soltó una risa de autodesprecio. Era precisamente el tipo de escena que las mujeres sensatas nunca representaban en soledad, lo que quizá demostraba que ella ya no era del todo sensata. Se suponía que Micaela debería haber sido su amiga. Cualesquiera que fueran los silencios extraños que había crecido entre ellas después de la muerte de John, cualesquiera que fueran la distancia que el duelo había tallado entre ambas, la amistad debería haber sobrevivido mejor que esto. Micaela debería haberse quedado, o haber escrito de otra manera, o haber vuelto y haber sido común y corriente. No tenía derecho a volverse a la vez tan lejana y tan familiar que Francesca no pudiera estar en una habitación con ella sin sentir que algo dentro de sí tiraba dolorosamente en direcciones opuestas. Ira y anhelo. ¿Anhelo de qué? De la vieja facilidad, seguramente. De las risas en los corredores de Kilmartin antes de que la muerte cambiara la casa. De cartas que dijeran algo real, de una amistad restaurada a una forma que pudiera soportar. Sí, eso debería ser. Francesca se aferró a la explicación con toda la desesperación de una mujer que sentía los bordes de alguna verdad mayor demasiado cerca de sus pies, porque la alternativa, fuera lo que fuera, aún no visible, pero esperando en la oscuridad, se sentía peligrosa de maneras para las que no tenía lenguaje. Por fin se sentó en el sofá y miró el fuego, bajo, hasta que la vista se la nubló. Micaela marchándose otra vez, tan pronto. La ofensa de ello habría sido más fácil de soportar si no hubiera habido decepción enredada en ella, tierna y humillante. No había sabido hasta ese momento que una parte de ella había esperado más tiempo. Otra cena, otra conversación junto a una ventana, una oportunidad de entender por qué Micaela la miraba como lo hacía antes de retirarse detrás de la practicidad y el dolor. Ahora no habría nada de eso, solo el viejo patrón restaurado, Micaela lo bastante cerca para desordenarlo todo, luego ausente antes del ajuste de cuentas. Francesca presionó la base de las palmas contra los ojos. Debería dejarlo estar. Debería despertarme por la mañana, oír que el carruaje de Micaela ha partido y continuar exactamente como estaba planeado. Visitas, entretenimientos, presentaciones, un marido eventualmente elegido con sensatez y no con romance, un futuro reconstruido correctamente con materiales aprobados. Podría hacerlo, ¿no? La pregunta la asustó porque no se respondió sola. Al cabo de un momento bajó las manos y volvió a mirar el fuego. Qué extraño, pensó, que pudiera haber pasado años dominando el arte de resistir solo para descubrir que lo que más le hería no era la catástrofe, sino la repetición. Micaela había vuelto. Micaela se marchaba. Y Francesca, sola en la habitación a media luz, con la ira enfriándose hasta convertirse en tristeza y la tristeza afilándose de nuevo hacia la ira, se dio cuenta de que quería algo de Micaela que no tenía derecho siquiera a definir, lo cual quizás era lo más exasperante de todo. Por medio de una carta. Capítulo 3. Micaela se había marchado de Londres. Otra vez.
Francesca permanecía muy quieta bajo la colcha, mirando fijamente el dosel sobre su cabeza, como si la forma de aquella seda pudiera ofrecerle alguna respuesta sensata ante esta nueva afrenta. No llegó ninguna. La habitación seguía siendo exactamente la misma de ayer, elegante, silenciosa, tocada por la mañana. Era solo Francesca quien había cambiado, al haberse convertido de algún modo en la clase de mujer que notaba una ausencia antes del desayuno y se disgustaba consigo misma por ello. Se giró hasta quedar boca arriba y se apretó los ojos con las bases de la palma. Esto es absurdo. Lo era. Había pasado 2 años sin Micaela. 2 años de cartas sin respuestas, habitaciones no compartidas, recuerdos soportados sin la nueva complicación de su presencia. La había sobrellevado. Había vivido en Escocia sin ella, luego había regresado a Londres sin ella y después había vuelto a la sociedad pese a sí misma. Una sola cena y una noche desordenada de sentimientos no tenían derecho a perturbar el equilibrio que tanto le había costado conservar. Y aún así, la idea de Micaela en algún punto del camino hacia el norte, poniendo ya kilómetros entre ellas una vez más, se asentó en el pecho de Francesca con la familiaridad del propio duelo. No es duelo, se dijo de inmediato. Solo irritación, dolor quizás. El resentimiento natural de una mujer cuya amiga había hecho 2 veces de marcharse a una especialidad. Sí, eso era todo. Se levantó con más decisión de la que sentía. Llamó a su doncella y permitió que la vistieran con un vestido de un lavanda discreto, mientras se convencía de que el día seguía exactamente según lo planeado. Iría a visitar a su madre, respondería cualquier nota que requiriera respuesta. Si Violet insistía en que se quedara en casa y no saliera al paseo en carruaje de la tarde, Francesca se negaría. No se quedaría sentada en la casa Kilmartin, comportándose como alguna criatura sentimental de una novela, solo porque una mujer se había ido a Escocia por razones que, desde cualquier medida racional, eran por completo esperadas. Aún así, para cuando su doncella terminó con su cabello, Francesca ya había mirado 2 veces hacia el escritorio. No había cartas nuevas. Por supuesto que no. Micaela apenas llevaba 4 horas fuera. ¿Qué se había imaginado? ¿Que encontraría una nota dejada atrás, doblada bajo el secante como alguna pequeña confesión culpable? Perdóname por irme. Perdóname por no estar a la altura de tu presencia. Perdóname por cada cobardía entre entonces y ahora. Tonterías. Si Micaela poseía un don confiable, además del encanto, era el instinto de preservar sus verdades más peligrosas lejos del papel. Francesca salió de la habitación antes de que pudiera pensar algo peor. El camino hacia el norte no hizo nada por mejorar la claridad de Micaela. Para las 9, el barro de Londres ya había quedado atrás, dando paso a tramos más limpios de tierra palidecida por el invierno, y para el mediodía el aire mismo había empezado a cambiar, más cortante, menos perfumado por el hollín, cargado de ese vacío más puro que siempre anunciaba el norte mucho antes de que el paisaje se rindiera por completo a él. Micaela iba sentada en el carruaje con una bota apoyada contra el asiento de enfrente, mirando setos, aldeas y campos que pasaban ante sus ojos sin entrar realmente en ellos. Se había marchado tal como lo había planeado, temprano, en silencio, con decoro. Una nota para Violet, instrucciones para el administrador, el agente de negocios de Londres informado de que cualquier cuenta pendiente debía enviarse por mensajero a Kilmartin. Su propio equipo preparado antes del amanecer por manos que sabían mejor
que preguntar si su señora de verdad pretendía viajar de nuevo tan pronto después de haber regresado. Lo había hecho limpiamente. El dolor seguía siendo impuro, de todos modos. Micaela apoyó brevemente la cabeza contra la pared del carruaje y cerró los ojos. Francesca ya estaría despierta para entonces. Quizás aún no se lo habían dicho. Quizás ya lo sabía y no sentía nada más allá de la leve aprobación que cualquier mujer sensata podría sentir cuando una invitada incómoda se retiraba con eficiencia de un arreglo social difícil. No, eso no era justo. Francesca había sentido algo. La noche anterior había hecho que fuera imposible negarlo. La única pregunta era qué había sido ese algo. Dolor, sin duda, enojo. El viejo agravio todavía no lo bastante apagado como para soportarse con cortesía. Tal vez un poco de antiguo afecto, torcido ahora, hasta adoptar una forma desconfiada. Micaela no podía, por más que lo intentara, permitirse creer en nada más de ello. Había habido momentos, sí, una mirada sostenida demasiado tiempo, una pregunta hecha demasiado rápido y luego desmentida, la manera en que la voz de Francesca había cambiado al decir acabas de llegar. Pero reconstruir esperanza sobre esas cosas habría sido una locura. Y Micaela había pasado demasiado de los últimos 2 años demostrando ser vulnerable precisamente a esa especie de engaño. Francesca quería un esposo. Francesca había regresado a la sociedad por razones prácticas, y las razones prácticas en Londres solían llevar el rostro de un caballero antes de que terminara la temporada. Lord Midi. Otro después de él. Otro después de ese. Hasta que uno por fin resultara lo bastante sensato, lo bastante amable, lo bastante prometedor para ser elegido y soportado y quizás, con el tiempo, amado. No era una tragedia, era una vida. La vida que Francesca siempre había imaginado. La vida que el mundo llamaría correcta. La vida en la que Micaela no tenía lugar. Salvo como una pariente incómoda a la que uno aprendía a no mirar durante demasiado tiempo. El pensamiento la vació de una forma que hizo que respirar se sintiera como un esfuerzo. Volvió a abrir los ojos. Un muro bajo de piedra corrió junto al camino durante un tramo, luego cedió ante campos débilmente plateados bajo la tarde pálida. En algún punto más lejano, la campana de una iglesia marcó la hora y se disolvió en el viento. Francesca se casaría. Micaela repitió la certeza por sí misma hasta que empezó a parecerse a verdad en lugar del castigo. Francesca se establecería. Habría hijos, quizás. Habría un esposo lo bastante amable para no agobiarla y lo bastante estable para no exigir demasiada chispa. Habría una casa llevada de manera impecable, música por las noches, jardines, quizás. Construiría una vida acorde con su elegancia, su reserva y sus profundidades ocultas. Una vida sin espacio para cosas salvajes y no dichas. Una vida sin espacio para ella, Micaela. Ese último pensamiento no solo dolió, hizo que todo dentro de ella se inclinara hacia adelante en protesta y no encontrara nada a lo que aferrarse. Durante un instante peligroso se permitió preguntarse ¿por qué Francesca me miró como lo hizo al otro lado del salón del baile? ¿Por qué preguntó si permanecería en Londres? ¿Por qué su respiración pareció trabarse ante ciertas respuestas que deberían haber pasado inadvertidas entre dos personas comunes? Quizás sí existía algún tirón. Quizás no es el que Micaela soñaba en sus momentos más débiles, pero un tirón al fin, el duelo de memoria, de una comprensión demasiado profunda para abandonarse con facilidad. La posibilidad se elevó como calor en su pecho, la apagó de inmediato. Pensar de esa manera se había convertido en un vicio.
transformaba migajas en banquetes y dejaba una hambrienta de todos modos. Lo que fuera que se agitaba en Francesca pertenecía a otro reino, amistad herida y aún no reparada, quizás, o la extraña vida posterior de un duelo compartido. Micaela no tenía derecho a tocarlo con imaginación romántica, solo porque ella misma era incapaz de mirar a Francesca sin sentir que el mundo se había vuelto demasiado vívido para sobrevivirlo. Soltó una risa baja y sin alegría, locamente enamorada y desterrada incluso de poder nombrarlo. El carruaje siguió avanzando. Para cuando el camino se inclinó hacia Escocia propiamente dicha, y el cielo se abrió en esa belleza más gris y solitaria que aquella conocía tan bien, la determinación de Micaela se había sentado en algo parecido a un hábito. Kilmartin, trabajo y distancia. Retomaría las viejas disciplinas. Si su corazón se rompía en el proceso, al menos tendría la decencia de hacerlo en tierra conocida. Francesca pasó el día demostrándole a nadie más que a sí misma que seguía siendo perfectamente capaz de llevar una vida ordinaria. Fue a visitar la casa Bridgerton y aceptó tomar el té con Violet en el salón azul, donde las ventanas daban a una plaza que se esforzaba por convertirse en primavera. Su madre la observaba con aquella expresión discreta, atenta, que habría resultado enloquecedora con cualquiera menos tierna. ¿Dormiste?, preguntó Violet. Francesca levantó su taza. Sí. ¿Desayunaste? Sí. ¿Lo disfrutaste? Francesca volvió a bajar la taza. ¿Ahora cada comida debe someterse a una interpretación emocional? La comisura de la boca de Violet se movió. Solo aquellas que no saboreas. Francesca tal vez habría sonreído de no haber estado tan cansada. Hablaron durante un rato de cosas comunes, el tutor de Gregory, la última campaña de Hyacinth para conseguir un perro que no corría ningún peligro de recibir, la velada musical de los Esbun, más adelante esa semana. Violet no mencionó a Micaela al principio, algo que Francesca agradeció y resintió en igual medida. Solo cuando el lacayo llevó té fresco y volvió a retirarse, su madre dijo con aparente ligereza: «La nota de la señorita Stirling fue muy apropiada». Francesca dejó la pinza del azúcar con una precisión innecesaria. «Estoy segura que lo fue». Expresó su pesar por marcharse sin despedirse de nosotros, de una manera más formal. «De nosotros». Qué ordenado de ella. Francesca miró hacia la ventana en lugar de mirar a su madre. Entonces todos hemos sido muy considerados, madre. Violet esperó. Francesca conoció esa táctica. Era el equivalente maternal de mantenerse firme en un duelo de esgrima y permitir que la otra parte se agotara lanzando estocadas al aire. Al final dijo: «No entiendo por qué todos hablan, como si esto requiriera ceremonia. Se ha ido a Escocia. Difícilmente es otro continente». «No», dijo Violet, «aunque a veces puede sentirse más lejos». Francesca levantó la mirada. El rostro de su madre no mostraba un juicio particular, solo la tranquila inteligencia de una mujer que había vivido lo suficiente para saber que la distancia y los kilómetros jamás habían sido lo mismo. Francesca apartó la mirada primero. Se marchó antes de que yo despertara. Por fin una pequeña honestidad fea e insuficiente. La expresión de Violet se suavizó de inmediato. Sí. Francesca odió la compasión contenida en aquella sola sílaba y se apartó de ella por pura fuerza de voluntad. No significa nada. Quizás no.
Fue sensato. Quizás también eso. Y me alegra, dijo Francesca, que haya ido a donde la necesitan. Violet no dijo nada. Francesca bajó la mirada hacia su té y vio no su reflejo, sino el irritante hecho de su propia agitación. Mamá, te estoy mirando, dijo Violet en voz baja. Te estoy mirando como si hubieras tenido la desafortunada experiencia de descubrir que una herida que creías ya cicatrizada no está tan curada como esperabas. La verdad de aquello golpeó demasiado cerca. Francesca dejó la taza a un lado y se levantó, cruzando hacia la repisa de la chimenea antes de que la emoción pudiera avergonzarla frente a otra persona. Supongo que últimamente me he descubierto extrañando a Escocia. Las palabras salieron de una forma tan inesperada que casi parecieron de alguien más. Violet observó su perfil en lugar de exigirle una explicación. ¿De verdad? Sí. Francesca tocó el borde de un jarrón de porcelana y fijó su atención en él. Sabes que disfruto su silencio, la amplitud del cielo. Londres se siente ruidoso, sugirió Violet. Sí, y lleno de la forma reciente de Micaela, aunque no dijo eso. Violet se levantó y fue a colocarse a su lado. Podrías volver por un tiempo, si quieres. Francesca se quedó inmóvil. La sugerencia cayó sobre ella con una fuerza ridícula. No puedes decirlo en serio. No ahora. ¿Por qué no? Porque la temporada ha empezado. ¿Y? Francesca se volvió. Tú me animaste a regresar a la sociedad. Te animé a seguir viviendo. Eso puede hacerse en más de un lugar. La habitación pareció de pronto demasiado atenta a la posibilidad. Escocia, Kilmartin, Micaela, la casa, el aire. El recuerdo de John, que allí se había vuelto más amable que en las habitaciones más estrechas de Londres. Dejó el pensamiento en paz antes de que pudiera tomar una forma demasiado clara. Quizás más adelante, dijo, y odió que su voz delatara cuán seriamente lo había considerado. Violet le tocó la mano una vez. La casa Kilmartin recibió a Micaela con toda la sombría ternura de un lugar que recordaba demasiado. La casa se alzaba bajo un cielo bajo y gris cuando llegó, amplia y antigua contra los últimos campos de invierno. Los jardines aún llevaban encima el cansancio de la estación. Los árboles a lo largo del camino de entrada todavía no terminaban de decidirse a cubrirse de hojas. La larga fachada, la piedra del color del propio clima, las ventanas atrapando la poca luz que el día ofrecía y reteniéndola con sobriedad, no con brillo. Hogar, aunque no en un sentido sencillo. El personal la recibió con una reserva bien entrenada y un alivio evidente. La señora Lytton, el ama de llaves, le informó que 3 ventanas del corredor oeste aún necesitaban reparación y que una de las familias arrendatarias había solicitado audiencia respecto al drenaje del pastizal bajo. Mackenzie, el administrador, la siguió con libros de cuenta e informes de clima. Para cuando Micaela terminó de cruzar el umbral, ya había sido devuelta a las responsabilidades prácticas de la herencia. Fue una misericordia. Los 2 días siguientes transcurrieron en una ocupación tan útil que para el tercero casi llegó a creer que podría sobrevivir a sus propios pensamientos por puro agotamiento. Se levantaba temprano, recorría los terrenos con Mackenzie, inspeccionaba las cuentas, recibía a la pareja arrendataria en la biblioteca, pasaba una hora en los establos y por la noche, por lo general, se había vuelto tan completamente responsable ante la propiedad que los sentimientos privados,
solo podían alcanzarla en destellos, lo cual no era lo mismo que decir que no la alcanzaban. Cada corredor guardaba algún rastro de John, cada habitación algún ángulo desde el cual Francesca alguna vez había levantado la mirada, o había pasado, o había reído suavemente de una manera que Micaela había llevado consigo durante años. La casa era menos un refugio que un archivo. La habitaba como una habita la memoria, a diario, contra su voluntad, con demasiada fluidez. La tercera noche, después de cenar y leer 5 veces la misma media página de un libro, Micaela abandonó la pretensión de tranquilidad y salió. No lejos. Había lugares en Edimburgo y en otras partes donde una mujer podía desaparecer en ciertos arreglos privados si sabía cómo buscar y en quién confiar. Lugares de los que jamás se hablaba en público, naturalmente, y que rara vez se nombraban de forma directa, incluso en privado. Salones con una clase de invitación y otra debajo de ella, reuniones en las que la música y los naipes servían como excelente camuflaje para otros deseos. Hogares, lo bastante discretos como para no hacer preguntas cuyas respuestas incomodarían a todos los involucrados. Micaela los conocía. Había aprendido porque las mujeres como ella siempre terminaban aprendiendo, si vivían lo suficiente y deseaban con la suficiente desesperación no morir de ignorancia. También los había usado, a veces, no con descuido, nunca de la forma en que la sociedad disfrutaba imaginar de aquellos a quienes no comprendía, pero lo suficiente para saber que consuelo podía encontrarse en un brazo alrededor de la cintura, en una mirada cómplice al otro lado de una habitación, en la misericordia temporal de ser vista en la propia forma por alguien que no retrocedería ante ella. Esa noche se encontró en un discreto salón de Edimburgo, iluminado con una luz lo bastante baja para favorecer a todos y revelar muy poco. La anfitriona era una viuda de una elegancia imposible, cuyas fiestas eran famosas por el vino, la conversación y esa clase de lista de invitados que no exigía explicaciones. Un pianista tocaba en un rincón, cerca del fuego, se jugaba las cartas, la risa subía y bajaba en la proporción adecuada para insinuar inocencia, mientras no protegía nada de ella. Una mujer vestida de verde oscuro se sentó junto a Micaela en un sofá antes de que la velada cumpliera 1 hora. Era hermosa de una manera pulida, mundana, con una boca rápida para la diversión y ojos entrenados para reconocer los límites entre invitación y rechazo. Su nombre ofreció con ligereza, era Celia. Parece, dijo Celia después de cierta conversación sin importancia, que viniste aquí con la esperanza de no sentirte sola y has descubierto que el intento resulta decepcionante. Micaela sonrió a pesar de sí misma. Una evaluación brutal para una mujer que acaba de conocerme. Celia levantó un hombro. La soledad tiene una postura. La tuya es elegante, pero no sutil. Había vino, había música. Hubo con el tiempo una mano apoyada brevemente contra la muñeca de Micaela, de una manera que preguntaba sin presionar. Micaela la dejó permanecer allí un momento. Habría sido fácil. Aquella era quizás la parte más cruel. Fácil subir las escaleras con una mujer cuyo contacto no exigiría explicación ni ofrecería futuro. Fácil ser conocida en el registro más simple y físico, donde el anhelo podía confundirse con apetito y el apetito, por un rato, podía ahogar el pensamiento. Micaela lo había hecho antes, las suficientes veces para conocer tanto el alivio como el vacío de ello. Esa noche miró el rostro encantador y perceptivo de Celia y supo de inmediato que cualquier consuelo que pudiera ofrecerle allí
No tocaría la herida verdadera, porque la herida tenía un nombre: Francesca, siempre Francesca. La comprensión fue tan limpiamente dolorosa que durante un instante Micaela no pudo hacer otra cosa que cerrar los ojos. Había estado con otras durante sus 2 años lejos, con suficientes como para saber ya que ninguna de ellas disminuía el anhelo. En todo caso, solo lo afilaban. Celia, para su mérito, leyó el momento sin ofenderse. «Hay alguien, ¿verdad?», dijo sin crueldad. Micaela soltó una risa baja. «Ha habido alguien desde hace más tiempo del que resulta útil». Celia retiró la mano e hizo una ligera señal para pedir más vino. «Entonces recomiendo las cartas. Son menos íntimas e igual de deshonestas». Fue quizás la mejor misericordia que una desconocida le había ofrecido jamás. Micaela se quedó 1 hora más. Bebió más de lo que debía. Perdió terriblemente a las cartas y regresó a Kilmartin con el viejo dolor no aliviado, pero sí aclarado. Tenía la experiencia suficiente para conocer la forma del deseo. Lo que sentía por Francesca nunca había sido solo eso, lo cual era desafortunado en todos los sentidos posibles. Una semana más tarde aproximadamente, una carta la esperaba sobre la bandeja del desayuno. Ver aquella letra en el sobre casi la deslizó allí donde estaba sentada. Francesca. Durante un momento Micaela solo se quedó mirando. No porque hubiera dejado de esperar cartas, la esperanza había demostrado ser un lujo demasiado peligroso años atrás, sino porque se había enseñado a tratar el silencio de Francesca como una condición más del mundo, fija y no sujeta a desafío, que ahora se rompiera por su propia mano. Micaela dejó el café intacto y abrió el sobre con un cuidado que rozaba la reverencia. La carta era breve. Comenzaba sin ceremonia. Señorita Stirling, espero que Escocia no haya conspirado ya para enterrarla en libros de cuentas y lluvia. Mi madre me dice que fue llamada al norte por asuntos urgentes de la propiedad, lo cual suena muy grave y probablemente diseñado para impresionar a los abogados. Confío en que todo esté bien en Kilmartin. Luego, después de un breve giro por preguntas prácticas, llegó la línea que hizo que la respiración de Micaela se detuviera por completo. También observo que una vez más ha encontrado ocasión para marcharse sin despedirse. Parece que algunos hábitos son demasiado queridos como para abandonarlos después de todo. Micaela se recostó en la silla y leyó la frase otra vez. No porque fuera precisamente severa, no lo era. Si acaso el filo tan suavemente desgastado que el humor se dejaba ver por debajo. Francesca había escrito. Francesca se había permitido estar enojada en la página. Francesca, a su manera exquisitamente controlada, había admitido que su partida había importado lo suficiente como para mencionarla. Por un instante completamente imprudente, la alegría irrumpió en ella con tanta fuerza que casi soltó una carcajada. Luego llegó la cautela, severa e inmediata. No construyas un reino con una sola piedra. Aún así tomó una pluma de inmediato. Su primer intento de respuesta fue demasiado sincero por mucho y tuvo que romperlo antes de que la tinta se secara. El segundo fue demasiado ligero, todo ingenio, clima y ningún reconocimiento verdadero. El tercero lo conservó. Francesca. Hasta ahora Escocia se ha limitado a lluvia y a un viento especialmente combativo, lo cual me permito considerar todavía por debajo de un entierro. La casa Kilmartin sigue en pie. Los arrendatarios continúan poco impresionados por mi autoridad y las ventanas del corredor oeste prosiguen su campaña contra cualquier reparación. En resumen,
Todo está como debe estar en el norte. Tiene razón al acusarme respecto a mi partida. Debí haberme despedido. No puedo ofrecer una defensa más digna que escaso valor y un carruaje temprano, y sospecho que solo lo segundo le resultará recomendable. Espero que Londres aún no la haya ensordecido por completo, y diga a Hutchinson que el aire escocés sigue siendo demasiado severo para mejorar su juicio, por mucho que ella lo solicite. La selló antes de poder empeorarla. Luego la llevó ella misma al vestíbulo y se lo entregó al lacayo con instrucciones de que saliera de inmediato. Todo aquel día la propiedad pareció alterada, no mejorada, no transformada, solo atravesada ahora por un brillo peligroso. Francesca había escrito, y Micaela, contra toda sensatez, se descubrió esperando el siguiente correo como una mujer presa de la fiebre. Unas 2 semanas después, de vuelta en Londres, Francesca recibió la carta de Micaela durante el desayuno y tuvo que leer las primeras líneas 2 veces antes de que la habitación se estabilizara a su alrededor. Estaba sola en la casa Kilmartin, lo cual resultó afortunado. Si Violet o Eloise hubieran estado presentes, una de ellas sin duda habría notado cuánto tiempo permaneció inclinada sobre la página sin siquiera tocar su té. Escaso valor y un carruaje temprano. Leyó esa línea más de una vez. Una frase ridícula, lo bastante ligera como para pasar inadvertida, y aún así cargaba una verdad que Micaela no se había permitido a menudo por escrito. No una explicación, no, pero algo cercano a ello. Alguna admisión de que la culpa no había sido solo de las circunstancias. Francesca debía haber sentido únicamente reivindicación. En cambio, sonrió. Peor aún, sonrió con calidez. Dejó la carta sobre la mesa y miró por la ventana hacia la plaza, donde Londres seguía con energía el curso de la mañana. 2 niñeras, un carro de flores, un caballero apresurándose con esa expresión vagamente agraviada, común en los hombres, cuya importancia no ha sido observada lo suficiente. Todo era de pronto demasiado ruidoso. Antes de haber decidido del todo hacerlo, Francesca ya había acercado una hoja nueva de papel. Señorita Stirling, Londres no me ha ensordecido, aunque no me sorprendería que lo intentara antes de que termine el mes. La plaza ya está llena de carruajes, visitas y damas decididas a hablar con tonos que sugieren tanto intimidad como ataque. Empiezo a pensar que la mayor virtud de Escocia no es el romanticismo del paisaje, sino la relativa escasez de conversaciones innecesarias. Me alegra que Kilmartin siga siendo obstinadamente sí misma. Hay consuelo en imaginar que algunos lugares no cambian solo porque una se haya alejado de ellos. Me doy cuenta de que extraño el silencio más de lo que esperaba. Londres, con todas sus ventajas, tiene una forma de cerrarse sobre una persona. Se detuvo allí con la pluma suspendida. ¿Qué estaba haciendo? Escribiendo sobre silencio, clima y memoria, como si alguna vez hubieran ocupado una amistad inofensiva, todavía disponible para ser retomada. Y sin embargo, las palabras no se sentían falsas. Escocia había entrado en su mente con creciente frecuencia desde la partida de Micaela, y no solo porque Micaela se hubiera ido allí, o no únicamente por eso. Kilmartin en sí misma había estado llamando desde los bordes de sus pensamientos. Terminó la carta con más cuidado del que había tenido al empezarla y la envió antes de que la cobardía pudiera intervenir. La respuesta de Micaela llegó 10 días después, más breve esta vez. Francesca, Escocia continúa siendo ofensivamente silenciosa y Kilmartin no está más inclinada a la novedad que cuando usted la dejó. El campo bajo es barro
El corredor oeste todavía gotea cuando el clima le desagrada, lo cual ocurre con la mayor parte del clima. Mackenzie ha desarrollado un alarmante sentido de triunfo respecto al nuevo drenaje. Pensé que debía saber que la propiedad continúa con todos sus viejos hábitos. Si Londres se vuelve demasiado ruidoso, el norte no parece dispuesto a cambiar por usted. Esa última frase, Francesca la leyó una vez con un ánimo de leve interés, luego otra con mayor atención, porque algo en su simpleza se le había instalado de manera inesperada bajo la piel. Si Londres se vuelve demasiado ruidoso, el norte no parece dispuesto a cambiar por usted. No era una invitación, desde luego que no. Nada tan directo. Solo una abertura dejada sin cerrar. Permaneció sentada con la carta en el regazo toda la tarde, y al caer la noche ya había tomado una decisión. No de forma imprudente, no por Micaela, por Kilmartin, por la propiedad, por el silencio, por una semana, quizás 2, lejos del escrutinio interminable de la temporada londinense, por descanso, por la memoria, por ella misma. Que todas esas razones se reunieran de manera sospechosa alrededor de la letra de una mujer era un inconveniente que Francesca eligió no examinar demasiado cerca. Cuando le presentó la idea a Violet a la mañana siguiente, su madre escuchó sin interrumpir. Estaban otra vez en la sala matutina de la casa Bridgerton, un lugar que ahora parecía haberse convertido en el escenario donde todas las decisiones potencialmente peligrosas se vestían primero con un lenguaje respetable. Creo, dijo Francesca, doblando una vez más la última carta de Micaela antes de dejarla a un lado, que podría ir al norte por un tiempo, solo brevemente. La temporada apenas ha comenzado. Quedará más que suficiente de ella cuando regrese. Me gustaría ver cómo se encuentra Kilmartin en primavera y quizá... Hizo una pausa. La mirada de Violet permaneció firme. Y quizá... Francesca miró hacia el fuego. Recuperar el aliento. No tenía sentido vestir esa verdad con mayor elegancia. Su madre lo consideró con una gentileza seria. ¿Irías porque Londres es demasiado? ¿O porque Escocia no está lo suficientemente ausente? Francesca levantó la mirada con brusquedad. Violet arqueó una ceja. Soy madre, Francesca, no magistrada. No tienes que temer precisión de mi parte a menos que estés mintiendo activamente. Francesca soltó un aire que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. No lo sé. Entonces dilo. No lo sé, repitió Francesca, y descubrió que la honestidad, aunque vergonzosa, la aliviaba. Solo sé que he pensado en Kilmartin constantemente esta semana. En el silencio, en John allí, Se detuvo. En Micaela allí. La omisión quedó colgando con suficiente claridad. Violet no la obligó a convertirla en palabras. ¿Ir te haría daño? No puedo saberlo. ¿Y quedarte? Francesca bajó la mirada hacia sus manos. Quedarme quizás más. El rostro de Violet se suavizó. Entonces ve. La sencillez del permiso casi la deshizo. ¿Y no estás preocupada? Estoy un poco preocupada, dijo Violet con honestidad. La preocupación es la ocupación permanente de una madre. Pero la preocupación no es una orden. Si Kilmartin es donde debes ir por un tiempo, entonces prefiero apoyarte en ello antes que verte quedarte donde no puedes respirar. Francesca tragó saliva. Gracias. Violet le tomó la mano. Escríbeme.
y no te quedes lejos, solo porque volver parezca difícil. Eso, pensó Francesca, era exactamente la clase de consejo que daban las madres porque sabían más de lo que las hijas preferían. Prometió que escribiría. Para la tarde siguiente ya estaba en el camino hacia el norte. El viaje a Escocia fue más corto en anticipación que en distancia. Francesca viajó con 2 doncellas. La desaprobación práctica de una criada hacia el polvo del camino y ninguna explicación demasiado clara de sus propios motivos. En un momento se creyó perfectamente sensata. En otro pensó que debería de estar un poco loca. La vista a través de la ventana del carruaje cambió de manera constante, desde la suavidad cultivada de Inglaterra hasta la belleza más severa del norte, y con cada kilómetro también se produjo algún cambio dentro de ella. No alivio, no exactamente, sino reconocimiento. El aire se volvió más cortante, el cielo se ensanchó, las aldeas se hicieron más escasas, los campos se abrieron en esas extensiones más ásperas de tierra que nunca pretendían ser bonitas cuando podían ser grandiosas. Lo había extrañado. Eso, al menos, era seguro. Para cuando el carruaje giró por fin hacia Kilmartin, el crepúsculo había comenzado su lento descenso sobre los terrenos. La casa apareció entre el gris como un recuerdo hecho piedra. La larga fachada, las ventanas altas, la línea oscura de árboles más allá, el humo elevándose desde una chimenea hacia un aire que parecía demasiado limpio para retenerlo por mucho tiempo. El latido de Francesca cambió en cuanto la vio. Hogar, dijo una parte de ella, y otra más silenciosa y más peligrosa dijo, Micaela. Odiaba que esa segunda voz existiera. El carruaje avanzó bajo el pórtico. Los lacayos bajaron de inmediato. La propia señora Lytton apareció en la entrada con todo el asombro compuesto que correspondía a un ama de llaves recibiendo a una condesa sin previo aviso. Se hicieron exclamaciones en la medida correcta, se tomaron los abrigos, el polvo del viaje fue disculpado y descartado. Micaela no estaba en el vestíbulo. Francesca se dijo que se sentía aliviada. Entonces la señorita Lytton dijo, «La señorita Starling está en el estudio, milady. ¿Desea que le avise que ha llegado?» Y Francesca, que por derecho debería haber pedido té, un baño, un cuarto de hora de privacidad, se escuchó decir, «No, iré yo». Las palabras la sorprendieron a ambas. La señora Lytton se recuperó primero. «Muy bien, milady». Francesca entregó su bolsa de viaje más pequeña a una de las doncellas, pero conservó el resto de sus cosas en la mano, como si alguna parte infantil de ella deseara preservar la ficción de que aún podía darse la vuelta y marcharse si los siguientes 5 minutos salían mal. El corredor hacia el estudio era exactamente como lo recordaba. La alfombra oscura, los retratos, el tenue olor a humo de leña, a pulimento antiguo y al clima espesándose más allá de las ventanas. Sus pasos solo se ralentizaron una vez, justo antes de la puerta entreabierta. Adentro podía oír el bajo roce del papel. Francesca tomó aire una vez y luego empujó la puerta. Micaela estaba sentada al escritorio bajo la ventana, con la cabeza inclinada sobre algún libro de cuentas de la propiedad, entre la última luz gris del atardecer y el charco más cálido que proyectaba una sola lámpara. Levantó la mirada al oír el sonido y se quedó inmóvil. El mundo no se detuvo. El fuego siguió ardiendo. El reloj sobre la repisa de la chimenea continuó con su tic-tac medido. En algún punto del corredor un sirviente cruzó con una prisa común y ordinaria. Solo ellas dos quedaron sometidas de pronto a alguna ley más aguda.
Micaela se puso de pie tan bruscamente que su silla se desplazó hacia atrás sobre la alfombra. Francesca. Su nombre salió de Micaela como si no hubiera esperado ser pronunciado en voz alta. Francesca permaneció en la entrada, con la mano todavía sobre el pomo, el abrigo de viaje aún puesto, la pequeña bolsa colgando de su muñeca, como una prueba absurda de que aquello era real, y no una de esas fantasías tontas que una sueña en el camino, y luego se sonroja al recordar. Ver a Micaela allí en Kilmartin, no como recuerdo ni como carta, sino como mujer, calor y asombro vivo, la golpeó con 10 veces más fuerza que en el salón de baile, porque esta vez no había multitud entre ellas, no había Londres, no había velas reflejadas 100 veces en los espejos, solo la casa, el crepúsculo y el hecho desnudo de haber venido. Micaela había vuelto a convertirse en Escocia, o quizás Londres, solo la había disfrazado. Aquí la reserva que había llevado en la ciudad se había aflojado en los bordes, parecía ella misma, y por esa misma razón más peligrosa. Tenía el cabello recogido como de costumbre, con rizos enmarcándole el rostro. Había dejado a un lado el abrigo, vestía de verde oscuro, profundo, como las colinas bajo la lluvia, y la lámpara sobre el escritorio resaltaba la línea cansada de su rostro, de forma que la hacían parecer tanto mayor como más abierta. Francesca sintió que su mirada se detenía, traicionera, en la boca de Micaela. Solo por un segundo, quizás menos, pero lo suficiente para saber de inmediato que había mirado demasiado. El calor subió bajo su piel con una velocidad humillante, rompió el contacto visual. Entró un poco más en la habitación y dijo con toda la firmeza que pudo reunir: «Espero no haber interrumpido nada importante. La señorita Lytton dijo que estabas aquí». Si Micaela notó la ligera irregularidad en su tono, no dio señal de ello. «No hay nada aquí», dijo Micaela con la voz baja por algo que sonaba casi a incredulidad, que no pudiera soportar una interrupción por esto. El pulso de Francesca se comportó mal de inmediato. Dejó su bolsa sobre la silla más cercana a la puerta con más cuidado del necesario. «Pensé que podía venir por una breve visita. Escocia se siente...» Buscó una palabra que no sonara a capitulación. Micaela esperó. El fuego del estudio proyectaba sombras en los bordes de la habitación. El viejo escritorio entre ellas era tanto obstáculo como alivio. «Tranquila», terminó Francesca. «Londres se ha vuelto muy ruidoso». Algo en la expresión de Micaela se suavizó con tanta rapidez que casi fue doloroso presenciarlo. «Sí», dijo, «suele serlo». Francesca miró hacia la ventana, donde lo último de la tarde se había vuelto azul grisáceo sobre los jardines. Había olvidado lo rápido que cae la luz aquí. No lo habías olvidado. La certeza de la respuesta le sobresaltó. Volvió a mirarla. Micaela permanecía de pie con una mano apoyada sobre el escritorio, como si resistiera el impulso de acercarse. «Recuerdas esta casa demasiado bien como para olvidarla». No había coqueteo en las palabras, ninguno del que pudiera acusarla razonablemente, y sin embargo, la intimidad de ellas la perturbó más de lo que cualquier impropiedad habría podido hacerlo. «Presumes demasiado», dijo Francesca, porque necesitaba empujar contra algo. La boca de Micaela se movió apenas. «Solo lo que la experiencia ha vuelto difícil de evitar». Francesca avanzó más dentro de la habitación, con los guantes todavía puestos, aunque se había vuelto absurdamente consciente de ellos. «La señora Lytton parece alarmada por mi llegada. Se recuperará». No escribí con anticipación. No lo hiciste. Fue desconsiderado.
Micaela la miró con mucha firmeza. No, dijo, y había una calidez inequívoca bajo la palabra. Fue inesperado. Hay una diferencia. Francesca ya no sabía qué hacer con la calidez de Micaela. Entraba en ella demasiado rápido, tocaba demasiado y después la dejaba insegura de si la había imaginado. Así que volvió con el pretexto de quitarse los guantes. El cuero se le enganchó en los dedos. Odiaba que le temblaran ligeramente. Detrás de ella Micaela dijo, ahora con más cuidado: ¿Cuánto tiempo piensas quedarte? 1 semana. Quizás 2. La respuesta salió antes de que Francesca hubiera decidido si era cierta. Ella misma la oyó con cierta sorpresa. Cuando volvió a mirarla, el rostro de Micaela se había quedado muy quieto. 2 semanas, repitió Micaela. Si eso resulta inconveniente, por supuesto puedo hacer otros arreglos. En cuanto las palabras salieron de su boca, se arrepintió. Sonaban más frías de lo que pretendía y más heridas de lo que deseaba. Micaela pareció oír ambas capas al mismo tiempo. No, solo eso, una palabra inmediata y baja. Luego, después de un instante en el que algo crudo casi se asomó a través de su contención: tú no podrías ser inconveniente aquí. El estudio contuvo el aliento a su alrededor. Francesca bajó la mirada hacia el guante que por fin se había quitado y lo dejó sobre el borde del escritorio. Porque si lo sostenía mucho más, tal vez haría algo tonto, como apretarlo en el puño, cual heroína indignada. Kilmartin de pronto se sintió más pequeño de lo que recordaba, o quizás la distancia entre ella y Micaela se había vuelto demasiado cargada como para medirse con comodidad. Intentó recuperar la normalidad. ¿Y cómo está el campo? Tu carta daba la impresión de un barro en rebelión activa. Micaela soltó la más leve bocanada de risa. El barro sigue invicto. Mackenzie continúa creyendo que una zanja restaurará la civilización. Eso sí que es optimismo. Sí. Desconfío de él por principio. Francesca sonrió antes de poder evitarlo. Micaela lo vio. Por supuesto que lo vio. Durante un segundo insoportable, todo su rostro cambió al verla, no de manera evidente, no lo suficiente para que cualquier testigo imparcial pudiera acusarla de nada, sino con una calidez tan inmediata y desprotegida que Francesca lo sintió como un contacto. Bajó la mirada de inmediato. Ahí estaba otra vez esa extraña pérdida de equilibrio interno. Su mirada cayó sobre los papeles extendidos sobre el escritorio, columnas de cuentas, nombres de arrendatarios, anotaciones en tinta con la letra de Micaela, los asuntos ordinarios de la herencia. Entonces realmente era la propiedad, dijo Francesca con ligereza, aunque el filo debajo era real. ¿No simplemente una elegante excusa para escapar de Londres? El silencio de Micaela respondió antes que sus palabras. Cuando habló lo hizo con una honestidad que hizo que Francesca deseara no haber preguntado. Fueron ambas cosas. Francesca levantó los ojos. Micaela sostuvo su mirada. La propiedad me necesitaba. Mi propia cobardía también. Francesca se quedó mirándola. La habitación pareció reducirse a la distancia entre ellas y al fuego crepitando suavemente en la chimenea. Lo admites con mucha facilidad ahora. Solo porque la facilidad es falsa. Micaela bajó la mirada brevemente y luego volvió a alzarla. No hubo nada fácil en ello. Algo en el pecho de Francesca se aflojó y se tensó al mismo tiempo. No entendía por qué la respuesta importaba, o más bien entendía demasiado poco y sentía demasiado.
Para cubrir la repentina confusión de todo aquello, se volvió hacia el fuego. El estudio era más cálido que los corredores, denso con el aroma familiar de turba, libros antiguos y el leve rastro de bergamota que siempre parecía aferrarse a los abrigos de Micaela. Se quedó frente al hogar y extendió las manos desnudas hacia él, aunque en realidad no tenía frío. Detrás de ella podía sentir la atención de Micaela con una claridad inquietante. Cuando volvió a hablar, lo hizo con más suavidad. «Recibiste mis cartas». Francesca no se volvió. «¿Cuáles?» «Todas». «Sí». Una pausa. «Nunca estuve segura». Francesca miró por encima del hombro. «¿Creíste que los jinetes postales de Kilmartin habían desarrollado algún prejuicio contra tu letra?» Una sonrisa fugaz rozó la boca de Micaela. «Creí posible que tu opinión de mí lo hubiera hecho». La respuesta debería haberla divertido, en cambio, la golpeó en algún lugar bajo y silencioso. «Las leí», dijo Francesca. «Lo sé». Esta vez sí se volvió. «¿Lo sabes?» La mirada de Micaela cayó durante el instante más breve hacia la pila de libros en la esquina del escritorio. Luego regresó a ella. «Por fin me habías respondido en forma de carta». La sencillez de aquello deshizo algún nudo cuidadoso en el enojo de Francesca. Ella había abierto algo muy pequeño, pero lo suficiente, evidentemente, para que Micaela estuviera allí mirándola como si una semana de correspondencia hubiera cambiado la atmósfera de la casa. O quizás Francesca se lo imaginaba. Últimamente se había vuelto demasiado hábil para imaginar todo excepto la verdad. «No había ninguna impropiedad en preguntar por la propiedad», dijo. «No», coincidió Micaela, y aún así la palabra sonó como si contuviera una docena más. «Ninguna en absoluto». Otra vez la mirada traicionera de Francesca descendió solo por un instante hacia la boca de Micaela. Otra vez apartó la vista demasiado tarde. La comprensión la golpeó con más fuerza esta vez, porque no podía ser accidental. 2 veces había mirado, quizás no de forma deliberada, pero sí con suficiente conciencia como para sentir el calor reuniéndose en su garganta. Micaela lo notó. Francesca supo el instante exacto en que lo hizo, no porque Micaela hablara, sino porque algo cambió en el aire de la habitación, algo alerta, sobresaltado y rápidamente oculto bajo una disciplina mayor que la propia Francesca poseía. Cuando se atrevió a volver a mirarla, la expresión de Micaela estaba compuesta otra vez, demasiado compuesta. Solo su mano sobre el escritorio la delataba, los dedos flexionándose una vez como si rodearan un pulso invisible. El rostro de Francesca se sentía peligrosamente cálido. Esto era absurdo. Estaba cansada por el viaje. Eso era todo. Distraída. Había estado mirando con demasiada intensidad a la persona frente a ella, porque todo Kilmartin parecía organizar la memoria alrededor de ese rostro. Cualquier mujer podría mirar de forma extraña después de semejante viaje. Cualquier mujer tal vez no se volvería después, consciente de unos labios. No. Empujó el pensamiento lejos antes de que pudiera florecer en algo informe y alarmante. La señora Lytton pensará que somos muy extrañas si permanecemos de pie en el estudio toda la noche, dijo. La voz de Micaela, cuando llegó, fue casi perfectamente normal. La señora Lytton ya ha pensado cosas más extrañas de nosotras antes. Eso no debería haber hecho reír a Francesca, pero lo hizo. El sonido se le escapó antes de poder evitarlo, cálido, sorprendido y más íntimo en el silencioso estudio de lo que una risa tenía derecho a ser. Micaela cerró los ojos durante medio segundo. Francesca lo vio. Cuando volvió a abrirlos, Micaela dijo:
Haré que preparen tus habitaciones de inmediato, aunque imagino que la señorita Lytton ya nos ha tomado la delantera a ambas en asuntos prácticos. La cena será en 1 hora. Si tienes fuerzas para soportarme tan pronto después de tu llegada, claro. La frase debería haber sido ligera. Algo debajo de ella no lo era. Francesca se recompuso. He viajado todo este camino. Sería descortés desplomarse antes de la sopa. Micaela inclinó la cabeza. Un alivio. No había una forma segura de salir de la habitación. Quedarse sería peor. Francesca recogió su bolso otra vez, aunque ahora se sentía más pesada con todas las cosas no dichas entre ellas. Se dirigió hacia la puerta. Cuando quedó a la altura de Micaela, el espacio entre ambas era amplio, escrupulosamente amplio. Y aún así, al pasar junto a ella sintió, con una intensidad que rozaba el dolor, el hecho de que Micaela estaba conteniendo cada impulso de acercarse. ¿Cómo podía saber eso? La certeza la persiguió fuera de la habitación, en el corredor. Solo respiró una vez que la puerta quedó casi cerrada detrás de ella. La señorita Lytton apareció casi al instante para conducirla arriba, toda competencia doméstica y arreglos tranquilizadores. Francesca la siguió, escuchó instrucciones sobre agua caliente, el equipaje y el atuendo para la cena. Respondió cuando fue necesario, y durante todo ese tiempo sintió como si algún diapasón invisible hubiera sido golpeado en algún lugar dentro de ella y no dejaba de vibrar. Estaba en Escocia, Micaela estaba allí. El segundo reencuentro había hecho lo que el primero solo había amenazado. Había vuelto imposible la distancia otra vez. Abajo, en el estudio, Micaela permaneció de pie mucho después de que Francesca se marchara. La habitación lucía igual. El escritorio todavía sostenía sus libros de cuenta. El fuego seguía ardiendo con economía constante. Por fin había empezado a llover contra los cristales de la ventana, suave y fino, como si la propia Escocia hubiera esperado esa particular conmoción antes de decidir comportarse como hogar. Micaela apoyó ambas manos planas sobre el escritorio e inclinó la cabeza. Francesca estaba allí, en Kilmartin, por 1 semana y quizás 2. Las palabras tenían la lógica de un sueño y el peligro de la realidad. Había mirado la boca de Micaela muy brevemente, quizás por accidente, quizás no. No significaba nada. O significaba tanto que Micaela no podía, bajo ninguna circunstancia, permitirse interpretarlo. Su corazón, mientras tanto, no había mostrado el menor interés en semejante cautela y latía como algo golpeado hasta cobrar vida. Micaela soltó una exhalación baja y rió una vez, sin esperanza. Ahí estás, pensó de sí misma. De vuelta al lugar preciso de tu perdición, solo que ahora con cartas entre ustedes, más verdad que antes, y ni un gramo más de sabiduría. Se enderezó y tomó el libro de cuentas con rígida deliberación. Las columnas se le nublaron de inmediato. Ninguna propiedad en Escocia había sido jamás tan mal servida por el amor. 1 hora después, cuando subió a vestirse para la cena, lo hizo con toda la intención de convertirse una vez más en la dueña compuesta y civilizada de los asuntos prácticos de Kilmartin. Si alguna vez con posición semejante podía sobrevivir a 2 semanas con Francesca bajo el mismo techo, seguía siendo, sospechaba, una pregunta muy abierta. Capítulo 4. En la enfermedad y en la ternura. La cena de aquella noche comenzó como tantas de las veladas más peligrosas, bajo el excelente disfraz de la respetabilidad. Para las 7:30, Kilmartin se había dispuesto como un cuadro tan pulido que nadie que llegara desde el camino habría sospechado que dentro de sus muros
se esperaba algo más indómito que la hospitalidad. Las velas habían sido encendidas en la sala de estar y se reflejaban en un dorado suave sobre las largas ventanas. Los lacayos se movían con ese silencio preciso, tan propio de las casas antiguas, donde la discreción había sido inculcada a generaciones de servicio. Afuera la lluvia susurraba de forma intermitente contra el cristal y luego se desvanecía, como si Escocia misma no terminaría de decidir si quería apaciguar la noche o inquietarla. Adentro, Francesca estaba de pie frente al espejo de su habitación, abrochándose un pendiente de perla, con unos dedos que se sentían menos firmes de lo que la tarea requería. Se había cambiado para la cena y llevaba seda azul claro. La elección no había sido calculada, o más bien, había sido calculada de una manera tan inconsciente que para cuando reconoció el hecho, el vestido ya estaba abrochado. Su doncella estaba sujetando el último hilo de perla en su garganta y no había una forma digna de anunciar que pretendía empezar de nuevo, desde cero, simplemente porque, en el transcurso de una sola tarde, había desarrollado el hábito irracional de preguntarse cómo la miraría Micaela bajo la luz de las velas. No, preguntarse no, temerlo. Eso era mucho más respetable. Su doncella, que no tenía idea de que la atmósfera de toda la casa ahora parecía construida alrededor de la presencia de una mujer en la habitación contigua, dio un paso atrás y sonrió. «Se ve hermosa, milady». Francesca miró el reflejo. Era cierto, en el sentido objetivo, y no particularmente interesante. Llevaba el cabello arreglado con más sencillez de lo que habría usado en Londres, con menos formalidades propias de Escocia, aunque Kilmartin siempre había sabido hacer que incluso la sencillez pareciera distinguida. Parecía una mujer que regresaba a su propia casa. No parecía, por fortuna, una mujer cuyo pulso se había comportado mal 2 veces en el estudio, solo porque había mirado la boca de otra mujer. La doncella terminó de acomodar el último pliegue de seda. ¿Quiere que mande aviso abajo de que ya viene? No, dijo Francesca un poco demasiado rápido. Luego, suavizando el tono, gracias, pero bajaré enseguida. Cuando por fin quedó sola, apoyó brevemente la yema de los dedos sobre el tocador y soltó el aire. Cena. Solo una cena. Habrían otras personas presentes, lo cual debería haber hecho la velada más sencilla. La señora Gordon y su esposo, de la finca vecina, habían sido invitados junto con su hija, recién casada y muy ansiosa por exhibir esa clase de felicidad todavía tan fresca que podía comentarse en compañía sin vergüenza. Los hermanos McNair también asistirían, caballeros terratenientes con suficiente importancia local como para que su presencia resultara útil en las conversaciones sobre la finca, y con suficiente solemnidad natural como para garantizar que ninguna de esas conversaciones se volviera divertida. Mackenzie, el administrador, había sido invitado solo a tomar algo antes, no a la cena en sí, lo que significaba que la cena conservaría un equilibrio adecuado entre la familiaridad de la casa y la formalidad de los invitados. Habría conversación suficiente, testigos suficientes, suficiente actividad ordinaria de una velada. Más que suficiente, podría pensarse, para impedir que Francesca hiciera de sí misma esa clase de espectáculo interno que la tarde había amenazado con provocar. Y sin embargo, cuando llegó a la sala de estar y vio a Micaela de pie cerca de la repisa de la chimenea, junto al señor Gordon y uno de los invitados McNair, toda aquella sensata aritmética se le vino abajo de golpe. Micaela se había vestido con sencillez, demasiado sencillamente para lo que eso
le hacía la compostura de Francesca. El mismo vestido que había llevado antes, nada extraordinario, salvo que cada línea de este parecía diseñada para acentuarla en lugar de suavizar. Escocia le sentaba demasiado bien. Parecía menos alguien que había regresado a una carga heredada y más alguien a quien la casa misma hubiera elegido moldearse alrededor. La luz de las velas se enganchaba en su cabello rizado, recogido donde la lámpara de la tarde no la había alcanzado, resaltando matices cálidos contra la oscuridad. Tenía una mano a un lado y la otra curvada con soltura alrededor de una copa. Su postura era lo bastante relajada como para sugerir comodidad. Pero Francesca vio de inmediato lo que un extraño quizás no habría notado: cierta fatiga alrededor de los ojos, una quietud en los hombros que pertenecía menos al descanso que a la disciplina. Micaela levantó la mirada en el preciso instante en que Francesca entró. Toda la habitación siguió en movimiento. La señora Gordon hablaba, el señor Gordon rió cortésmente por algo que no lo merecía. Uno de los Magnar dejó su copa sobre una superficie. Los sirvientes seguían entrando y saliendo con bandejas. Nadie más advirtió el más mínimo cambio. Francesca sí. La mirada de Micaela se encontró con la suya y cambió. No lo suficiente, no de forma evidente. Nadie en la habitación habría atribuido importancia a aquel sutil aumento de atención o la forma en que su expresión perdió toda esa aproximación facial al brillo social y se volvió de pronto, inequivocadamente, real. Duró un momento, menos. Luego Micaela inclinó la cabeza y la habitación volvió a recordar su forma. «¡Lady Kilmartin!», exclamó la señora Gordon con calidez, avanzando hacia Francesca con ambas manos extendidas. «¡Al fin! Casi nos habíamos convencido de que Londres pretendía quedarse con usted por completo». Francesca sonrió como correspondía y se dejó envolver por la bienvenida local. Siguió la esperada sucesión de saludos. «Kilmartin está muy luminoso con su regreso. Se la ve muy bien. Escocia la ha echado de menos. Espero que los caminos hayan estado tolerables. Supimos que vino al norte de repente. ¡Qué excelente capricho!». Francesca respondió a cada uno con gracia, y durante todo ese tiempo siguió siendo absurdamente consciente de dónde estaba Micaela en la habitación, de si bebía, de si se movía, de si parecía escuchar cuando otros se dirigían a ella. No debería haber sido capaz de una atención tan dividida. Últimamente parecía capaz de muy poco más. Cuando anunciaron la cena, avanzaron en el orden habitual. El señor Gordon le ofreció el brazo a Francesca, como exigía la decencia. Los demás lo siguieron. El comedor de Kilmartin siempre le había parecido a Francesca menos teatral que los espacios más grandiosos de Londres, pero de algún modo más impresionante precisamente por esa contención. Allí la luz de las velas era más baja, más cálida. La larga mesa era menos ostentosa que las que se veían en muchas casas con título, aunque no por ello menos rica en brillo y plata. Los retratos de las paredes tenían ese aire ligeramente desaprobador de los antepasados que habían vivido el tiempo suficiente bajo el clima escocés, como para considerar a todas las generaciones posteriores insuficientemente estoicas. Un lugar para la ceremonia, sin duda, pero también para la familia, para la historia, para veladas que se extendían más allá del postre hacia la discusión, la música o el recuerdo. Un lacayo se movió para retirar la silla de Francesca. Solo entonces se dio cuenta de dónde estaba, junto a Micaela. No enfrente, no a una distancia segura, con uno o dos invitados entre ellas. No, junto a ella. La decisión
No la había tomado nadie excepto ella misma. Lo vio de inmediato, con una especie de horror interno. En algún punto del breve trayecto entre la sala de estar y la mesa del comedor, ya fuera por instinto o por alguna preferencia más profunda y traicionera, se había permitido deslizarse hasta el lugar más cercano a Micaela, antes de que su mente lo aprobara de verdad. Ahora corregirlo requeriría una pequeña escena, una pausa, alguna confusión innecesaria con los asientos, demasiada tensión. Francesca tomó asiento. Micaela hizo lo mismo, a su lado, aunque con una calma tan medida que nadie que la observara habría adivinado que había notado algo inusual en la disposición. Francesca sabía que sí lo había notado. La certeza de ello la atravesó como calor. La cena comenzó con sopa y todas esas pequeñas misericordias habituales de la compañía. La señora Gordon quería oír hablar de Londres. El señor Macnair prefería hablar de caminos, drenajes y de un ajuste propuesto para los límites del pastoreo de ovejas en el campo de norte. Su hermano deseaba sobre todo estar de acuerdo. La hija de la señora Gordon, recién elevada por el matrimonio a la segura frivolidad de una mujer que había alcanzado el objetivo y ahora podía permitirse tener personalidad, habló con entusiasmo de una velada musical en Edimburgo, donde la soprano había escandalizado a media sala simplemente por ser considerablemente mejor de lo que la anfitriona esperaba. Francesca respondió donde la cortesía lo exigía. Micaela hizo lo mismo. Y mientras tanto, se fue desarrollando entre ellas, con un sigilo tal que casi escapaba a cualquier nombre, un patrón de miradas demasiado frecuentes para ser accidentales y demasiado cargadas para seguir siendo del todo inocentes. No comenzó de manera dramática. Al principio fue apenas el ritmo ordinario de dos personas sentadas lado a lado en una mesa. Una reacción compartida ante la insistencia del señor Gordon de que todo el aire de Londres era moralmente inferior al de Escocia. Un medio giro cuando un sirviente dejó un plato entre ellas. El breve encuentro de miradas después de que la hija de la señora Gordon contara una anécdota especialmente mordaz de Edimburgo sobre las perlas falsas de una vizcondesa. Luego, después del segundo plato, se convirtió en otra cosa. Francesca no habría podido decir exactamente cuándo la velada cruzó esa línea, solo que en algún momento se volvió intensamente consciente de la cercanía de Micaela como un hecho vivo y no como una disposición social. La línea de su brazo junto al suyo cuando ambas alcanzaban la sal al mismo tiempo, el calor que irradiaba tenuemente de ella a través del aire iluminado por las velas, el sonido de su voz cuando se giraba apenas hacia el señor Macnair, más baja ahora que en la sala de estar, áspera en los bordes, por algo que Francesca primero tomó por cansancio y luego de manera inquietante por algo parecido a la contención. Se descubrió, mirándola con demasiada frecuencia. El perfil de Micaela mientras otros hablaban, la forma de su mano alrededor de una copa de vino, la pequeña arruga que aparecía entre sus cejas cuando el señor Macnair se lanzaba a una anécdota de longitud impresionante y destino muy escaso. Su boca. No. Otra vez no. Francesca fijó la atención en su plato y sintió que el rostro se le calentaba de la manera más ridícula imaginable. No era una debutante recién presentada a la existencia de la admiración. Micaela era su amiga. Lo había sido. Lo era todavía, de una manera que aún no se había reparado. Era completamente natural estudiar un rostro querido después de una ausencia. Completamente natural notar los cambios producidos por los viajes, el duelo y Escocia. Completamente natural también que el cuerpo respondiera de forma extraña cuando el recuerdo y la presencia chocaban con demasiada fuerza bajo un mismo techo. Completamente natural. Porque,
Cuando Micaela se giró como si hubiera sentido su atención y sus miradas se encontraron a través de la luz de las velas entre las copas de vino, el aire pareció estrecharse tan pronto hasta convertirse en algo que podía saborearse. La mirada duró menos de un segundo. Se sintió mucho más larga. No hubo nada evidente en ella, nada que cualquier observador pudiera señalar y declarar escandaloso. Micaela no sonrió. Francesca no contuvo el aliento de forma visible. Ninguna de las dos se movió, y sin embargo, aquel contacto cayó en una fuerza que Francesca no pudo explicarse después. Aquel contacto cayó con una fuerza que Francesca no pudo explicarse después, salvo admitiendo que en ese instante no se sintió en absoluto como amistad, aunque más tarde insistiera en que eso debía haber sido una atracción, un cable vivo bajo la decencia, una sensación tan íntima que se acercaba al borde de lo erótico, no porque hubiera ocurrido algo inapropiado, sino porque no había ocurrido nada, y el deseo de moverse se convirtió por defecto en todo el acontecimiento. Francesca apartó la mirada primero. Su pulso se había vuelto muy difícil de ignorar. A su lado, Micaela levantó la copa y bebió como si no acabara de estremecerse hasta la raíz por una mirada sobre faisán asado y luz de velas. Solo el temblor, lo bastante pequeño para pasar desapercibido para cualquiera, pero lo bastante claro para Francesca, la delató. Mientras tanto, el anhelo de Micaela había cruzado hacia algo peligrosamente cercano al delirio. Francesca estaba sentada a su lado, no al otro lado de la mesa, protegida por la plata y la conversación, no a una distancia segura desde la cual Micaela pudiera observar y sufrir con la dignidad habitual de quien se oculta, a su lado, lo bastante cerca como para que cada roce accidental de aire se sintiera cargado. Cada giro de la cabeza de Francesca enviara un nuevo tormento a través de la velada. Si Micaela había creído que Londres era difícil, Kilmartin, bajo la luz de las velas, era nada menos que traicionero. Estaba cansada, lo sabía. Había sentido una extraña pesadez en las extremidades desde avanzada la tarde. Una presión detrás de los ojos que al principio atribuyó a la lluvia y al largo día que le había precedido. Para la cena, un leve escalofrío había comenzado a trabajar bajo su piel, aunque la habitación seguía cálida. Reconoció las señales de advertencia en abstracto y las ignoró en la práctica. Había invitados. Francesca había llegado. Una no se excusa en la primera noche del regreso de una condesa por un poco de clima escocés en la sangre. Aún así, la fatiga se acumulaba. De vez en cuando las llamas de las velas parecían difuminar en los bordes. Las voces alrededor de la mesa se alejaban una fracción más de lo debido. Una vez, mientras el señor Gordon hablaba de las rentas de los arrendatarios, con gran seriedad y ninguna sutileza en particular, Micaela se dio cuenta de que había perdido por completo el hilo de lo que decía, porque Francesca acababa de girarse para hacerle una pregunta a la hija de la señora Gordon, y el movimiento de su garganta de perfil la había golpeado con tanta fuerza que vació la habitación de contenido. Se obligó a volver a la conversación y descubrió, con no poca alarma, que su cuerpo empezaba a traicionarla en dos frentes a la vez: deseo y enfermedad. Una combinación singularmente desafortunada. En un momento dado, Francesca alcanzó la bandeja del pan al mismo tiempo que Micaela. Sus dedos no se tocaron. Se acercaron lo suficiente como para que Micaela sintiera o imaginara sentir la carga eléctrica de aquel casi contacto hasta el hombro. Francesca se retiró demasiado rápido. Micaela dejó la bandeja con un grado de concentración que por lo general se reservaba para los explosivos. Dios santo, si aquella iba a ser la forma de una quincena, no sobreviviría
con ninguna porción útil de su autocontrol intacta. La hija de la señora Gordon estaba diciendo algo sobre un primo en Perth. El señor McNair quería saber si ya se había ordenado la resiembra de primavera para el pastizal del oeste. Una sirvienta ofrecía vino. Francesca volvió a mirar a Micaela. Esta vez no con la cualidad sobresaltada e involuntaria de las miradas anteriores, esta vez de forma más deliberada, más inquisitiva. Micaela sostuvo sus ojos y vio, para su propia ruina, cómo la preocupación empezaba a surgir detrás de aquel brillo complicado. Sabe que no me siento bien. La revelación fue absurdamente íntima. De todas las personas en la mesa, solo Francesca había notado el ligero retraso en las respuestas de Micaela, la manera más cuidadosa de dejar el tenedor, el color alterado bajo su piel. Solo Francesca la observaba ahora con esa atención agudizada, casi privada. Micaela habría debido hallar consuelo en aquel cuidado. En cambio, hizo que algo profundo y desesperado dentro de ella doliera con una fuerza casi física. No, pensó con ferocidad. No. No tomes la ternura como permiso. No te alimentes de lo que quizás solo sea preocupación. No construyas otra vez una fantasía donde solo existe la vieja misericordia de ser conocida. Entonces la rodilla de Francesca se movió bajo la mesa y rozó, quizás por accidente, el costado de la pierna de Micaela. Micaela olvidó durante un segundo suspendido cómo sentarse derecha. No fue más que tela contra tela, un contacto fugaz, algo tan pequeño que la habitación misma permaneció ignorante de ello, y aún así lo alteró todo. La sensación la atravesó con una velocidad catastrófica, no porque el roce fuera significativo en sí mismo, sino porque ella ya se sostenía de un hilo demasiado fino, hecho de deseo, de fatiga, del terror de volver a estar lo bastante cerca de Francesca como para medir con precisión aquello que jamás podría tener. Apartó la rodilla de inmediato. Francesca no la miró, lo cual significaba o bien que el contacto había sido involuntario, o que Francesca era mejor fingiendo de lo que Micaela había creído. Ninguna de las dos posibilidades ofrecía alivio. Para el postre, la fiebre había comenzado su verdadero ascenso. Micaela lo supo con claridad, distante de los enfermos que aún no se han rendido a estar enfermos. La habitación se había vuelto sutilmente incorrecta, demasiado cálida en un momento, demasiado fría al siguiente, la luz demasiado brillante, el sonido bajo o demasiado alto, sin seguir ningún patrón sensato. La piel comenzaba a dolerle de esa manera interior e inconfundible que hacía que cada movimiento ordinario se sintiera apenas demasiado negociado. Aún así permaneció allí. Habría sido más fácil, quizás, si Francesca no hubiera permanecido también casi dolorosamente atenta. No de manera evidente, jamás eso. No se inquietaba, no preguntaba delante de los demás si Micaela se sentía mal. Pero de vez en cuando Micaela sentía el peso de su mirada con tanta certeza como si una mano se hubiera posado entre sus hombros, y al girarse encontraba a Francesca observándola con una pequeña línea marcada entre las cejas. Al fin, sobre galletas dulces y fruta, Francesca preguntó en un tono destinado solo a ella: ¿Te sientes bien? Micaela se giró apenas hacia ella. El movimiento le costó más esfuerzo del que habría querido. Perfectamente. Te ves mal. Un defecto escocés. La boca de Francesca no se movió. No te veías así en el estudio. Algo peligrosamente tierno se agitó en Micaela ante el recuerdo del estudio, del crepúsculo, del polvo de viaje y de Francesca en el umbral. Lo reprimió de inmediato. Micaela alzó un hombro.
Soy una publicidad vergonzosamente mala para la resistencia del norte. ¿Quieres que mande a llamar a alguien? No había espacio en la pregunta para el coqueteo, solo cuidado, directo y práctico, y tanto más imposible, por lo mucho que Micaela deseaba apoyarse en él. No, dijo enseguida. Es solo el cambio de clima, que me está pasando factura. Francesca tenía expresión de no creer ni una palabra. Micaela sostuvo aquella expresión de leve diversión todo el tiempo que pudo. Llevaba años ocultando cosas mucho más peligrosas que una enfermedad. Una pequeña fiebre no debería vencerla antes del postre. De todos modos, casi lo hizo. Cuando por fin los invitados se levantaron para retirarse a la sala de estar, el mero acto de ponerse de pie trajo un destello oscuro al borde de la visión de Micaela. Se sostuvo con una mano contra la mesa, amparada por el movimiento, y esperó que nadie le hubiera visto. Por supuesto que Francesca lo había visto. Sus miradas volvieron a encontrarse por encima del espacio que acababa de quedar vacío junto a la silla. Esta vez la preocupación en la suya ya no era sutil. Micaela negó apenas con la cabeza. No lo hagas. La súplica fue silenciosa. Se sintió menos como una petición que como una rendición. La mandíbula de Francesca se tensó. Los invitados se movían a su alrededor. La señora Gordon invitaba a todos a acercarse al fuego. El señor McNair había comenzado otro comentario serio sobre los caminos. Nadie más notó la pequeña batalla que se libraba entre dos personas que no habían logrado volver a sentirse cómodas la una contra la otra. En la sala de estar se sirvió café. La hija de los Gordon tocó una pieza breve en el pianoforte, muy bonita y nada memorable. El señor Gordon habló extensamente con Mackenzie sobre una cerca limítrofe. Uno de los McNair pidió un whisky lo bastante fuerte, según sus propias palabras, como para justificar el clima. Micaela resistió quizás 20 minutos, lo suficiente para que la habitación se asentara en la calidez posterior a la cena, lo suficiente para que Francesca la observara desde el otro lado del hogar y se convenciera de que algo andaba mal más allá de una simple fatiga. Micaela estaba demasiado callada ahora, no la quietud cuidadosa de una mujer que mantiene los modales, sino el silencio esforzado de alguien que administra su energía porque tiene menos de lo que debería. Una vez, mientras la hija de la señora Gordon tocaba, Micaela apoyó el codo contra la repisa de la chimenea y cerró los ojos durante medio suspiro, como si la música misma tuviera peso. El cuerpo de Francesca se movió hacia ella antes de que hubiera decidido conscientemente levantarse. Se detuvo a la fuerza. ¿Qué estaba a punto de hacer? Cruzar la habitación delante de los Gordon y los McNair para preguntar con evidente preocupación si Micaela pensaba desplomarse junto a su propio hogar. No, todavía no estaban en ningún estado de entendimiento que permitiera semejante intimidad pública. Y así permaneció donde estaba, mientras la irritación, la preocupación y algo más extraño se retorcían juntos bajo sus costillas. Por fin Micaela se enderezó junto a la repisa, dejó la copa intacta que había estado fingiendo beber y dijo a la habitación con una ligereza practicada: «Debo rogarles a todos que me perdonen. Esta noche me encuentro un poco menos sociable de lo que Kilmartin merece, y quisiera retirarme temprano, antes de avergonzar a la casa bostezando frente a sus invitados». La señora Gordon exclamó una preocupación apropiada. El señor Gordon recomendó whisky. Uno de los McNair opinó que la lluvia de marzo podía abatir cualquier constitución. La hija de la señora Gordon mostró una simpatía cortés, a la manera de las mujeres que se sienten secretamente aliviadas cuando la indisposición de otra permite que su propia comodidad brille por contraste. Francesca no dijo nada. Solo observó mientras Micaela recibía todo aquello con una cortesía impecable
y se movía para despedirse de la habitación. Cuando estuvo lo bastante cerca, Francesca se oyó decir en voz baja: «¿Estás segura?». Micaela se detuvo. De cerca la diferencia en ella era evidente. Su piel había adquirido una palidez encendida por la fiebre, contradictoria e inconfundible a la vez. Sus ojos, ya demasiado oscuros para la honestidad, se veían desenfocados en los bordes. «Sí», dijo Micaela en voz baja. «No es nada». Francesca quiso de pronto tomar aquella mentira y sacudirla hasta que la verdad cayera de ella. En cambio dijo: «Micaela, si estás mal, solo estoy cansada». El tono de Micaela se suavizó como si supiera muy bien lo poco que a Francesca le gustaba que la apaciguaran. «Eso es todo». Francesca la miró un segundo más de lo que la decencia requería. Micaela sostuvo la línea con admirable firmeza. Al final, Francesca inclinó la cabeza, porque discutir allí, en ese momento, delante de otros, habría sido admitir demasiado de su propia alarma. «Muy bien». La mirada de Micaela cambió ante eso, agradecida quizás y arrepentida al mismo tiempo. «Buenas noches, Francesca». El uso de su nombre frente a otros no debería haber importado, pero importó. «Buenas noches, Micaela». Y así, Micaela se fue. La habitación se sintió alterada de inmediato por su ausencia. Nadie más pareció notarlo, o si lo hicieron, lo llamaron solo como era cortés llamarlo: una anfitriona indispuesta, una integrante de la casa cansada, después de asuntos de la finca y viajes recientes. La conversación se reanudó. Los Gordon permanecieron otra media hora. El señor Macnair habló de cebada, la hija de la señora Gordon tocó una segunda pieza y pareció complacida cuando la elogiaron. Francesca se quedó porque marcharse inmediatamente después de Micaela habría llamado la atención. Le costó más de lo que le habría gustado admitir. Cada pocos minutos se volvía consciente de cuántas escaleras separaban aquella habitación del piso superior, de si Micaela habría llegado a sus aposentos sin ayuda, de si de verdad solo estaba cansada, como afirmaba, o si alguna enfermedad más seria había comenzado su trabajo bajo la agradable ficción del clima. «No seas absurda». La advertencia sirvió de poco. Para cuando los últimos invitados se marcharon y por fin se retiró a sus propias habitaciones, la preocupación se había afilado tanto que se había vuelto difícil distinguirla del anhelo. Esa distinción también se negó a examinarla. Se desvistió junto al fuego mientras su doncella hablaba, en alegre ignorancia, del vestido de la hija de la señora Gordon. Francesca respondió cuando fue necesario y no oyó nada de ello. Una vez sola, se quedó de pie junto a la ventana del dormitorio y miró hacia los jardines oscuros, donde la lluvia se acumulaba plateada sobre el cristal y corría en senderos irregulares hacia el alféizar. Micaela estaba a un piso de distancia, enferma quizás, o solo cansada, o contrariada por exactamente esa clase de molestia corporal que no justificaba semejante nivel de preocupación. Francesca cruzó la habitación hasta quedar a medio camino de la puerta. Se detuvo. ¿Y luego qué? ¿Iría por el pasillo y llamaría como una esposa ansiosa? ¿Preguntaría por Micaela y se quedaría de pie en un umbral iluminado por velas mientras cada sirviente de la casa tomaba nota mental de que Lady Kilmartin no había considerado demasiado tarde preguntar por la salud de la señorita Stirling? No, era absurdo. Estoy agotada del viaje. Mis sentimientos se habían estado comportando mal durante días y no se podía confiar en ellos, mucho menos con la evidencia de una enfermedad de por medio. Micaela había insistido en que estaba bien. Micaela también mentía cada vez que la verdad amenazaba con incomodar a otros, pero... Francesca cerró los ojos. Aún así, no fue. Se dijo que era contención, sensatez, la negativa correcta a consentir una especie de locura emocional que ya había avanzado lo suficiente sin necesidad de visitas a medianoche.
y sin embargo, cuando finalmente se acostó, el sueño se mantuvo a distancia, y cada vez que se acercaba a él, su mente regresaba a la imagen de Micaela durante la cena, con la fiebre comenzando bajo su piel y todo aquel viejo autocontrol reunido para ayudarla a ocultarlo. Para la mañana, la negativa de Francesca a ir a verla se había convertido en esa clase de decisión que más se lamenta antes del desayuno. La casa lo supo antes que ella. No hubo anuncio, ningún ir y venir dramático de sirvientes por el pasillo, solo ese cambio sutil pero inconfundible con el que una casa grande se reorganiza alrededor de la enfermedad de su señor o señora. Pasos una fracción más cuidadosos, mensajes llevados con más rapidez, el desayuno enviado arriba en lugar de servirle abajo, una doncella encontrada en la galería cuyo rostro tenía esa combinación particular de preocupación y discreción que de inmediato aguzó la atención de Francesca. Se había levantado más tarde de lo habitual, habiendo dormido solo a fragmentos, y bajó las escaleras todavía abrochándose un puño del vestido de mañana. El comedor del desayuno estaba luminoso y frío con la mañana. Habían encendido el fuego, el café esperaba, como si los grandes acontecimientos de Europa pudieran exigir algún interés, mientras que el Martin mismo contenía una pregunta tan inmediata y privada. Francesca miró una vez hacia el aparador, una vez hacia la puerta, y luego a la doncella que dejaba un plato de huevos que ella no tenía ninguna intención de tocar. «¿La señorita Starling ha desayunado?», preguntó. La doncella alzó la vista lo bastante sorprendida por la pregunta como para responder con sinceridad antes de que la cautela pudiera intervenir. «No, milady. La señorita Stirling no se siente bien esta mañana». Cada instinto de Francesca se tensó. «¿No se siente bien?». La doncella hizo una reverencia. «Su doncella dice que tiene fiebre y pidió que no la molesten». «¿Pidió que no la molesten?». La frase apenas tuvo tiempo de asentarse en la habitación antes de que Francesca dejara la cafetera que apenas acababa de levantar. «Ya veo». La doncella, que tal vez entendió o tal vez no había concluido el asunto en absoluto, dio un paso atrás. Francesca no se sentó, no se sirvió café, ni siquiera hizo el intento de empezar el día de alguna manera ordenada. En cambio, giró sobre sus talones y salió del comedor del desayuno con tanta rapidez que para cuando llegó al segundo rellano, había olvidado por completo la instrucción de no molestar. Las habitaciones de Micaela estaban en el extremo opuesto del corredor superior, cerca del lado oeste de la casa, donde la luz era más clara por la tarde y el viento más ruidoso por la noche. Francesca conocía el camino sin pensarlo. También sabía, con una claridad extraña y dolorosa, que no había ido allí en años. No desde antes de la muerte de John, antes de todas estas distancias que habían convertido los pasillos familiares en tierras fronterizas. Llegó a la puerta y llamó una vez. No hubo respuesta. «¿Micaela?». Silencio. Una especie de preocupación furiosa la atravesó entonces, tanto contra sí misma por haber esperado como contra Micaela por haber invitado aquello al fingir que el clima tenía la culpa. Abrió la puerta y entró. La habitación estaba más oscura de lo que debería haber estado a esa hora de la mañana. Las cortinas habían sido corridas parcialmente contra la luz. Un fuego ardía abajo, pero aún no había logrado vencer del todo el frío. Sobre la silla junto al hogar yacía el vestido descartado de la cena, arrojado allí, con un desorden tan ajeno al cuidado habitual de Micaela que hizo que el pecho de Francesca se tensara aún más. En la cama, medio vuelta hacia la almohada, yacía Micaela. Durante un momento suspendido, Francesca solo vio que estaba allí. Luego, los destellos llegaron todos a la vez. El rubor antinatural en lo alto de sus mejillas, la humedad oscureciendo sus sienes, donde sus rizos se adherían ligeramente, la línea inquieta de su boca, el cubrecama empujado a medias a un lado, como si primero hubiera sentido demasiado calor y luego demasiado frío, como para decidirse. Una mano descansaba sobre su abdomen, los dedos flojos de una manera que se parecía menos al sueño que el agotamiento. «Micaela»,
El nombre salió con suficiente brusquedad como para despertar la habitación, sino a la mujer que estaba en ella. Micaela se removió, abrió apenas los ojos y tardó lo suficiente en enfocar como para que la alarma de Francesca se profundizara hasta convertirse en certeza. «Francesca». La voz era áspera, afinada por la fiebre y la fatiga, hasta volverse algo casi infantil en su debilidad desprotegida. Francesca cruzó la habitación de inmediato. Para cuando llegó a la cama ya había olvidado cada promesa de distancia que se había hecho tanto en Londres como en Escocia. «¿Qué demonios te pasa?». No era, lo sabía, la pregunta más amable con la que saludar a una enferma. Micaela intentó increíblemente sonreír. «Buenos días a ti también». Ver ese intento le hizo algo terrible al corazón de Francesca. Se sentó en el borde de la cama sin pedir permiso. «Estás enferma». «Eso empiezo a sospechar». «Micaela». «Estoy bien». La mentira fue tan escandalosa que durante un segundo Francesca solo pudo mirarla fijamente. Luego se inclinó hacia adelante y le apoyó el dorso de la mano en la frente. El calor allí la sobresaltó. No era solo calidez, era fiebre, lo bastante intensa como para que la piel se sintiera mal bajo su tacto, seca y ardiente al principio y luego húmeda en la línea del cabello. Francesca inspiró rápido. «Estás ardiendo». Micaela cerró los ojos brevemente, como si el contacto mismo le hubiera costado alguna porción restante de su compostura. «Sí, me pareció una forma muy desagradable de empezar la mañana». «No seas absurda». «Me gustaría hacerlo. Es uno de mis consuelos más confiables». Las palabras eran débiles y el humor aún más tenue. El miedo de Francesca se agudizó con cada sílaba. «¿Cuánto tiempo llevas así?». Micaela abrió un ojo. «Al menos desde que entraste con expresión de mariscal de campo». Francesca estuvo a punto de soltarle una respuesta, pero se detuvo, porque la ira habría requerido más distancia emocional de lo que poseía en ese momento. En cambio dijo con mucha claridad: «¿Vas a ver a un médico?». «No». La respuesta, aunque baja, llegó con un poco de la vieja autoridad instintiva de Micaela. Francesca la reconoció y la rechazó en el acto. «Sí». «Es fiebre, no un lecho de muerte». «No lo sabes». «Sé lo suficiente como para no convocar a medio condado, porque me he resfriado». Francesca se levantó antes de haberlo decidido del todo. «Podrás salvar a tu condado del escándalo más tarde. Por el momento, vas a salvarme a mí de verte asarte viva bajo 3 mantas y llamarlo clima». Micaela intentó incorporarse sobre un codo. El esfuerzo falló casi de inmediato y dejó una tensión visible en su expresión. «Francesca». Ella se había girado hacia el cordón de la campanilla. «No». Una doncella apareció con tanta rapidez que Francesca sospechó que la casa había estado escuchando con ansiedad colectiva, esperando exactamente esa clase de escalada. «Mande a llamar al médico de inmediato, por favor», dijo Francesca. «Y que traigan agua fresca, más paños limpios y té. También caldo, si la cocina puede prepararlo». La doncella parpadeó solo una vez, antes de hacer una reverencia y desaparecer con una rapidez digna de elogio. Cuando Francesca se volvió, Micaela la observaba desde la cama con una combinación borrosa por la fiebre de exasperación e impotencia que habría resultado divertida en casi cualquier otra circunstancia. «Te has vuelto alarmantemente autoritaria», murmuró Micaela. «Y tú te has vuelto alarmantemente enferma». Francesca volvió a sentarse. «Deberías haber mandado llamar a alguien anoche». Micaela dejó que la cabeza se hundiera de nuevo en las almohadas. «Creí que el sueño podría arreglarlo. En cambio, el sueño ha hecho un espectáculo de ello». Una tenue exhalación de risa escapó de Micaela y se convirtió de inmediato en una tos cansada.
La mano de Francesca se movió antes de que pudiera detenerla, apoyándose con suavidad en el hombro de Micaela, como si de algún modo pudiera aliviar la fuerza de aquello sola con tocarla. La tos cedió. Micaela volvió a cerrar los ojos. La habitación quedó en silencio, salvo por el fuego y la lluvia que regresaba en golpecitos delicados contra la ventana. Francesca permaneció sentada en la cama y descubrió, con una especie de claridad interior severa, que no tenía ninguna intención de marcharse. No ahora. No mientras Micaela se veía así, con toda su vitalidad reducida a calor y debilidad, a esos momentos de ingenio obstinado que parecía producir solo para impedir que el miedo se hiciera visible. La revelación llegó con una punzada correspondiente que no quiso examinar demasiado de cerca. John también se había visto febril una vez. No así, no al principio, y sin ninguna conexión entre la enfermedad y el accidente que se lo llevó, pero habían existido aquellas breves horas posteriores, todo confusión e incredulidad y el cuerpo fallando frente a ella, mientras los hombres a su alrededor aún intentaban insistir en que algo podía hacerse. Francesca había aprendido entonces lo que era ver a alguien a quien amaba deslizarse a una velocidad que la mente no podía igualar. No aprendería esa lección otra vez. O más bien, no tenía ningún poder sobre si lo haría, y esa impotencia, sentada ahora con la mano todavía medio apoyada en el hombro de Micaela, la llenó de un terror silencioso, tan agudo que aclaró todo a su alrededor. Micaela importaba. ¿Cómo? Exactamente aún no podía decirlo, pero lo suficiente como para que la posibilidad de perderla, por improbable que la razón pudiera considerarla en medio de una fiebre, volviera a la habitación extraña y sin aire por el miedo. Un médico llegó en menos de media hora, un hombre solemne, de ojos amables, acostumbrado quizás tanto a las casas con títulos que el delicado manejo de sus ansiedades. Francesca se apartó solo lo suficiente para permitirle trabajar y ni un centímetro más. Él examinó a Micaela con calma profesional, pulso, ojos, lengua, pecho. Preguntó cuándo había comenzado la fiebre, si había habido alguna exposición reciente a arrendatarios enfermos, lluvia, comida en mal estado, fatiga. Micaela aportó lo que sabía, que no era mucho. Al fin el médico se enderezó. Una fiebre muy alta, dijo, probablemente provocada por alguna infección o enfriamiento, aunque no puedo afirmarlo con certeza, solo por los síntomas actuales. Debe permanecer en cama, tomar caldo y agua en pequeñas cantidades y refrescarla en lo posible si la fiebre sube más. Francesca preguntó, ¿es peligroso? Él no respondió demasiado rápido, lo cual la asustó más que si lo hubiera hecho. Puede llegar a serlo, si no se la vigila, pero he visto constituciones peores sobrevivir a fiebres más obstinadas. Miró a Micaela, cuya expresión sugería que habría preferido que la azotaran antes de ser discutida en tercera persona junto a su propia cama. El descanso es esencial. Luego, tras una leve vacilación, añadió, y queda la posibilidad, aunque por ahora no creo que sea muy fuerte, de que pueda resultar contagiosa. Hasta que sepamos más, la prudencia sugeriría limitar la atención cercana a los sirvientes necesarios. Las palabras apenas se habían asentado cuando Micaela dijo con voz ronca, ¿lo oyes? Francesca, si lo oía, lo ignoró por completo. El médico dejó polvos, instrucciones y la promesa de que volvería por la tarde. Los sirvientes entraron y salieron con palanganas y paños. Micaela soportó todo aquello con un cansancio creciente y la irritación apagada de alguien que ha perdido el control sobre su propio cuerpo y encima detestaba que la vean así. Al fin la habitación volvió a vaciarse. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas, el fuego había sido avivado, una bandeja descansaba cerca de la cama con té, un cuenco de caldo aún sin tocar, sábanas limpias y una pequeña pila de libros que la doncella había traído de la biblioteca sin preguntar si alguien los había pedido.
Micaela abrió los ojos y encontró a Francesca una vez más sentada en la cama, junto a ella. «¿Sigues aquí?», dijo. Francesca escurrió un paño fresco en la palangana y lo colocó con cuidado sobre la frente de Micaela. Observadora incluso en la adversidad. «Podría sugerir», murmuró Micaela, cerrando los ojos bajo el alivio del paño, «que preserves tu vida y tu reputación atendiendo desde un condado más seguro». «No». Micaela soltó un sonido suave y exagerado. «Francesca». Había menos fuerza en su nombre ahora, menos armadura también. Francesca acomodó el paño donde se había deslizado. «No vas a mandarme lejos». «No es precisamente un acto de tiranía recomendar una distancia sensata». «No». La voz de Francesca se suavizó a pesar de sí misma. «Solo un acto de cobardía esconderse detrás de ella». Micaela abrió los ojos. La fiebre les había arrancado parte de su defensa habitual. Se veían más oscuros ahora y más directos. Durante un segundo suspendido simplemente se miraron en silencio. Entonces Micaela dijo muy bajo: «No me obligues a responder eso mientras estoy tan débil. Te da una ventaja injusta». La mano de Francesca, que aún descansaba con suavidad cerca del paño sobre la frente de Micaela, se quedó inmóvil. Incluso ahora, incluso febril y medio fuera de sí, Micaela aún podía decir cosas que hacían que el lenguaje ordinario pareciera demasiado tosco para sobrevivirlas. «No me voy a ir», repitió Francesca, porque era lo único en la habitación que parecía lo bastante claro para decirse. Micaela la observó otro momento y luego, quizás reconociendo la inutilidad de discutir cuando estaba demasiado débil para sostener su propia cabeza por mucho tiempo, volvió a cerrar los ojos. «Mujer testaruda», murmuró. Francesca cambió el paño una vez más. «No tienes ni idea». Durante la última parte de la mañana, durante el mediodía, durante la larga tarde gris, mientras Escocia volvía su clima contra las ventanas y el fuego asumía la carga de mantener el calor dentro, envió notas cuando fue necesario. Una Violet, breve y tranquilizadora en todas esas formas en que tales notas por lo general no lo son. Otra, la señora Gordon, posponiendo el paseo planeado para el día siguiente. Aceptó caldo para ella solo cuando una doncella insistió, con admirable descaro, en que 2 damas sin comer crearían más trabajo que una. La mayor parte del tiempo, sin embargo, permaneció sentada junto a Micaela, a veces en silencio, observando el ascenso y descenso de su respiración, a veces con un libro abierto sobre el regazo, leyendo en voz alta cuando la fiebre parecía ceder lo suficiente como para que Micaela pudiera escuchar a medias. Primero poesía, abandonada después de 2 páginas, porque los versos eran demasiado finos y demasiado llenos de exactamente esta clase de significados que Francesca no deseaba oír en voz alta en aquella habitación. Luego una novela, elegida por su distancia, de la catástrofe personal y por su admirable falta de cualquier parecido emocional útil. Micaela iba y venía del sueño mientras ella leía. Una vez abrió los ojos y dijo con toda la solemnidad que la fiebre podía reunir: «Ese es el clérigo más aburrido que jamás se haya puesto sobre el papel». Francesca bajó la mirada hacia la página. «¿Preferirías tragedia?» «No de un hombre con patillas». «Eres una ingrata». El fantasma de una sonrisa rozó la boca de Micaela antes de que el sueño volviera a llevársela. Las horas pasaron en esos fragmentos, caldo persuadido de a pocas a cucharadas, té endulzado por Micaela, no podía ser convencida de lo contrario, la fiebre subiendo, bajando un poco, volviendo a subir. Cada tarea era simple,
Cada tarea para Francesca estaba cargada de una fuerza que no terminaba de comprender, porque todas la acercaban a Micaela en esa forma física ordinaria que la enfermedad permite y la buena salud suele impedir. Ayudarla a sentarse, sostener el vaso junto a su boca, apartarle el cabello húmedo de la sien, acomodarle las mantas cuando el escalofrío llegaba en un temblor visible y luego retirarlas cuando el calor venía después. Nada de aquello era impropio. Todo en ello era íntimo. Una tarde avanzada, Micaela despertó más plenamente de lo que había hecho en horas e intentó incorporarse sin ayuda. El intento estuvo a punto de devolverle doblada contra las almohadas. Francesca dejó el libro a un lado de inmediato. «No lo hagas». «Me gustaría», dijo Micaela entre dientes por el esfuerzo, «no ahogarme en mi propia inutilidad». «No te estás ahogando, estás enferma». Una distinción de enorme consuelo. Lo intentó otra vez. Esta vez Francesca se movió antes de que pudiera formarse una objeción y deslizó un brazo detrás de los hombros de Micaela. «Aquí». Micaela se tensó por costumbre más que por fuerza. «Francesca, calla». Las palabras salieron casi en un susurro, menos por una orden que por una súplica al momento mismo para que no se volviera imposible. Juntas se movieron. El peso de Micaela se asentó en parte contra ella, más pesado de lo que esperaba, no por su tamaño, sino porque la enfermedad había disuelto todas esas pequeñas cortesías musculares con las que las personas suelen evitar cargarse demasiado unas a otras. Francesca se afirmó y la levantó con cuidado contra las almohadas, una mano extendida por instinto sobre sus costillas para sostenerla. Durante un segundo suspendido, Micaela no se apartó, se apoyó, no de forma dramática, no con una intención que pudiera nombrarse, simplemente porque estaba demasiado débil para no hacerlo, porque Francesca estaba allí, porque el cuerpo en la enfermedad busca apoyo antes que el orgullo pueda detenerlo. Y sin embargo el efecto sobre Francesca fue inmediato y devastador. La cabeza de Micaela quedó tan cerca que el borde suelto de su cabello rozó la mejilla de Francesca. El aroma de ella, bergamota, ya desvanecida bajo la fiebre, y esa nota humana y cálida de la piel, se elevó con una claridad desconcertante. Su aliento tocó el hueco justo debajo de la oreja de Francesca. Una de las manos de Micaela, buscando equilibrio, descansó por un momento contra el brazo de Francesca y luego se quedó allí, porque retirarla parecía requerir más intención de lo que el cuerpo poseía en ese instante. Francesca la sostuvo por completo. Un brazo detrás de ella, una mano en su costado, el peso de Micaela cediendo, aunque fuera brevemente, hacia el espacio de su cuerpo como si perteneciera allí. Algo en Francesca reaccionó antes que el pensamiento. No miedo, no solo miedo. Una conciencia profunda e involuntaria la atravesó de golpe, de calor, de cercanía, de la forma de Micaela entre sus brazos, no como idea, ni amiga, ni recuerdo, sino como cuerpo, vivo, real, deseado. No, se le cortó el aliento. Micaela, medio ciega por la fiebre y agotada por el esfuerzo, murmuró algo que pudo haber sido un agradecimiento o simplemente el nombre de Francesca, y dejó que su frente descansara durante un instante peligroso contra el hombro de Francesca. Francesca cerró los ojos. La habitación desapareció. No literalmente, la lluvia continuó, el fuego permaneció, la luz de la lámpara se sostuvo firme, pero su percepción de sí misma dentro de ella cambió con una velocidad violenta. Eso no era lo que se sentía la amistad. O si la amistad siempre se había sentido así para otras mujeres, entonces los poetas habían hecho un trabajo criminalmente pobre al distinguir categorías. Cada nervio de su cuerpo pareció despertar de pronto en los lugares precisos donde Micaela la tocaba. Su corazón latía con demasiada fuerza para una habitación de enferma.
Sus manos querían, con una certeza aterradora e instintiva, atraer a Micaela más cerca en lugar de simplemente sostenerla. Se volvió consciente de la boca de Micaela en el aire cerca de su garganta y tuvo que impedirse girar la cabeza, aunque fueran apenas en esa dirección. Dios, ¿qué era esto? La respuesta cuando llegó no pareció como una frase, sino como un silencioso derrumbe de la negación. No una comprensión completa, no estaba lista para eso, pero sí suficiente reconocimiento. Sentía algo por Micaela que no pertenecía del todo al duelo, ni a la lealtad, ni a John, ni al viejo consuelo de la amistad. Algo que su cuerpo sabía más rápido que su mente y que quizás había sabido desde hacía más tiempo del que ella se había permitido admitir. Algo que hacía de aquella cercanía menos un consuelo que un peligro, precisamente porque se sentía a la vez imposible y terriblemente correcta. Micaela se movió y el movimiento rompió el hechizo apenas lo suficiente para que el pensamiento regresara. Francesca la guió con cuidado de vuelta contra las almohadas. Micaela abrió los ojos lentos, oscuros y brillantes por la fiebre. Durante un momento horrorizante, Francesca pensó que todo debía de ser visible en su propio rostro. Si lo era, Micaela estaba demasiado agotada para aprovecharse de ello, o demasiado disciplinada incluso entonces. «Deberías descansar», dijo Francesca, agradecida de que su voz saliera solo ligeramente inestable. Micaela la miró de una manera que no pudo descifrar. «Eres muy amable». Las palabras cayeron casi con crueldad, porque la amabilidad era la única explicación que Francesca podía permitirse con seguridad, e incluso esa había comenzado a resquebrajarse bajo la presión. «Soy sensata», respondió. La boca de Micaela se movió en algo que casi pudo haber sido una sonrisa. «De las dos, esa siempre ha sido tu ficción preferida». Luego volvió a deslizarse, demasiado cansada para defenderse del sueño. Francesca permaneció inmóvil junto a su cama durante varios minutos después, con una mano todavía medio curvada en la manta donde había estado el peso de Micaela. Afuera la tarde se espesaba. Adentro, toda la comprensión que Francesca tenía de sí misma se había torcido un poco, de forma irrevocable. No era certeza, todavía no, pero sí una grieta en la vieja explicación, a través de la cual una luz peligrosa había comenzado a entrar. Amaba a Micaela. No sabía cómo. Esa fue la verdad que llegó después, más suave y más terrible que la primera. No de una sola forma clara y definible, sino en todas las maneras que se habían acumulado a lo largo de los años. A través de John, de Kilmartin, de la amistad, del silencio, de la furia, de la pérdida, de cada mirada, cada carta y cada dolor de la ausencia. La forma del amor seguía siendo confusa, el hecho no. La idea de perder a Micaela, de verla desaparecer, no hacia Londres, ni hacia Escocia, ni hacia la distancia, sino hacia esa clase de ausencia irrevocable que John había dejado atrás, la golpeó con un dolor tan inmediato que tuvo que aferrarse al borde del colchón para sostenerse. No porque Micaela fuera un resto de John, no porque representaba la memoria hecha carne, sino porque era Micaela, enteramente ella misma, porque el mundo con ella dentro, por difícil que fuera, seguía siendo más amplio, más cálido y más vivo que el mundo sin ella. La claridad de aquello asustó a Francesca casi más allá de las palabras. Aún no sabía qué nombre le daba la sociedad a una mujer que entendía así la cercanía de otra mujer. No sabía si existían nombres en absoluto más allá de los crueles, susurrados cuando la gente creía que no había oídos dignos cerca. No sabía qué futuro, si es que alguno, podía imaginarse a partir de semejante conocimiento. Pero sentada allí junto al lecho de enferma, mirando respirar a Micaela, supo con imposible sencillez que, si la pérdida llegaba otra vez,
Ella no sobreviviría sin cambiar. El médico regresó al anochecer. La fiebre, aunque aún alta, no había subido más. Eso fue declarado prometedor con el optimismo cauteloso que los doctores reservan para las casas que no desean alarmar y que, en conciencia, tampoco pueden tranquilizar demasiado. Más líquidos, más descanso, vigilar durante la noche, llamarlos si el delirio empeoraba. Francesca oyó todo aquello como a través de un velo. Cuando la habitación volvió a vaciarse y la luz de la lámpara tomó posesión completa de las paredes, Micaela despertó lo suficiente para encontrarla todavía allí. Francesca volvió a sumergir el paño y se lo colocó contra la frente. «No deberías arriesgarte». Francesca bajó la mirada hacia ella. El viejo impulso de desviar la conversación se alzó y fracasó. Ya no podía manejar evasivas, no en aquella habitación, no con aquella verdad moviéndose recién bajo su piel. Así que hizo lo único que se sintió honesto y soportable. Dejó el paño a un lado. Luego volvió a apoyar el dorso de la mano contra la frente de Micaela, y cuando eso pareció insuficiente, dejó que la palma se curvara por completo contra la línea febril de su rostro. Micaela se quedó muy quieta bajo el tacto. Sus ojos se abrieron. Durante un latido ninguna de las dos se movió. Francesca la examinó como si el trabajo del cuidado por sí solo justificara la ternura de aquello. Los dedos a lo largo del pómulo, el peso silencioso de su mano resguardando el calor, la debilidad y toda la humanidad vulnerable que Micaela solía esforzarse tanto por disfrazar. «No vas a librarte de mí», dijo Francesca en voz baja. Las palabras salieron como una declaración, no como un desafío, más promesa que argumento. La mirada de Micaela sostuvo la suya. Quizás la fiebre difuminaba los bordes, o quizás la verdad los afilaba. Francesca no pudo distinguirlo. Solo supo que la habitación había quedado en silencio de una forma distinta ahora, no exactamente con tensión, sino con algún significado más pesado y más suave para el cual no tenía defensa practicada. «Deberías estar mejor pronto», continuó, porque detenerse habría sido abandonar el momento a significados demasiado grandes para manejar. Micaela tragó saliva una vez bajo su mano. «Suenas muy segura». «Elijo estarlo». Algo atravesó entonces el rostro de Micaela, gratitud, dolor, anhelo y el esfuerzo de no dejar que ninguno de ellos se volviera demasiado visible de una sola vez. Al fin dijo muy bajo: «Esa es una de las cualidades que menos sé cómo resistir en ti». El corazón de Francesca dio un vuelco. Las palabras eran pequeñas. La fiebre quizás era la excusa suficiente para ellas. Aún así, entrando en ella como una llama, podría haber respondido, preguntado qué quería decir Micaela, exigido una aclaración de esa clase que la enfermedad volvía imprudente y el valor ordinario imposible. En cambio, solo retiró la mano lentamente y alcanzó la taza de té sobre la mesa. «Entonces empezarás por no resistirte a esto». Micaela miró la taza con visible resignación, y porque estaba demasiado débil para seguir luchando, y quizás porque el tacto le había costado más de lo que el té le costaría, Micaela obedeció. Francesca también le dio el resto del caldo. Más tarde, cuando por fin la fiebre cedió a algo más manejable y Micaela cayó en un sueño más profundo, Francesca se trasladó a la silla junto a la cama. Permaneció allí durante buena parte de la noche, con una manta alrededor de los hombros, un libro olvidado y abierto en su regazo. De vez en cuando levantaba la mirada para asegurarse de que Micaela seguía respirando con facilidad. Cada vez el alivio llegaba de nuevo. Hacia la medianoche la lluvia cesó. La casa se sentó en un silencio completo.
Una tabla crujió con la vieja voz honesta de las casas de campo. Francesca miró el fuego que agonizaba y entendió con una claridad que ya no se sentía evitable, que fuera lo que fuera aquello entre ella y Micaela, ya había cambiado. No porque algo hubiera sido dicho con limpieza, no porque la enfermedad creara revelaciones de la nada, sino porque el cuidado, una vez llevado a cabo a tan corta distancia, altera la distancia que las personas son capaces de mantener después. El cuerpo recuerda lo que la mente quizás aún quiera negar. Los brazos recuerdan el peso, la piel recuerda el calor, el corazón recuerda el miedo y el alivio que le siguió. Por la mañana, nada en la casa se vería diferente. Los retratos seguirían colgados en sus marcos, las bandejas del desayuno seguirían dispuestas, los campos seguirían esperando el clima, el drenaje y todas las demás cargas prácticas de la vida en Kilmartin. Solo Francesca sabría que, en algún punto entre la cena y la fiebre, entre una mano en una frente y otra en una cintura, entre el leer en voz alta y negarse a marcharse, había cruzado hacia un conocimiento del que no había un regreso demasiado sencillo. Amaba a Micaela. Si estaba preparada para llamar a ese amor por su nombre más verdadero, seguía siendo otro asunto por completo. Pero la temporada, pensó Francesca, mientras la última lámpara ardía baja y Micaela dormía, había alcanzado su punto de inflexión de todos modos. Y ella también. Capítulo 5. La rendición del sentido. La casa se había vuelto más silenciosa en los días posteriores a la fiebre de Micaela. No silenciosa del todo, porque Kilmartin jamás podía estar verdaderamente en silencio. Siempre estaba el crujido de las viejas tablas del piso bajo pasos apresurados, el murmullo de los sirvientes en los pasillos y el viento peinando los pastos de los highlands más allá de las ventanas, y la vida distante y constante de la finca que seguía avanzando, quisiera el duelo o no. Y sin embargo, las habitaciones que hasta hacía poco habían contenido el ritmo inquieto de la enfermedad, los paños fríos, las instrucciones susurradas, el tintinear del vidrio, la suave alteración de las sábanas, se habían asentado en algo más amable, algo más firme. Micaela ya no estaba en cama. Todavía no era del todo ella misma, pero había vuelto a sentarse erguida durante varias horas seguidas, a tomar caldo en la mesa en vez de en su habitación, a levantar la barbilla con esa postura familiar que sugería falsamente que nada en este mundo la había doblegado jamás. Francesca ahora sabía que no era así. Ese conocimiento había alterado algo en ella, aunque todavía no se había atrevido a examinar qué. Había permanecido junto a Micaela durante lo peor y también durante lo que vino después, cuando la enfermedad empezó a ceder, como si una vez pasado el peligro, no hubiera sabido cómo retirarse sin que la retirada misma resultara sospechosa. Cada mañana iba primero a preguntar cómo había descansado Micaela antes de tomar cualquier desayuno. Cada tarde revisaba cartas, hablaba con el administrador, se ocupaba de asuntos de la casa y atendía cuestiones de la finca que Micaela, en circunstancias normales, habría manejado ella misma. Cada noche volvía otra vez, a veces con un libro, a veces con té, a veces sin nada más que su propia presencia. Micaela, débil como había estado, se había dado cuenta. Francesca también se había dado cuenta de eso. Fue en la cuarta mañana de la recuperación de Micaela cuando Francesca estaba de pie ante el escritorio de la pequeña sala matutina, con un libro de cuentas abierto frente a ella, y descubrió que llevaba casi un minuto leyendo la misma línea sin comprender una sola palabra. Las cifras se le nublaron. No porque estuviera cansada. Había dormido poco, era cierto, pero eso no era la causa. La causa estaba en otra parte, arriba, quizás en ese mismo momento riendo suavemente por algo que la señora Galloway había dicho, o rodeando una taza de té con sus largos dedos,
o apartándose los rizos oscuros de la sien con un gesto del que Francesca últimamente se había vuelto demasiado consciente. Cerró el libro de cuentas. Afuera, los terrenos estaban bañados por una pálida luz plateada. La primavera en Escocia aún no se decidía a ser tierna. El viento todavía mordía, el cielo todavía amenazaba. Y sin embargo, la tierra había empezado obstinadamente a despertar. Francesca apoyó ambas manos contra el escritorio y bajó la mirada. ¿Qué era esto? Se había hecho esa pregunta tantas veces en los últimos días que las palabras habían empezado a perder su forma. ¿Qué era ese dolor que se había abierto en ella cuando pensó que Micaela realmente podía serle arrebatada? ¿Qué era esa claridad terrible y llena de pánico que le había tomado junto a la cama? ¿Qué era esa conciencia nueva y antinatural que solo se había agudizado ahora que el peligro había pasado y Micaela se estaba recuperando, sonriendo otra vez, hablando más, regresando poco a poco a sí misma? Ella había amado a John. Esa seguía siendo la verdad más segura de su vida, tan firme como las piedras de la propia Kilmartin. Lo había amado en silencio, por completo y con gratitud. Y porque lo había amado, sabía lo que era preocuparse por el bienestar de otra persona, buscarla en una habitación, pensar primero en lo que podría aliviarla, en lo que podría ahorrarle dolor. Pero esto se sentía distinto. O quizás no lo era. Quizás solo era el duelo con otra forma. Quizás la enfermedad la había desestabilizado. Quizás ver a Micaela tan debilitada había abierto de nuevo todas esas heridas viejas. John arrebatado demasiado pronto, la casa cambiada, la vida cambiada, el futuro alterado sin su permiso. Quizás era todo eso. Y sin embargo, cuando Francesca intentaba imaginar que casi perdía a John, lo que surgía en ella era tristeza. Cuando pensaba en casi perder a Micaela, algo mucho más inquietante se movía bajo la tristeza. Algo ardiente, algo asustado, algo que no se sentía en absoluto fraternal, ni amistoso, ni siquiera comprensible. Se llevó las yemas de los dedos a los labios como si eso pudiera ordenar sus pensamientos. No lo hizo. Un golpe sonó en la puerta entreabierta. Francesca se volvió. Micaela estaba allí, con una mano aún apoyada en el marco, vestida con sencillez, pero con elegancia, con un suave vestido de día de color ámbar oscuro. El color había vuelto a su rostro, aunque no del todo. Todavía había en ella una delicadeza tenue, una fragilidad persistente, que habría sido invisible para cualquiera menos atento. Francesca se había vuelto demasiado atenta. «Has tomado el manto de todo Kilmartin en mi ausencia», dijo Micaela. Su voz sonaba más ligera que en los últimos días, tocada otra vez por ese ingenuo natural que, para el silencioso alivio de Francesca, había empezado a reaparecer. «Empiezo a sospechar que planeas usurparme». Francesca la miró un instante demasiado largo antes de responder. «Todavía no estás lo bastante fuerte como para molestarme». «Al contrario, me siento perfectamente fuerte como para ofenderme». «Sigues muy agotada por las noches, Micaela». Micaela sonrió. «Y tú sigues siendo muy autoritaria por las mañanas». Francesca intentó no devolverle la sonrisa y fracasó. Fue algo pequeño, ese fracaso, y sin embargo pareció mover algo en el aire entre ellas, no con la antigua tensión cortante que tantas veces había vivido allí. Solo una extraña suavidad, una nueva estabilidad, una sensación quizás de que una parte del suelo se había desplazado y no había vuelto a su sitio. Micaela entró en la habitación, todavía despacio, aunque ya no se apoyaba en nada para mantener el equilibrio. «No tienes que seguir así», dijo después de un momento. «La finca no se derrumbará si respondo una o dos cartas yo misma. Podría hacerlo si respondes demasiadas». «Fran». Había diversión en su tono, pero también algo más tierno.
Francesca mantuvo la mirada sobre el libro de cuentas, aunque su pulso había cambiado al oír su nombre pronunciado de esa forma. Acabas de escapar de la muerte. Creo que podrías permitirte una semana de tiranía. Micaela guardó silencio por un momento. Cuando Francesca finalmente alzó la vista, encontró a Micaela observándola con una expresión tan ilegiblemente suave que tuvo que apartar la mirada casi de inmediato. «Has sido muy buena conmigo», dijo Micaela. Las palabras, simples como eran, la golpearon mucho más hondo de lo que deberían. Francesca se sintió de pronto y de manera absurda, expuesta, como si la bondad misma se hubiera convertido en algo íntimo. «No es precisamente bondad», dijo demasiado rápido. «Estabas enferma». «Lo sé». Algo en la voz de Micaela hizo que Francesca volviera a mirarla. Micaela sostuvo su mirada, y Francesca tuvo la clara sensación de que se estaba diciendo más de lo que cualquiera de las dos se permitiría poner en palabras. Que Micaela, también, estaba midiendo ese terreno alterado y encontrándolo incierto. Entonces, con la misma rapidez, Micaela sonrió y dejó que el momento se suavizara. «Bueno», dijo, «ya que te has convertido en señora, administradora, enfermera y tirana, todo al mismo tiempo, ¿puedo al menos suplicarte permiso para sentarme junto al fuego sin que me regañes?» Francesca exhaló aliviada y decepcionada en igual medida. «Solo si no finges que el esfuerzo te ha costado demasiado». «No prometo nada». Pasaron aquella hora juntas, con relativa facilidad. Eso también era nuevo. Antes había tanto esfuerzo en cada intercambio entre ellas, tanto cuidado de no decir lo incorrecto, de no tocar la vieja herida, de no revelar demasiado ni pedir demasiado. Pero ahora, quizás porque la enfermedad las había dejado demasiado expuestas a ambas para la pretensión, o quizás porque Francesca se había sentado junto a la cama de Micaela y la había visto en un estado demasiado vulnerable para los juegos, se encontraron con más facilidad. Micaela habló del hijo de un arrendatario que una vez había intentado enseñarle esgrima con un rastrillo y había terminado sacándose 3 de sus propios dientes. Francesca, contra su voluntad, se rió. Micaela observó aquella risa llegar como si fuera algo precioso. Francesca se dio cuenta de que la estaban mirando y sintió un calor extraño y bajo moverse bajo sus costillas. Más tarde, cuando el administrador llegó para hacer una pregunta sobre el límite occidental, Francesca respondió antes de que Micaela pudiera hablar. Micaela arqueó una ceja. «¿Ves? Completamente usurpada. Podrás reclamar tu reino cuando puedas caminar de un extremo a otro de la galería sin cansarte. Caminé de un extremo a otro esta mañana y luego dormiste 1 hora después del almuerzo». Micaela pareció ofendida. «¿Quién te informa sobre mí?» «Toda la casa», dijo Francesca. «Eso es cuestionable. Te quieren aquí». Las palabras salieron de ella antes de que pudiera examinarlas. La expresión de Micaela cambió, solo un poco, solo lo suficiente para que Francesca viera cómo la sonrisa se aquietaba, cómo los ojos se suavizaban, cómo el ingenio se retiraba durante un segundo desnudo antes de volver en una forma más tierna. «Sí», dijo Micaela al fin, «lo sé». Con la salud llegó el movimiento, con el movimiento la facilidad, con la facilidad el peligro. No un peligro externo, nada tan evidente, más bien el peligro más sutil de que Francesca ya no tuviera una razón para permanecer tan cerca. Cuando Micaela había estado enferma, cada hora a su lado había tenido un propósito. Francesca podía decirse que la necesitaban, que su presencia era práctica, necesaria, nada más que lo que cualquiera haría por un miembro de la familia. Ahora Micaela volvía a vestirse con todo cuidado, se movía por la casa con su antigua confianza, recibía visitas, hablaba ella misma con el administrador
reía durante la cena, la excusa natural para la constancia de Francesca le había sido arrebatada, y porque le había sido arrebatada, Francesca se encontró retrocediendo. No por completo, no con crueldad, solo lo suficiente para recordarse que desde el principio había tenido la intención de venir a Escocia en busca de silencio, de memoria, quizás incluso de sanación, no para perder todo sentido de la proporción dentro de la órbita de Micaela. Micaela también se dio cuenta de eso. Ella se dio cuenta cuando Francesca dejó de aparecer cada mañana antes del desayuno. Se dio cuenta cuando Francesca enviaba a una doncella con la bandeja del caldo en lugar de llevarla ella misma. Se dio cuenta cuando la conversación durante la cena se mantenía ligera, incluso con un toque formal, como si alguna línea invisible hubiera sido trazada de nuevo. Se dijo a sí misma que era sensato. Por supuesto que Francesca solo había estado atenta porque la enfermedad la había provocado. Por supuesto que esa suavidad pertenecía a la preocupación, a la historia, al duelo. La enfermedad la había asustado. Había agitado el fantasma de John por cada pasillo. Eso era todo. Tenía que ser todo. Incluso, mientras lo pensaba, Micaela sabía que la explicación no la satisfacía. Había habido momentos junto a la cama, momentos en que Francesca la había mirado no como se mira a un recuerdo, ni a una obligación, ni siquiera al dolor. Momentos en que Micaela había visto confusión allí. Sí, pero una confusión afilada por algo más cálido y mucho más peligroso, algo que no tenía derecho a esperar. Así que hizo lo que hacía mucho tiempo se había enseñado a hacer. Se volvió ligera. No presionó, no preguntó. Aceptó la nueva distancia con gracia y la igualó con la suya propia. Cuando llegó una invitación de una familia vecina para una reunión nocturna, una asamblea primaveral en su finca a algunas millas de distancia, Micaela aceptó, en nombre de ambas, con una naturalidad que disimulaba cuánto había pensado en aquella decisión. Francesca, cuando se lo dijeron, solo parpadeó. «Pensé que podría hacerte bien», dijo Micaela, sentada a la mesa del desayuno con un abrecartas entre los dedos. «Después de todo, viniste al norte para escapar de Londres, no de la sociedad por completo». Francesca untó mermelada sobre una tostada con más cuidado del necesario. «¿Una reunión pequeña?» «Lo bastante pequeña, como para que una pueda marcharse sin ofender a nadie, Francesca». «¿Lo bastante grande como para buscar matrimonios? ¿En las Highlands?» «Siempre». Francesca había querido que la pregunta sonara ligera. Sin embargo, apenas fue pronunciada, sintió que algo se tensaba inesperadamente en su pecho. «No has renunciado a tus intenciones prácticas, creo». Francesca bajó la mirada hacia su plato. «No». Ahí estaba otra vez, esa vida antigua y fija que una vez había imaginado que aún la esperaba en alguna parte, si tan solo caminaba hacia ella con la suficiente pulcritud. Matrimonio, estabilidad, un hijo, un futuro que encajaba dentro del mundo tal como había sido construido. Aún debería importar. Importaba. No era así. Micaela había bajado la mirada hacia su té, pero no antes de que Francesca alcanzara a ver el destello en su expresión. No era dolor exactamente, algo más disciplinado que el dolor. El cuidadoso cierre de una persiana. Francesca no entendía por qué aquella visión la inquietaba tanto. La noche de la reunión llegó con un cielo despejado y un viento frío. Francesca se vistió con más cuidado del que se admitió a sí misma. Su vestido era de una seda violeta suave, elegante sin ostentación, elegido porque armonizaba con el refinamiento sobrio que ella prefería y porque la hacía sentirse serena. La serenidad aquella noche parecía que iba a ser necesaria. Cuando descendió, Micaela ya estaba en el vestíbulo principal. Francesca se detuvo en el último escalón. Micaela llevaba un tono ciruela profundo
casi negro en la sombra, más intenso bajo la luz de las velas, con un corte modesto, según cualquier estándar formal, y que sin embargo de algún modo la hacía parecer aún más cautivadora. Sus rizos oscuros habían sido arreglados con más soltura que la moda de Londres, lo que en cualquier otra persona habría parecido descuidado, pero en Micaela parecía deliberado. Ella se volvió al oír los pasos de Francesca y por un breve momento pareció abiertamente impactada. Francesca lo sintió como una caricia. «Entonces estás lo bastante recuperada», dijo, porque fue lo primero correcto que se le vino a la mente. La sonrisa de Micaela fue lenta. No me había dado cuenta de que mi recuperación sería puesta a prueba al verte. Francesca se quedó inmóvil. Micaela, quizás oyendo sus propias palabras con demasiada claridad, la suavizó de inmediato. «Te ves muy hermosa, Fran». El cumplido debería haber sido simple. En cambio, aterrizó con una franqueza tan desarmante que Francesca sintió que el color le subía bajo la piel. «Tú también», dijo más bajo de lo que había pretendido. Algo elegible pasó entre ellas. Entonces el momento se rompió cuando el lacayo anunció el carruaje. El trayecto hasta allí fue cortés, tranquilo, insignificante, si se juzgaba solo por el intercambio de palabras. Hablaron de la familia que ofrecía la reunión, del clima, de si los caminos empeorarían antes de la mañana. Por debajo, sin embargo, corría una corriente que Francesca había dejado de intentar negar por completo, aunque todavía no lo entendiera. Micaela, sentada frente a ella en el carruaje, no debería haber ocupado tanto de su conciencia. La línea de la parte superior de su pecho, la quietud de sus manos, los breves momentos en que su mirada se alzaba, se encontraba con la de Francesca y luego se retiraba con demasiado cuidado. Francesca miró hacia la tierra que se oscurecía y se dijo, con una inutilidad cada vez mayor, que simplemente necesitaba compañía nueva. Esa explicación duró quizás media hora en la asamblea. La casa brillaba con velas y música. Sus salones estaban llenos, pero no resultaban opresivos. El aire cargado de perfume, vino tibio y esa cómoda soltura de los conocidos del campo. Allí Micaela estaba completamente a sus anchas. Conocía a casi todos. Los hombres le daban palmadas cálidas en el hombro. Las mujeres le saludaban con sonrisas abiertas. Las matronas mayores la provocaban con reproches afectuosos por haberse escondido demasiado tiempo en Gilmartin. Las más jóvenes se reunían con facilidad dentro de su órbita. Francesca también fue recibida, naturalmente, como Lady Gilmartin. Fue acogida con respeto, amabilidad e interés, y sin embargo era a través de Micaela que se movía con mayor fluidez. Llevada por la facilidad de sus presentaciones, la inteligencia de su conversación, la manera gentil en el que abría espacio sin que pareciera hacerlo, Francesca se encontró sonriendo más de lo que había esperado. Permanecieron durante un buen rato con un círculo suelto de conocidos, hablando de chismes de Londres, del precio de las ovejas, de un percance absurdo en una finca vecina que involucraba un pavo real y al carruaje de un obispo. Micaela estaba en excelente forma, riendo, animando a los demás a hablar, haciendo bromas sin crueldad. Francesca la observó desde el borde de la conversación y sintió con cierta alarma que le complacía ver a Micaela tan plenamente ella misma otra vez. Le complacía demasiado. Entonces un caballero junto a Francesca, el señor Alastir Graham, hijo menor de un viudo de una familia respetable, de hombros anchos, rostro agradable y habla moderada, se volvió un poco más hacia ella y empezó a hablarle con una atención más tranquila de lo que permitía la conversación general. Es sensato. Eso fue el primer pensamiento de Francesca. Sensato, educado, ni vanidoso ni tonto. Le preguntó por Londres, sin parecer preocuparse demasiado por él.
Habló con calidez de la obligación familiar. No la invadió, no la aduló en exceso. Cuando mencionó que últimamente había asumido más responsabilidades en la propiedad de un tío después del matrimonio de su primo, Francesca escuchó en su tono esa clase de sentido práctico junto al cual alguna vez había imaginado que podría vivir cómodamente. Así que hizo lo que había sido entrenada, tanto por costumbre como por esperanza, para hacer. Comenzó casi sin elegirlo, a evaluar. ¿Podría hablar con él con facilidad? Sí, parecía amable, probablemente. Estable, tal vez. ¿Desearía hijos? Casi con seguridad. ¿Sería viable una vida así? ¿Podría construir allí algo pacífico, algo ordenado, algo que tuviera sentido? Todo el tiempo, incluso mientras lo hacía, una extraña desconexión ensombrecía el ejercicio. Su mente avanzaba por la pregunta de manera automática. Su corazón se quedaba atrás con obstinación. Después de unos minutos se dio cuenta de que Micaela ya no estaba cerca. Solo entonces levantó la mirada. Al otro lado de la habitación, Micaela se había apartado de su círculo y avanzaba con una casualidad cuidadosamente estudiada hacia el aparador donde estaban sirviendo bebidas. Su expresión estaba serena, demasiado serena. Francesca la observó aceptar una copa de un sirviente y girarse ligeramente, como si hubiera encontrado algo de interés urgente en los músicos. Por un instante Francesca sintió que algo tiraba de ella desde lo más bajo, un impulso de seguirla, de preguntarle si todo estaba bien. No lo hizo. Eso habría sido absurdo. Así que volvió su atención al señor Graham, quien hablaba ahora de los hijos de su hermana. Francesca escuchó, incluso respondió, y sin embargo su mirada se desvió una vez más, sin que ella lo quisiera, hacia el otro lado de la sala. Fue entonces cuando vio a Celia. Celia, con su rostro cálido y sus ojos perspicaces, emergió de un grupo de invitados cerca de las mesas de juego y cruzó hacia Micaela con la confianza de quien tiene familiaridad. Francesca la reconoció de inmediato de años atrás, una de las mujeres de aquella visita al pueblo, aquella cuya presencia había permanecido después en la mente de Francesca sin que ella supiera muy bien por qué. Celia sonrió al mirar a Micaela. El propio rostro de Micaela cambió, relajándose en un placer rápido y natural. Empezaron a hablar. Demasiado natural, pensó Francesca de inmediato. El señor Graham seguía hablando, pero sus palabras habían empezado a desdibujarse hasta perder todo significado. Al otro lado de la habitación, Celia se inclinó un poco más para decir algo que hizo reír a Micaela. Luego, como si el gesto no significara nada en absoluto, Celia alargó la mano y tocó brevemente a Micaela en la muñeca. El contacto duró menos de un segundo. No era nada. Y sin embargo, toda la atención de Francesca se fijó en él, con una intensidad tan abrupta que casi no oyó cuando el señor Graham se dirigió directamente a ella. Lady Kilmartin. Ella volvió la mirada demasiado rápido. Le pido disculpas, milord. Él sonrió cortés. Parecía distraída. No, solo que... Francesca titubeó, y luego se sintió molesta consigo misma por haberse alterado siquiera. La habitación estaba bastante cálida, pero no era el calor lo que sentía. Era una incomodidad aguda y curiosa que había llegado antes de que pudiera ponerle nombre. ¿Quién era Celia para Micaela? Una amiga, evidentemente, pero había habido una soltura en aquel toque, algo espontáneo, algo familiar. ¿Por qué Micaela nunca le había mencionado? ¿Por qué debería importarle si lo hizo o no? El señor Graham retomó la conversación con buen ritmo, pero Francesca ya no estaba realmente presente. Sus respuestas se volvieron más breves, su atención se fragmentó. Después de otro minuto descubrió, para su propia sorpresa, que no podía soportarlo. «Le ruego me disculpe», dijo.
incorporándose con tranquila cortesía. Acabo de recordar algo que debo atender. La decepción de él fue leve pero visible. Hizo una reverencia. Por supuesto. Francesca se alejó antes de poder pensarlo mejor. Cruzó la habitación, sin prisa, jamás con prisa, pero con más determinación de lo apropiada para alguien que simplemente deseaba acercarse a una conocida. Micaela la vio venir en el último instante. Francesca leyó con una claridad inmediata y sorprendente el destello de inquietud que cruzó su rostro antes de que lo disimulara. «Francesca», dijo Micaela, «nos has encontrado». Celia, mucho menos reservada, sonrió abiertamente. «Lady Kirkmartin, qué agradable verla de nuevo». «Igualmente», dijo Francesca, con toda la cortesía requerida y nada de la soltura que habría preferido. Entró en la conversación, quizá demasiado directamente, demasiado obviamente. Lo sabía y no se detuvo. Micaela pasó su copa de una mano a la otra. Celia justo me estaba contando sobre el nuevo hogar de su hermana. ¿De verdad?, dijo Francesca. Los ojos de Celia se movieron una vez entre ambas con una inteligencia sutil que irritó de inmediato a Francesca por razones que no habría podido explicar. Una historia muy aburrida, se lo aseguro. Estoy segura de que no fue aburrida, si Micaela lo escuchó, respondió Francesca. Las palabras salieron más punzantes de lo que pretendía. Micaela la miró. Celia, que parecía entender mucho más de lo que nadie le había invitado a entender, dejó su copa vacía. Creo que le prometí a mi tía rescatarla de la política del señor Balfour. Deben disculparme ambas. Se marchó con una gracia sospechosa. El silencio cayó tras ella. Francesca y Micaela quedaron de pie una al lado de la otra, lo bastante cerca como para que Francesca pudiera sentir su calor sin tocarla. Los sonidos de la habitación volvieron a rodearla de golpe. La música, las risas, las voces, mientras entre ellas permanecía algo mucho más estrecho y peligroso. Fue Francesca quien se dio primero. Estaba hablando con el señor Graham. La mandíbula de Micaela se tensó casi imperceptiblemente. ¿Ah, sí? Sí. Qué afortunado él. Francesca se volvió para mirarla de lleno. No sé si te estás burlando de mí. No pretendía ser tan evidente como para que pudieras notarlo. La respuesta fue tan rápida, tan afilada, que Francesca parpadeó. Micaela exhaló de inmediato, como si se arrepintiera. Perdóname, eso fue poco generoso. Entonces, ¿por qué decirlo? Micaela miró al frente. Porque no siempre tengo tan buen humor como finjo. Francesca no pudo descifrar la fuerza bajo esas palabras, solo que chocó contra ella como pedernal. Es respetable. Estoy segura de que lo es. Tuvimos una conversación perfectamente sensata. No lo dudo. Francesca sintió subir el calor, no exactamente herida, sino ofendida, inquieta, impulsada por algún instinto que aún no comprendía. No hace falta que suenes tan despectiva. Ante eso Micaela se volvió. Lo que fuera que había destellado en su expresión desapareció demasiado rápido para que Francesca pudiera captarlo, reemplazado por una neutralidad fácil. No lo estoy menospreciando. Si ha captado tu interés, me encantaría escuchar todas sus virtudes con lujo de detalles. La falsa ligereza de aquello fue de algún modo peor. Francesca la estudió por un momento y luego dijo con frialdad: creo que quizás no deseo contártelas. Pasó un segundo. La mano de Micaela se cerró con fuerza alrededor de su copa. Como quieras. Debería haber terminado allí. No fue así. En cambio, Francesca se oyó preguntar: ¿y cómo es que conoces a Celia? La mirada de Micaela volvió a ella de golpe, alerta ahora. Celia. Parecían muy cercanas.
Micaela hizo una pausa, apenas lo bastante larga, para que Francesca resintiera esa pausa. Es una amiga. ¿Solo una amiga? La pregunta se le escapó antes de que Francesca pudiera juzgarla. Micaela se quedó muy quieta. Francesca, al darse cuenta de lo que había insinuado sin entender por qué lo había insinuado, casi retrocedió ante sí misma. Y aún así no pudo retirarlo. La voz de Micaela cuando llegó fue cuidadosamente serena. Sí, una amiga. Francesca apartó la mirada primero. Solo pregunté porque no te había oído mencionarla. Hay muchas cosas que no me has oído mencionar. La respuesta quedó suspendida entre ellas, a la vez tranquila y cargada. Francesca no supo qué hacer con ella. Por fortuna o quizás por desgracia, la sala volvió a imponerse antes de que cualquiera de las dos pudiera decir algo más. Otra conocida se unió a ellas, luego otra. Alguien pidió bailar a una joven cercana. Alguien más contó una historia absurda. Se sirvió vino. Los músicos comenzaron a tocar algo más animado. Los bordes del momento se suavizaron. No por completo, pero lo suficiente. Poco a poco la tensión cedió hasta convertirse en algo más familiar. El ingenio delicado que siempre habían compartido, los comentarios murmurados, las miradas privadas ante la tontería de otra persona. Una vez, cuando un baronet anciano recordó mal los detalles de su propio accidente de casa por tercera vez, Micaela se inclinó apenas lo suficiente para murmurar. Para el final de la noche, habrá luchado contra el ciervo y con sus propias manos. Francesca, a pesar de sí misma, se rió. Micaela la miró entonces con un cariño tan desprotegido que la risa de Francesca titubeó. Pasaron el resto de la noche ni completamente distanciadas, ni completamente en paz, más bien en ese peligroso punto intermedio, donde cada broma parecía esconder una pregunta, y cada pregunta una invitación que ninguna de las dos sabía todavía cómo responder. El viaje de regreso en carruaje fue peor, o mejor. Francesca no podía decidir cuál de las dos cosas. Para entonces ya era tarde. Los caminos estaban oscuros, las lámparas dentro del carruaje bajas y doradas, los sonidos de la noche reducidos al rodar constante de las ruedas y al ocasional movimiento del arnés. Esta vez estaban sentadas en el mismo asiento, no una frente a la otra. El camino era más irregular que antes, lo que exigía cercanía para mantener el equilibrio. Esa era la excusa. Ninguna de las dos lo dijo en voz alta. Micaela estaba sentada lo bastante cerca como para que Francesca pudiera sentir el calor de su cuerpo a lo largo de la línea de su manga. Demasiado cerca, no lo bastante cerca. El silencio entre ellas no era incómodo en ningún sentido común. Estaba demasiado lleno para ser incómodo. Presionaba contra la piel de Francesca, le subía hasta la garganta, hacía que cada respiración pareciera deliberada. Mantuvo las manos cruzadas sobre el regazo, miró al frente, luego hacia la ventana, luego hacia abajo otra vez. Cada pequeño movimiento parecía amplificado por el hecho de tener a Micaela a su lado. Junto a ella, Micaela se había quedado antinaturalmente quieta. Francesca no sabía que Micaela sentía como si el carruaje se hubiera encogido alrededor de ellas hasta alcanzar el tamaño de una confesión. Cada sacudida del camino empujaba el hombro de Francesca una fracción más cerca, que el tenue aroma de ella, jabón, seda, aire nocturno, se había vuelto casi insoportable, que Micaela pensaba, con una especie de desesperación disciplinada, que no debía girar la cabeza. No debería dejar que su mirada se quedara demasiado tiempo, no debía permitirse imaginar qué sería cerrar la escasa distancia entre ellas. Francesca se volvió para mirarla. De inmediato, como si hubiera sentido la mirada, Micaela giró hacia la ventana opuesta. Francesca miró al frente otra vez, con el pulso acelerado por una razón que no estaba dispuesta a nombrar. El silencio se espesó. Entonces el carruaje se sacudió al pasar sobre un surco.
Micaela se movió, quizás solo para equilibrarse, quizás para aliviarse. Al hacerlo, llevó una de las manos entre ellas, con el asiento, con la palma hacia abajo, como si quisiera sostenerse. La dejó allí. Los ojos de Francesca cayeron sobre ella, dedos largos, el tenue destello de un anillo, la imposible cercanía de esa mano, descansando entre ellas como una invitación o un error. Apartó la mirada de inmediato. Luego volvió a mirar. Sus propios pensamientos parecieron quedarse extrañamente quietos, no tranquilos, solo reducidos a una única conciencia urgente. Sería algo sencillo moverse, poner su mano allí, fingir que el gesto no significaba nada, descubrir si lo significaba todo. Micaela permaneció inmóvil. Francesca no pensó, o más bien pensó demasiado y de pronto dejó de hacerlo. Puso su mano sobre la de Micaela. Lo hizo con una naturalidad tan fingida, mientras miraba por la ventana con los labios apretados, como si el movimiento hubiera sido inconsciente, como si no fuera consciente de cada punto de contacto ardiendo a través de ella, que durante un segundo imposible el mundo pareció detenerse. Micaela tomó aire con tanta brusquedad que Francesca la huyó. Sus manos permanecieron donde estaban, no entrelazadas, no abiertamente, solo la mano de Francesca apoyada sobre la de Micaela entre ellas, oculta en la penumbra, innegable. Micaela se volvió hacia ella al fin. Francesca cayó. El carruaje se detuvo. La palabra quedó cortada por la parada repentina, por las voces afuera, por el lacayo que bajaba para abrir la puerta. Francesca retiró la mano de golpe como si se hubiera quemado. El frío entró de golpe donde antes había estado el calor. Se levantó demasiado rápido, casi enganchándose el dobladillo, y ya estaba alcanzando la puerta antes de que Micaela pudiera decir algo más. Cuando bajó al camino de entrada del King Martin, el aire nocturno le golpeó el rostro como una advertencia. Dentro del vestíbulo, todo regresó con dolorosa rapidez a la decencia. Un sirviente tomó sus abrigos, se ofreció una vela, los rituales ordinarios del regreso volvieron a encerrarlas. «Buenas noches», dijo Francesca sin mirar a Micaela. Hubo la pausa más breve. «Buenas noches», respondió Micaela. Y entonces se separaron. Francesca fue a su habitación, con el pulso todavía acelerado, y apoyó ambas palmas sobre su tocador, mirando fijamente su reflejo, como si éste pudiera explicar lo que había hecho. No lo hizo. Micaela en su propia habitación permaneció de pie durante un buen rato, sin quitarse los guantes, con todo el cuerpo aún cargado por la presión de la mano de Francesca sobre la suya. Cerró los ojos y supo, con igual certeza y temor, que se estaba acercando al fin de la moderación que le quedaba. La mañana no restauró el orden. Francesca estaba sentada ante el pianoforte en el salón azul, aunque apenas había tocado más que fragmentos de una melodía desde que había ocupado su lugar allí. Las ventanas estaban lo bastante abiertas como para dejar entrar el pálido aire primaveral. Sus dedos descansaban sobre las teclas. Su mente estaba en otra parte, en un carruaje, en una mano, en una respiración interrumpida alrededor de su nombre. «El señor Graham ha venido a verla, milady». Francesca se volvió bruscamente. «¿El señor Graham?» «Sí, milady. Ha preguntado si podría recibirlo». Por un momento Francesca simplemente se quedó mirando. En verdad era exactamente el tipo de cosa que alguna vez podría haberle complacido. Un caballero que venía a verla después de una noche agradable, prontitud, seriedad, intención, todo ordenado, todo correcto. Su primer impulso fue negarse. El segundo, más fuerte, porque sonaba más razonable, fue aceptar. ¿Acaso no había estado en Londres con este tipo de perspectivas en mente? ¿Acaso no se había dicho a sí misma apenas ayer, apenas en el desayuno, apenas con tantas palabras a lo largo del último año, que aún pretendía construir un futuro práctico? ¿Y
si era así, qué locura sería retroceder precisamente ante la oportunidad que alguna vez había afirmado desear. Muy bien, sí, dijo. La doncella hizo una reverencia y se retiró. Francesca se puso de pie. Sentía las rodillas inseguras, lo que la molestó. Cuando hicieron pasar al señor Graham, él era tan sensato a la luz del día como lo había sido bajo la luz de las velas, quizás más. Habló con sinceridad, no con florituras. No dijo nada por sentado. Dijo, después de algunas cortesías preliminares, que esperaba no ser demasiado atrevido al presentarse allí, pero que había encontrado muy agradable la conversación de la noche anterior y había querido saber si ella estaría dispuesta a seguir conociéndose. Era honorable, era directo, debería haberle serenado. En cambio, mientras le respondía, Francesca se encontró alejándose cada vez más del guión que alguna vez había imaginado por un momento así. Cuando él habló de sus planes, se oyó haciendo preguntas y luego apenas escuchando las respuestas. Cuando se refirió a establecer un hogar, ella no vio habitaciones propias, sino la galería trasera de Kilmartin, donde Micaela solía pararse al anochecer. Cuando él mencionó a los hijos, con una esperanza tranquila, el pecho de Francesca se tensó, no porque la idea le repeliera, sino porque ya no llegaba sola, porque cada imagen de cualquier futuro ahora parecía traer consigo, sin que ella lo quisiera, la pregunta de dónde estaría Micaela dentro de él, o peor, ¿con quién? El pensamiento llegó con una violencia tan repentina que Francesca casi perdió el hilo de la conversación. Si Micaela se casara, si Micaela pertenecía a otra parte, si su intimidad, su risa, sus confidencias nocturnas, sus miradas, su toque sobre una muñeca o una mano o una manga, si todo eso algún día estuviera dirigido no hacia mí, sino hacia otra persona. Francesca sintió que una miseria fría e inmediata la inundaba. El señor Graham seguía hablando. Ella lo miró y vio, con una claridad tan dura que casi la avergonzó, que ninguna versión de lo que él ofrecía podría sobrevivir al simple hecho de que ella ya estaba ocupada, por completo, de forma ruinosa, de maneras que no se había permitido decir en voz alta, ni siquiera en pensamiento. No era amistad, no duelo, no solo un apego nacido del recuerdo de John, algo más feroz, algo egoísta, algo doliente y vivo. Quería a Micaela. La quería para ella. La presión no llegó con un despliegue suave, sino de golpe, como una puerta abierta a la fuerza. Quería la atención de Micaela, la cercanía de Micaela, los ojos de Micaela buscándola primero en cualquier habitación. Quería que no hubiera ninguna Celia, ningún hombre, ningún futuro formado sin ella. Quería que Dios la ayudara, que Micaela también la quisiera. Su pulso rugió. El señor Graham había dejado de hablar, quizás porque finalmente había notado la expresión en su rostro. Francesca se puso de pie con demasiada brusquedad. Lo lamento mucho. Él se levantó de inmediato sobresaltado. Lady Kilmartin, usted no ha hecho nada malo. Debo pedirle perdón. Ha sido perfectamente amable y soy consciente del honor, solo que no puedo alentar esto. La expresión de él se suavizó con decepción, aunque no con resentimiento. Oh, ya veo. No, dijo Francesca ahora sin aliento. No creo que lo vea. Como apenas lo entiendo yo misma. Se contuvo horrorizada. Perdóneme, eso no fue justo. Solo quiero decir que estaría mal de mi parte permitirle continuar cuando sé que no puedo corresponder a su interés como debería. Él hizo una reverencia después de un momento, con más gracia de la que ella merecía. Entonces le agradezco su honestidad, Lady Kilmartin. Ella le dio las gracias, aunque después no habría podido decir por qué. Cuando él se marchó, la habitación pareció inclinarse a su alrededor. Durante un largo momento, Francesca permaneció quieta,
con una mano apoyada en el borde del pianoforte, el eco de su propia revelación todavía recorriéndola como el impacto que queda después de un rayo. Luego se volvió y salió de la habitación. No sabía con precisión a dónde pretendía ir hasta que se encontró buscando a Micaela. Por supuesto, no había ningún otro lugar. La parte trasera de la casa se abría hacia los terrenos en una larga extensión de piedra pálida y hierba agitada por el viento. Una de las puertas había sido mantenida abierta por la suavidad del día. Micaela estaba allí, justo más allá del umbral, mientras miraba los terrenos con una expresión ilegible. Francesca aminoró el paso. Durante un segundo suspendido, solo la observó. Había algo en Micaela cuando estaba quieta que la atraía con más certeza que cualquier ingenio o sonrisa. La línea elegante de su postura, la calma contenida en ella, la soledad que a veces parecía reunirse a su alrededor cuando creía que nadie la observaba. Francesca se colocó a su lado. No habló. Micaela tampoco, no de inmediato. El viento se deslizó por la puerta abierta y levantó un mechón del cabello de Francesca. Su corazón latía con tanta fuerza que se preguntó si Micaela podía oírlo. Entonces se giró ligeramente y descubrió que Micaela ya la estaba mirando, no de manera casual, no con diversión, con algo tan desnudo y tiernamente expuesto que Francesca olvidó por un instante cómo respirar. Admiración sí, pero más que eso, algo más antiguo, más profundo, un anhelo contenido durante demasiado tiempo. Estaba todo allí. Francesca le devolvió la mirada y esta vez no confundió lo que sintió elevarse en respuesta. Era deseo. Ciertamente, aunque no solo deseo, entrelazado con reconocimiento, con alivio, con la terrible maravilla de descubrir que aquello que la había perseguido quizás no le pertenecía solo a ella. Su mirada cayó, impotente, hacia la boca de Micaela. Cuando volvió a mirarla a los ojos, Micaela lo había visto. Entre ellas sus manos colgaban a los costados, apenas a unos centímetros de distancia. Francesca sintió que sus dedos se movían antes de haberlo ordenado del todo. En ese mismo instante, el dedo de Micaela se desplazó hacia afuera de manera casi imperceptible, como si actuara según un deseo demasiado pequeño para defenderse si era descubierto. El dedo de Francesca también la buscó, el roce más mínimo, piel contra piel, apenas un contacto, y sin embargo pareció atravesar a Francesca como una campana. No avanzaron más, solo permanecieron allí con ese contacto escaso entre ellas, mirándose como si el mundo entero se hubiera reducido a esos centímetros. Francesca sintió que se inclinaba hacia algo de lo que no habría retorno. El miedo respondió de inmediato. Retiró la mano hacia sí misma e inhaló con brusquedad, rompiendo el contacto. «Despedí al señor Graham», dijo, porque fue lo primero que se le ocurrió decir, para hacer que el momento resultara menos aterrador. La expresión de Micaela cambió, no hacia la indiferencia, sino hacia algo más reservado. «¿Lo hiciste?» «Sí». «¿No era adecuado?» «No». Entonces quizás era simplemente aburrido. No era ninguna de las dos cosas. Micaela apartó la mirada al fin, hacia los terrenos. «Lamento oírlo». Francesca frunció ligeramente el ceño. «¿Por qué?» Micaela esbozó una pequeña sonrisa sin humor. «Porque los hombres sensatos son difíciles de encontrar». Francesca miró su perfil, frustrada de pronto por la distancia que había vuelto a caer entre ellas como una cortina. «No suenas como si realmente quisieras decir eso. Entonces quizás escuchas demasiado en mi voz». La respuesta no debería haber dolido. Francesca abrió la boca y luego la cerró. Todavía no tenía lenguaje para lo que quería preguntar.
No tenía lenguaje para nada de aquello. Así que el momento se disolvió, tan rápido como había surgido. Se le escapó de las manos dejando solo el dolor de lo casi sucedido. Hablaron de otra cosa, del clima quizás o de la hija de un arrendatario. Francesca no lo recordaría después. Solo recordó la mirada que Micaela le había dado antes de que el muro volviera a levantarse. Después de eso, Francesca ya no pudo soportarse a sí misma. Recorrió su habitación 1, 2 veces, luego otra más. Se sentó, se levantó, fue a la ventana, se apartó de ella, apretó las manos hasta que le dolieron los dedos. Cada intento de recuperar la compostura le hacía sentir con más profundidad el desorden debajo de ella. Ahora lo sabía. Eso era lo peor, o lo mejor. Lo sabía. Y una vez sabido, no podía volver a ignorarse. Ella quería a Micaela. No en algún futuro distante y abstracto, no simplemente como compañera, familia, recuerdo. La quería con una certeza que dejó a Francesca sacudida hasta lo más profundo. La quería cerca, la quería vuelta hacia ella, quería de manera imposible ser aquella hacia quien toda ternura contenida de Micaela había estado dirigida durante tanto tiempo. Y si eso era cierto, si todo era cierto, entonces ¿qué? ¿Qué iba a hacer con un sentimiento que no tenía una forma apropiada? Con un anhelo que no encajaba en ningún guión que le hubieran dado jamás, con la posibilidad aterradora de que la mirada de Micaela en la puerta no hubiera sido imaginación, sino respuesta. Al final la presión de no actuar se volvió peor que el miedo de hacerlo. Francesca salió de su habitación. No se permitió pensar durante el trayecto. Si hubiera pensado, quizás se habría detenido. En cambio, avanzó por el pasillo y luego por el corredor lateral hacia la pequeña sala de estar donde Micaela solía ir a leer por las tardes. La puerta estaba entrecerrada. Francesca la abrió y entró. Micaela estaba sentada cerca de la ventana con un libro en la mano. Al oír el sonido, levantó la vista. La sorpresa cruzó primero su rostro, seguida de algo más alerta, cuando vio la expresión de Francesca. Francesca se volvió y cerró la puerta detrás de ella. La quietud que siguió fue inmediata e inmensa. Micaela se puso de pie lentamente, dejando el libro a un lado. «¿Francesca?», dijo su nombre con cuidado, como se le habla a una criatura asustada que podría huir. Francesca quizás había tenido la intención de decir algo, de empezar por algún punto sensato, de explicar, de preguntar, pero ahora estaba allí con la puerta cerrada y Micaela mirándola con aquella mezcla de preocupación y asombro. Todo lenguaje parecía desesperadamente insuficiente. Dio un paso adelante. Micaela no se movió. Otro. Le temblaban las manos. Odiaba que le temblaran. No podía detenerlas. «Fran», dijo Micaela en voz baja. Francesca abrió la boca. No salió nada. La presión de semanas, meses, quizás años, aunque no lo hubiera sabido como tal, se quebró de golpe. Cruzó la última distancia y alzó las manos. Tomó el rostro de Micaela entre ellas con más urgencia que gracia y la trajo hacia un beso. No fue cuidadoso, no fue vacilante, salvo en aquel primer segundo destrozado de contacto, cuando todo el cuerpo de Francesca pareció detenerse de terror ante lo que había hecho. Micaela dio un paso atrás, solo uno, más por la impresión que por rechazo, pero para Francesca, ya desnuda de miedo, se sintió como si un mundo entero se retirara. Se apartó de inmediato. La sangre abandonó su rostro tan rápido que la dejó mareada. La vergüenza ardiente e inmediata le inundó cada centímetro. «Lo siento», susurró, aunque apenas supo si las palabras fueron audibles. Los ojos de Micaela estaban muy abiertos, aturdidos más allá del habla. Francesca vio aquella quietud atónita y la malinterpretó por completo. Por supuesto. ¿Qué había pensado? ¿Qué había hecho? Retrocedió. Luego se volvió y huyó antes de que Micaela pudiera recuperarse lo suficiente para detenerla. El pasillo se desdibujó. La puerta de su propia habitación apenas pareció abrirse lo bastante rápido.
Una vez dentro, la cerró a sus espaldas y se quedó con la cabeza inclinada, incapaz durante varios segundos de adentrarse más en la habitación. La humillación ardía en ella. No solo porque había besado a Micaela, aunque eso por sí solo habría bastado para hacerla pedazos, sino porque lo había hecho con toda la fuerza de un sentimiento que apenas acababa de admitirse a sí misma, solo para encontrarse con asombro, silencio y retirada. Tomó una respiración entrecortada. Al otro lado de la casa, Micaela no se había movido. No porque no hubiera querido el beso, Dios. Lo había querido con una violencia que le debilitó las rodillas. No porque hubiera retrocedido con repulsión, jamás eso. Había dado un paso atrás porque lo imposible había ocurrido, y durante un instante aturdido su cuerpo no había sabido cómo soportarlo. Francesca la había besado. Francesca. Para cuando la razón volvió, la habitación estaba vacía. Micaela soltó una maldición en voz baja y fue tras ella de inmediato. Cruzó el pasillo más rápido de lo que la decencia o la cautela permitían, apenas sintiendo el suelo bajo sus pies. Ahora el miedo se unía al asombro, no miedo de lo que había ocurrido, sino miedo de lo que Francesca debía creer que había ocurrido. Llegó a la habitación de Francesca y empujó la puerta sin llamar. Francesca estaba de pie, unos pasos dentro, vuelta parcialmente de espaldas, con una mano en la boca como si intentara mantenerse entera a la fuerza. Al oír la puerta no se volvió de inmediato. Micaela se detuvo apenas dentro. Todas las cosas que podría haber dicho, explicaciones, disculpas, consuelo, se desvanecieron. Eran demasiado pequeñas, demasiado tarde, demasiado cobardes. El silencio entre ellas se abrió como una herida, y porque ella también había llegado al límite de lo que podía contener, Micaela dijo la única verdad, lo bastante grande como para cruzarlo. Te amo, Francesca. Francesca se quedó completamente inmóvil. Las palabras parecieron alterar el aire mismo de la habitación. Micaela no las suavizó, no las retiró. Su corazón golpeaba con tanta violencia que pensó que podría enfermarse por ello, pero sostuvo la mirada en el perfil medio vuelto de Francesca y continuó ahora más bajo. Te he amado por más tiempo del que debía, por más tiempo del que quise, por más tiempo del que supe cómo sobrevivir con algo de gracia. Francesca cerró los ojos. La voz de Micaela tembló pese a su esfuerzo por mantenerla firme. Cuando me besaste, di un paso atrás solo porque no podía creer, no porque no lo quisiera, no porque no. Se interrumpió sin aliento. Dios, Francesca. Solo entonces Francesca se volvió. Lo hizo despacio, como si temiera que el momento pudiera desvanecerse si se movía demasiado rápido. Su rostro estaba transformado, no suavizado, no calmado, sino despojado por completo. Toda la contención que durante tanto tiempo lo había definido parecía por una vez vencida por algo mucho más elemental. Sus ojos brillaban con un sentimiento tan feroz que Micaela casi olvidó su propio nombre bajo él. Había algo en Francesca entonces que se sentía casi salvaje por haber estado contenido durante tanto tiempo. Micaela dio medio paso adelante, como si algo la atrajera. Francesca cruzó ella misma el resto de la distancia. Esta vez, cuando besó a Micaela, no hubo ningún error en ello, ningún impulso fallido, ningún estallido confuso de pánico. Esto fue elegido. Sus manos volvieron a alzarse, menos frenética ahora, pero no menos desesperadas. Una en la mandíbula de Micaela, la otra contra su hombro, mientras la traía hacia sí. Micaela dejó escapar un sonido bajo en la garganta, mitad aliento, mitad incredulidad, y rodeó la cintura de Francesca como si por fin hubiera alcanzado algo hacia lo que había estado cayendo durante años. El beso se profundizó de inmediato bajo la fuerza de una rendición mutua. Era hambriento, no porque ninguna de las dos pretendiera que lo fuera, sino porque el hambre había estado esperando allí todo el tiempo, negando su nombre hasta ahora.
Todas las miradas, el duelo, el anhelo, las cartas, la ausencia, la ternura junto a una cama de fiebre, los celos en una asamblea de campo, la mano en el carruaje, el roce de dedos junto a la puerta abierta, todo pareció reunirse en ese único momento y encenderse. Francesca sintió la mano de Micaela en la parte baja de su espalda y casi perdió lo poco que le quedaba de compostura. Micaela sintió la urgencia de Francesca respondiendo a la suya y supo, con algo parecido al asombro, que esto era real, que Francesca estaba allí, que la estaba besando, no por lástima, no solo por confusión, sino desde el mismo borde aterrador sobre el que Micaela había estado de pie durante tanto tiempo. Cuando al fin se separaron lo suficiente para respirar, no se apartaron. Sus frentes casi se tocaban, sus respiraciones se mezclaban, sus ojos permanecieron fijos con toda la terrible maravilla de quien había cruzado una línea que jamás podrían descruzar. Y allí, con las manos de Micaela todavía sosteniéndola y Francesca suspendida al borde de lo que vendría después, el mundo pareció detenerse.